Hola gente, YouTube, acá les traigo el fanfic prometido, el link del creado en descripción, descarga de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de Hotel Transilvania, solo soy un escritor novato que desea compartir sus historias con el buen público. Feliz 15 de enero, no se celebra nada en especial, pero estar vivo ya es ganancia. Les agradezco su paciencia y buenas, malas y constructivas críticas. Cada uno importante para mí. Originalmente esta historia sería un solo capítulo. Pero al pasar de 25,000 palabras me parecía demasiado para una lectura. Por lo que creo serán 3 capítulos. Tuve esta historia rondándome la cabeza durante mucho tiempo. Y aunque no cuente con demasiados seguidores o críticas, la seguiré hasta el final. No significa descuidar mis otras historias. Pero necesito que comprendan que escribir es un pasatiempo en el cual mi musa de la inspiración viene y se va como una cruela, pero que tanto balbuceo. Espero esta nueva historia sea de su agrado y dejen un comentario con su opinión. Mi nombre es Mavis, personaje hablando. Kurama, por el amor de Dios, personaje pensando. Este es un buen lugar para estirar las piernas, Biju/demonio hablando. Mejor no lo hago, Biju/demonio pensando. Comienza. Transilvania. Un lugar vasto en paisajes. Enormes montañas de caminos traicioneros con filosos picos al fondo de cada cornisa, grandes y tétricos bosques donde si te pierdes será para no visto de nuevo nunca, cementerios lúgubres capaces de volver gelatina las rodillas de los hombres más valientes. Con todo lo dicho anteriormente, pareciera un lugar al que nunca desearías acercarte, quizás en el siglo XV. Actualmente Transilvania es uno de los destinos turísticos por ex en pleno siglo XXI, sus festivales y cultura, comida y amables personas, qué mejor hora para visitar una tierra tan rica que en el próximo festival de Halloween. Lejos de todas las preocupaciones, no trabajo, no estudio, no misiones, no locos con ojos raros tratando de esclavizar al mundo, no peleas contra diosas autoproclamadas, no perder otro brazo, no falsos amigos que te dan la espalda a la primera señal de complicación y no una zorra que se va con el responsable directo de la pérdida de dicho brazo porque su clan se lo ordena, al menos se fue con un regalito antes de irse. Y ahí vamos de nuevo, torturándote otra vez por lo que dejaste atrás. Honestamente, si hubiese sabido que estarías tan melancólico mejor no te daba ese jugo, una voz gruesa y demoníaca, molestia palpable pero no tanto como la pereza que impregnaba su voz. Oh vamos. No puedes esperar a que deje ir todo el dolor de un día para otro. Dijo otra voz, esta contraria a la primera, se escuchaba joven y un poco triste. Ya pasaron 2 años, supéralo. En lo alto de una montaña, un hombre se alzaba frente a los rayos del sol de la tarde, su cabello rubio brillando como el sol, ojos de zafiro, piel ligeramente bronceada, con 3 de bigotes en cada mejilla, se puso en 1,80 metros de altura, con una sólida construcción muscular, siendo su único defecto el brazo derecho faltante. Uzumaki Naruto miró el horizonte, sus ojos miraban el cielo, pero su mente se encontraba en otro lugar. Fue un año atrás, la vida parecía fácil en ese entonces, una guerra, golpear chicos malos, redimir a un amigo, todo fue demasiado bien para ser verdad, él logró sus objetivos, a Sasuke otra vez a su hogar. Le costó un brazo, pero en ese entonces parecía un precio pequeño a pagar por su hermano. Oh, qué equivocado estaba. Con el regreso de Sasuke pareciera su vida se fue al caño, podía comprender la atención a Uchiha, pero parecía sus amigos se olvidaron de él, lo ignoraron y lentamente se cesó solo en alguien a quien saludaban ocasionalmente al pasar por la calle y por compromiso. Luego Hinata, la chica que lo amaba, terminó por aceptar las órdenes de su clan para Uchiha renegado, algo sobre fortalecer la línea de sangre Hyuga. Honestamente no lo escucho tras el sonido de su corazón partiéndose a pedazos. El único amigo real que tenía fue al que originalmente odiaba por volverlo la paria del pueblo, Kurama, el gigantesco zorro de las 9 colas. Sacudiendo su cabeza, el rubio se enfocó, no valía la pena llorar sobre la leche derramada. Por eso acepto la ayuda del zorro para viajar a otro universo, una variante del Jutsu trueno volador que su padre creó con las notas del segundo Hokage, y que su madre Kusina ayudó a completar. Sí, el zorro podía ver todo lo que pasaba fuera de sus anfitriones cada vez que lo deseara, fue su pequeña retribución al estar encerrado dentro de un humano, no podía interhablar, pero la película en vivo fue un buen pasatiempo de vez en cuando sus anfitriones no estaban Koji. Ya. Basta, no quiero esa imagen en mi cabeza, dijo Naruto, el maldito zorro le podía enviar fragmento de recuerdos de sus anteriores carceleros, digamos que el rubio no muy contento al ver la luna de miel de sus padres.
PFFF, humanos, no comprendo su maldita obsesión por fornicar. Regresando al presente, el rubio sin brazo suspiró. Había hecho eso mucho últimamente, para enterrar el mal sabor de boca que fue la traición de su patria, se fue a otro uniflejo sin posibilidad de rastrearlo. Durante el tiempo que tardó en darse cuenta del poco valor verdadero que representaba para su pueblo, lo complicado de la técnica yace con un solo brazo. Al fin terminó su jutsu y se largó de casa. Con su buena suerte, al primer intento de viaje interdimensional resultó ser un rotundo éxito. Se trataba de un mundo en paz, mucha paz de hecho, no conflictos armados, paisaje natural que, aunque no tan grandes como los gigantescos árboles del País del Fuego, fue un buen segundo lugar. Después de asegurarse que no corría peligro se dispuso a viajar, a conocer las maravillas que este nuevo mundo tenía para ofrecer. De punta a punta del globo terráqueo, deleite con la cultura de cada país hospedado, haciendo lo que los locales hacían mientras se vestía diferente en cada ocasión. Bailando samba en Brasil, escalando el Everest, tomar el sol en Hawái, beber vodka en Rusia, recorrer la Gran Muralla China, leer manga en Japón, noquear a un boxeador en M, mandar a la bancarrota a un casino en Las Vegas. Visitar el Taj Mahal en la India, deslizarse en una tabla de surf por las pirámides en Egipto, y salir corriendo inmediatamente de mientras la policía trataba de arrestarlo. Browse Justin Community Forum Betas Story Search Naruto más Hotel Transilvania Crossover, Naruto an Hotel Transilvania Crossovers 1402, 10079, más, Naruto parpadeó ante una irregularidad en su visión, tan inmerso en sus recuerdos que no había notado a la enorme mochila móvil escalando por la roca frente a él, espera móvil. Sí, se trataba de una gran mochila de color verde con diversas banderas del mundo, muchas de los cuales recordaba haber visitado, quienquiera que sea la persona viajaba porque la cuerda que usaba como soga de vida se comenzó a tensar por el peso. Ah. Y se rompió. XXX Jonathan fue un chico sencillo. Viajaba a donde el viento lo llevase, dejándose guiar por la brújula de la vida sin ninguna preocupación. Con 21 años, el chico de cabello se disponía a escalar las altas montañas de Transilvania en preparación para su reto de escalar el Monte Everest. Con su mochila a cuestas y sus amigos muy por encima de él. El joven de 21 años trató de alcanzar una pendiente pronunciada, pero el peso de su confiable mochila lo obligó a inclinarse para atrás, tensando la cuerda de vida a niveles peligrosos. Vamos, tú puedes, se dijo el joven, una caída de esta altura no lo mataría, pero seguro que lo alejaría de su grupo de amigos y rodaría por el bosque. ¡Crack! El joven dio un grito al aire un momento después de sentir la gravedad hacer su trabajo, jalándole al suelo y directo a los duros matorrales que seguro podrían amortiguar su tengo. Sin embargo, su descenso se vio abruptamente interrumpido. El joven alzó la cabeza hacia arriba, maravillándose ante su salvador. «Wow viejo, ¿cómo estás de pie en la piedra?», dijo el pelinaranja, mirando al joven que lo sostenía por la mochila, alzándolo como si no pesara nada. Como frutas y verduras, me ejercito diariamente, y soy un ninja de otra dimensión, dijo Naruto. ¿Un qué? ¿Cómo? Parpadeó un par de veces, antes de encogerse de hombros. A caballo regalado no buscas, ¿cómo iba ese dicho? No importa, el joven rápidamente regresó al presente cuando Salvador lo dejó caer de pie dentro de una pendiente. Oye, muchas gracias, seguro que si no me atrapas me estampo en el suelo, dijo riéndose de la imagen mental. Naruto alzó una ceja, pero no dijo nada. Había conocido a gente que aparentemente no le importaba cómo hacía jutsus, solo evitó caminar sobre el agua, aparentemente se sorprendía de sobremanera. No importa chico, solo trata de mantenerte a salvo, recomendó el rubio. Sin que lo notara, el joven golpeó su palma en la mochila, provocando que una matriz de sellado de G apareciera antes de borrarse. Eso ayudaría a que la mochila ya no fuera un problema por su peso. Se ajustó la mochila, no notando la falta de peso en el objeto, él simplemente extendió su mano derecha. Mi nombre es Jonathan y tú eres. Dijo antes de notar el apéndice del rubio. Avergonzado, cambió de mano antes de que el chico que le salvó la vida lo notara. Pero Naruto ya lo había notado, y no le importó, pero sonrió ante el gesto de buena voluntad. Naruto, Uzumaki Naruto, dijo estrechando la mano extendida. El pelinaranja sonrió antes de recordar a sus amigos en la cima. Es verdad, mis amigos, oye, ¿no quieres venir con nosotros? Estamos haciendo alpinismo. Pero Naruto negó con la cabeza, lo siento, tengo otros planes. Aceptando la respuesta, agradeció una vez más la ayuda brindada y esperando verlo en otra ocasión, comenzó a escalar sus amigos en el borde animándole a moverse más. ¿Tú no tienes planes?, regañó la voz de Kurama. ¿Y cuál es el punto?
Solo quiero estar solo, dijo Naruto bajando la vista al bosque, sus ojos azules perdidos en la luz de la luna llena. ¿Cuánto tiempo estuvo hablando con el Noche Yase en cesto y él ni se enteró? No, lo único que quieres es no tener amigos de nuevo, te lo digo mocoso, no todos los humanos son como los de esa maldita aldea, dijo Kurama. ¿Cómo lo sabes? Créeme, lo sé. Después de todo, tú demostraste ser todo lo contrario. Ambos se quedaron en silencio, no se podía decir más, se conocían perfectamente, confiaban plenamente en el otro y nada que se dijera cambiaría la verdad. Fue en ese momento la atención del rubio ex shinobi se centró en una anomalía en forma de un llano pintado en color naranja, lenguas de fuego se alzaban por horizonte, atrayendo la atención de cualquiera que lo viera. Siendo en este caso el rubio el único capaz de ver este fenómeno a la distancia. Lo juro, si es otro incendio provocado, voy a romper algunos cuellos, gruñó Naruto. Durante su pequeña estancia en este mundo ha logrado vincularse muy bien con la natura, ver que los humanos la destruyen lo ponía furioso. Ja, no me hagas reír, no matarías ni a una mosca. Y aquí vamos de nuevo, se maldijo el ninja, saltando del acantilado y aterrizando con seguridad en la rama de un árbol, ni un segundo después se puso a navegar a velocidad vertiginosas entre las hojas. Momentos antes la adrenalina corría por sus venas al mismo tiempo que el viento rozaba sus mejillas peludas, sus ojos de un color azul inocente se maravillaron con cada diminuto detalle de atrás quedó la seguridad relativa de su casa, se encontró fuera, respirando un aire tan puro como ningún que jamás había conocido, el aroma a libertad la llenaba a tal grado quería gritar. Girando hacia arriba en un torbellino dejó caer su transformación, por un momento disipó la forma de murciélago dejándola flotar en el cielo con la luna llena iluminando su ser, joven, no aparentaba tener ni 18 años, piel de alabastro perfecta, ojos azules alegres, dientes nacarados con sus dos colmillos ligeramente más grandes de lo que un humano tendría, su bello rostro enmarcado por cabellos de ébano con un pequeño flequillo. Tenía puesto un vestido de cuello alto, largos guantes sin dedos del mismo color. Medias negras con líneas rojas cubrían sus largas piernas y zapatos negros sus pies. Esto es increíble, gritó la joven regresando a su transformación, faltaba poco para llegar a la aldea que su padre le señaló, ella por fin salió de casa, no era Awiwi, pero Ten fue el exterior. Con un impulso acelerado, Mavis Drácula llegó a un edificio alto, deshaciendo su transformación cayó en completo silencio sobre el tejado, lento pero seguro, la hija de Drácula movió entre las sombras del callejón, pegada al edificio como una araña descendió hasta el suelo. Una vez de pie en la oscuridad estiró los pliegues de su vestido en un intento quitar las arrugas imaginarias. Asomó su cabeza, mirando a nadie por las calles, raro, apenas y anocheció y los humanos se fueron a dormir. Pero eso no la desmotivaría, salió a la luz de las farolas, fue sublime, su sueño se cumplía, ella estaba fuera de la prisión que llamó hogar, no fue que la odiara. Pero su padre ese fue un maníaco de la sobreprotección. Ella fue curiosa, anhelaba la aventura, ver lo que el mundo tenía preparado para ella. Hola. ¿Hay alguien? Gritó, caminando por las vacías calles del pueblo. Una fuente tirando agua en el medio de la plaza fue el único ruido que recibió como respuesta. Ella fue sacada de sus pensamientos ante un escaparate, Mavis se detuvo mirando directamente a una tienda de ropa, los vestidos renacentistas en maniquís llamando su ate, ella prácticamente se lanzó al espejo, deleitándose con la moda humana. Sin embargo, su emoción fue cortada de tajo cuando uno de los maniquís retiró el paraguas que cubría su rostro, revelando a un humano enojado, seguido de otro que arrancó cortinas que cubrían la tienda, ambos gruñendo. Vampiro. Quemar ropa. Mavis sorprendida se retiró del espejo como si se hubiera quemar mi ropa. Ella rápidamente trató de recuperar su compostura, sin notar cómo lentamente ella fue por humanos. Oh. Hola, soy Mavis Drácula y yo soy, pero su discurso fue interrumpido por un de los humanos que comenzó a acercarse a la hija de Drácula. Vampiro. Morder dedos. ¿Qué? ¿Por qué quieren morder mis dedos? Preguntó, un tinte de miedo impregnando su voz al escuchar la última afirmación, ella aún recuerda los cuentos de humanos que se le contaba de bebé. Mirando a su alrededor, se horrorizó al notar ser rodeada lentamente con humanos furiosos, trinchetes y antorchas en manos, se acercaron a ella con horribles armas. ¿Es eso ajo? Murmuró inquieta, no soportaba el ajo. Mavis nunca notó cómo uno de los humanos perdió su cabeza, pero fue rápidamente puesta en su lugar por una segunda persona antes de desaparecer tan rápido como Term trabajó. Uno de los humanos golpeó la cara de su compañero con su trinche.
Atravesándole la cabeza, el aldeano cayó al suelo golpeando su antorcha contra un compañero el cual se en llamas. Una reacción en cadena sigue envolviendo a los demás que rápidamente se quemaban de pie en su lugar, aparentemente ignorantes del dolor mientras acusaban a Santa Rabia. ¿Están en llamas? ¿Necesitan ayuda? Ella preguntó dando un paso atrás. Los humanos no respondieron, sin notar cómo pisaba accidentalmente un palo soltado por sus atacantes. Hua dio un grito cuando cayó de bruces contra el suelo, una punzada de dolor creciendo en su tobillo. No estaba roto, fue solo un esguince, pero esos segundos fueron suficientes para que la horda de humanos en fuego casi llegara a ella. Papá tenía razón, dijo sin notar cómo estas palabras hacían feliz a un hombre oculto en las sombras. Mavis estaba dispuesta a transformarse, esguince o no, ella todavía podía huir volando. Pero antes de que ella pudiese llamar a su poder, antes de que los humanos lograsen mucho antes de que el conde Drácula oculto celebrara su exitoso plan. Una enorme presencia descendió a la tierra desde los cielos. ¡Pum! Un temblor siguió su caída, eclipsando todas las miradas en él. Mavis se contuvo de huir ante el repentino suceso, sus ojos pegados a la espalda de este nuevo y diferente ¿por qué se quedó? Su padre tenía razón, los humanos fueron seres salidos de sus pesadillas, no tenía sentido quedarse y estar a merced de otro humano, pero, ¿por qué? ¿Fue el cabello rubio? No, su amplia espalda. Tampoco, quizás la curiosidad de ver la falta de un brazo. Sea como sea, Mavis decidió quedarse, mirar a este hombre ponerse de pie en toda su gloria. Fue alto, y bastante guapo. Se encontró con sus mejillas brillando en un tono ver su rostro cincelado, esos mechones rubios enmarcando su rostro solo lo hizo mejor. No podía ver totalmente su cara desde que sus ojos estaban pegados a los humanos, su ropa en contraste con ella, fue más alegre, pantalones de color naranja y una chacu con un extraño remolino en el brazo izquierdo. ¿Te encuentras bien? Dijo, su voz resonando poder. Mavis dio un sobresalto, su voz fue sin duda la de alguien fuerte, curtido, todo lo contrario, a su inexperiencia, lo que le sorprendió bastante fue que parecía mirar a sus compañeros con un deje de molestia. Rápidamente se dio cuenta, este chico puede ser en realidad un monstruo, uno con piel humana como ella y su padre, por lo que hizo lo más inteligente que se le ocurrió. Ellos querían morderme los dedos, advertirle de las atrocidades que los humanos eran capaces de hacer. Naruto chasqueó la lengua, caníbales. Se encontró algunos cuantos en sus viajes por el mundo, a veces aldeas enteras donde la práctica de comer carne humana seguía muy presente. Supongo que puedo salvar al mundo limpiando esta aldea. No importa, no está marcada en los mapas, dijo Naruto con una sonrisa. Mavis se sorprendió al ver a su salvador sacarse la chaqueta, su tenue sonrojo explotando en un incendio forestal al ver que no usaba camisa abajo, su cuerpo bien trabajado, espalda marcada, parecía que estaba tallado en el más duro mármol. Su sorpresa se disparó cuando en un extraño signo con la mano, el resto del brazo del rubio creció de nuevo. Sin que ella lo notara, el ojo azul derecho de Naruto cambió a un color morado con anillos concéntricos alrededor de la pupila y 7 comas. Sí, el rubio había robado el Rinnegan de su amigo muerto, bueno, ex amigo. Imaginen la sorpresa de Uchiha cuando se dio cuenta que su rival fue de hecho más fuerte que él, suerte que el Sandaime siempre lo instruyó a mantener sus habilidades al mínimo y juegue al tonto. Respetando así el código ninja del engaño. Permitiendo que la mano de metal reemplazara momentáneamente su miembro perdido, Naruto pasó por una serie de rápidas posiciones de manos, no prestó mucha atención a caníbales se estaban quemando, había visto a brujos jugar con magia y creyó que se trataba de algo similar. Pero qué descortés, llego a su casa y ni traigo un regalo, permítanme darles algo para beber al instante. Comenzó a hacer una serie de rápidos sellos de manos a niveles que un borrón para el ojo humano, una sonrisa depredadora adornando su rostro de bigotes, los ahora caníbales continuaron su camino lento contra el nuevo humano. Terminando, chocó sus palmas juntas dando un solo comando, estilo de agua. Jutsu del gran dragón de agua. No pasó mucho antes que los zombis vestidos de humanos escucharan a unos compañeros gritar, mirando a sus espaldas, los zombis gimieron en pena cuando vieron a un gigadragón de agua formado a partir de la fuente devorar a todos sus compañeros. Cuando fue el turno de los que estaban en la línea contra el humano rubio, el dragón se avalan tragando inmisericordiamente a los zombis en sus fauces y llevándolos por encima del cielo, serpenteando por las nubes con los atacantes siendo licuados en el estómago de la antes de descender inmisericordia unos kilómetros dentro del bosque alejados del par. Un mini temblor sacudió la villa, ambos, Rubio y Pelinegra se quedaron mirando el lugar de impacto del dragón, la chica desbordando emoción ante tal despliegue de poder.
Santa rabia, eso fue increíble, debe ser uno de los monstruos más fuerte, dijo Mavis con alegría desde el suelo. Naruto frunció el ceño, su brazo de metal dado por el camino Asura seguía presente. Salva a esta chica y lo primero que hace es llamarlo monstruo. Naruto se giró listo para la malagradecida mujer sus verdades, cuando de repente sus ojos hicieron contacto visual. Ambos miraron a los ojos del otro, en silencio Zafiro se encontró con Azul, un brillo rosado demasiado rápido para ser apreciado por alguno de los dos se manifestó en los ojos el rubio, fue el primero en salir de su sorpresa, tosiendo en su único puño de carne y mirando al suelo al verse contemplando a la linda joven más de lo que debería. ¿Te encuentras bien? Preguntó Naruto, su enojo anterior disipado totalmente. Mavis parpadeó, sintiendo sus mejillas sonrojarse al ver la sonrisa del hombre. Sí, gracias, dijo poniéndose de pie. Lamentablemente se olvidó de su esguince, rápidamente cayó de frente por el agudo dolor, pero antes de siquiera tocar el suelo, los brazos de su salvador la rodeó por su fin evitando su caída. Otra vez, los dos se quedaron en silencio. Mirando de cerca cada facción del rostro del otro, Mavis se sorprendió levemente por las mejillas marcadas, pero no era como si se de lo más extraño que ha visto. Mientras tanto, Naruto se hipnotizó ante los ojos azules tan suaves e inocentes, su piel de porcelana, sus labios carnosos. Parpadeando rápidamente, Naruto puso una distancia necesaria entre los dos, sin dejarla de sostener, pero no cara a cara como antes. El corazón de Naruto retumbaba como tambor de guerra, y sus oídos le permitieron saber que no se trataba del único. ¿Pero qué rayos me pasa, Tebayo? ¿Por qué mi corazón está tan acelerado? Nuevamente fue el rubio quien rompió el incómodo silencio, tu tobillo, señaló el rubio, notando cómo la pelinegra trataba de evitar pisar con su pie derecho. Mavis parpadeó, recordando su actual posición, por un segundo se perdió en lo duro que se sentían los músculos abdominales del rubio. Roca sólida, se dijo mentalmente ante prestar su completa atención. Oh sí, mi tobillo. Creo que es un esguince, pero voy a estar bien cuando llegue a casa. Eso no es bueno, si me permites puedo curarlo. Mavis por un momento dudó, pensando en que se curaría solo, todas, las pocas heridas que tuvo, tendían a hacerlo con el tiempo, pero al ver la preocupación en sus ojos logró negarse. Teniendo cuidado, ayudó a la herida chica a bajar al suelo. Ella se sentó en la banqueta de la calle mientras él inspeccionaba el tobillo, las llamas del incendio a su alrededor se redujeron a tenues llamaradas, el dragón de agua no solo sacó a todos los caníbales de la villa, también sirvió para evitar el infierno se propagase al resto del bosque. Dando una mirada, la cual Mavis asintió, el rubio sacó la zapatilla del pie con extremo cuidado. Ella hizo una ligera mueca, pero no dijo nada. En vez de eso, bajó un poco el do de su calceta hasta un poco abajo del muslo. Naruto comprendió y dio gracias a que la chica le ahorró la vergüenza de preguntar. Una sensación, casi una corriente eléctrica sacudió el ser de Mavis cuando Naruto tocó su piel desnuda, bajando casi tortuosamente lento por su pantorrilla, no supo cuándo mordió el labio, pero la sensación fue agradable. Naruto se maravilló al ver la suave y tersa piel, sus dedos pequeños y lindos, sus uñas pintadas de color negro y delicados, fueron perfectas a su vista. Fetiche de pies. Cierra la maldita boca, bola de pelos, gritó mentalmente Naruto, su rostro sonrojado por la imagen mental que su compañero y amigo le envió. A mí ni me culpes, yo no te envié ninguna imagen, rugió en carcajadas el poderoso Kyuubi. Reinando en su temple, Naruto logró meter su mano izquierda a la bolsa ninja en su espalda, una vez conteniendo herramientas de muerte, ahora se dedicaba al almacenamiento sellos con diversos kits de primeros auxilios y medicamento. En una pequeña, casi imperceptible bocanada de humo, una venda blanca apareció en la mano de Naruto, sin perder un segundo, comenzó a envolver el tobillo de la chica de no lastimarla. Mavis se sonrojó por la cercanía, nunca en su vida había logrado entablar una conversación con alguien de su edad. No ayudaba que el chico que actualmente curaba su piel, cual ya casi no sentía dolor, fuera un monstruo por demás atractivo. Asegurando la venda no se caería, el rubio sonrió a su trabajo. Nunca sería un médico de primera como Tsunade, pero podía encargarse de pequeñas heridas. Bien, termine, dijo Naruto entregando a su dueña la media y zapatilla, por un momento estuvo tentado a ponérsela de nuevo, pero necesitaba que el medicamento impregnado vendaje contara con ventilación. La hija de Drácula sonrió genuinamente agradecida, el punzante dolor se redujo a un simple pinchazo, parte de ella sabía el vendaje solo fue algo simbólico al tratarse de una V, pero por alguna razón atesoró el gesto. Gracias, me siento mejor, dijo la pelinegra, moviendo desde el suelo su extremidad vendada.
Rascando la parte posterior de su cabeza, Naruto miró a su alrededor, no podía dejar a la chica sola aquí, nunca fue de los que dejaban a los desventurados a su suerte y no comenzaría ahora. ¿No podrás caminar con el tobillo así? ¿Te llevo a casa? Preguntó Naruto mirando con una sonrisa a Mavis. La joven de 118 años miró a su tobillo, luego a Naruto. Podría ir volando a casa, pero la compañía del rubio era muy agradable. Al ver el asentimiento, Naruto se movió, la cara de Mavis tiñéndose de rosa al ser recogida al estilo nupcial, sintiendo los bien trabajados músculos de suero y frotarse contra propio cuerpo. Dio un paso al frente antes de casi darse un golpe mental al olvidar algo por demás importante. Lo siento, mi nombre es Naruto, Uzumaki Naruto, dijo el rubio dando una de sus sonrisas. Mavis se acunó en sus brazos, tratando de no ver a ese lindo rostro al saber que muy probablemente se perdería en sus ojos. Mavis Drácula. Al sentir cómo se detenía abruptamente la chica alzó su mirada. Naruto se quedó mirando al frente, sus ojos abiertos y boca colgando, bajando la mirada miró directo a los ojos de la chica en sus brazos. Mavis creyó que se volvería a enterarse de su ascendencia. Pero en vez de eso, sonrió aún más amplio. Es un hermoso nombre. Gracias, mi mamá lo escogió, respondió, ligeramente sonrojada, sus brazos instintivamente fueron al cuello del héroe para una mejor comodidad. Bueno, tu madre sabe de nombres, dijo Naruto caminando unos pasos. Mavis no pudo evitar sonreír al cumplido. El par de jóvenes se detuvo nuevamente para juntar la chaqueta del rubio, poniéndola sobre sus hombros antes de continuar. Siguen indicaciones de la chica en sus brazos. Ambos nunca notaron cómo un empapado con de Drácula se arrastraba por el bosque, una suerte que los zombis amortiguaron su caída. Pero el señor de la oscuridad, al ver a su hija siendo llevada, inmediatamente olvidó su dolor, listo para dejar al responsable de tal ataque como un smoothie desinflado. Pero al ver que ambos adolescentes caminaban a la dirección de un muy conocido hotel. ¡Oh no! No puede ser, fue el grito del conde. Este chico podía fingir ser un monstruo, pero él podía olerlo, apestaba a humano. Entre conversaciones de gustos y disgustos, el par de jóvenes llegó a su destino. Naruto salió de entre los grandes arbustos, decidió caminar todo el trayecto desde que no de la lesión de Mavis se agraviara, por lo que su sorpresa fue mayúsculo al notar el enorme castillo que se alzaba en una montaña. A partir de su punto de vista fue un lugar no fácilmente capaz de albergar a unos cientos de personas. Su acabado renacentista y toque gótico le daba un cierto aire de similitud a un castillo en ruinas que visitó hace atrás. ¿Es esa tu casa? Preguntó, no muy seguro. Honestamente esperaba la chica viviera en una cabaña o cerca de la ciudad, no en un castillo. De mi papá, nunca me deja salir de este castillo porque el exterior es muy peligroso. Creo que tiene razón. Al ver la mirada abatida de Mavis, una parte de Naruto se contrajo. No sabía por qué, pero verla triste le producía una opresión en el pecho. Oye. No te preocupes, Mavis, su vista, notando la sonrisa de Naruto. Es verdad que el mundo no es arcoíris y ponis, existe maldad, cosas feas, pero, Naruto recordó a las personas que ayudó durante sus viajes, hombres, mujeres y niños que devolvían la fe de confiar en un amigo. Al igual que existe el mal, también hay cosas buenas. Mavis parpadeó ante el extraño monstruo frente a ella. Nunca escuchó tales palabras de alguien, todos creían en que los humanos son las bestias sin alma que ella miró apenas hora atrás, pero en los brazos de este chico, ella sentía una fuerza irradiando de él, capaz de hacerla querer volver a intentar interactuar con los humanos. Sacudiendo la cabeza, Naruto se centró en su tarea. Podía ver una gran cantidad de personas reunidas en las puertas de entrada. Desde su posición no podía distinguir las FIC, pero no importaba, seguramente al ver a la hija del dueño se volverían locos. Oí, Mavis. ¿Sí? ¿Puedes señalarme tu habitación? Al ver la confusión escrita en el lindo rostro de la chica, Naruto trató de explicarse. Es decir, solo mira el revuelto frente a nosotros, sé imposible llevarte entre todas esas personas, y seguramente se volverían locos al verte lastimada. Mavis tarareó la posibilidad. Es verdad que no deseaba nadie se enterase de su infructuosa inserción al mundo humano, estaba segura su padre jamás le permitiría salir del hot nuevo. Por lo que asintiendo al razonamiento de su compañero adolescente le señaló una ventana. Esa es mi habitación, creo que puedo llegar sin usar mi pierna, dijo Mavis, no por nada era la hija de Drácula, estaba a punto de pedir que la bajara para transformarse en un murciélago, pero Naruto la sorprendió cuando de un salto se fue a caer en el acantilado.
Mavis se aferró al cuello de Naruto, gritando a todo pulmón durante su caída. El rubio sonrió al ver el pánico y un tinte de emoción impregnando los ojos de Mavis, pero como bueno, llegó a su final cuando Naruto lanzó un kunai con un tercer brazo salido de su hombro y un cuarto agarrando fuerte la soga unida al ama. Insertándose en la roca del acantilado y usando el impulso de la caída para columpiarse, Naruto y Mavis fueron lanzados al aire sin que nadie los notara. Dando una voltereta en el aire, Naruto cayó en el techo con un ruido sordo, Mavis sorprendida gratamente. Acababan de recorrer una buena distancia sin ser notados por narices de todos los monstruos. Emocionada se rió un poco, esta fue la clase de emoción que ella quería, además de explorar le gustaban las aventuras. Con pasos mortalmente silenciosos ganados en su vida como shinobi, Naruto caminó al borde del techo, mirando abajo a las olas chocando contra la costa, sin decir palabra. Chakra en las plantas de sus pies y como una araña se adhirió a la pared vertical. ¡Wow! Eres increíble, dijo Mavis, la chica estaba cada momento más emocionada por las habilidades de su monstruo compañero. Naruto sacudió su cabeza con una sonrisa, parecía que los humanos en esta dimensión no son personas que se sorprenden o asustan con facilidad. Lentamente navegó entre ventanas, con cuidado de no dejarse ver por los inquilinos. Al llegar a su destino, entró con Mavis aún en sus brazos. La gran habitación no fue lo que esperaba, no postes de bandas famosas, no unicornios, felizmente vio que ella fue muy madura para su edad al ver la decoración. Su sonrisa solo se amplió al ver la cama de la chica, caminó al suave colchón sin darse cuenta del espejo de cuerpo completo, dejó atrás y reflejaba su imagen cargando absolutamente nada. Llegamos, dijo una vez depositó a la joven en su cama. Muchas gracias, por todo. No sé lo que me habría pasado si no llegabas, dijo Mavis, apartando un mechón de su cabello con la mano, sus ojos nunca dejando los de Naruto. No hay problema, y que esta mala experiencia no te quite las ganas de explorar el mundo. Existen un montón de aventuras esperándote ahí afuera, dijo Naruto, dando un paso caminando a la ventana. Cosa que confundió a Mavis al verlo casi saliendo. ¿Espera, te vas?, preguntó, un deje de tristeza palpable en su voz. Al verlo asentir, Mavis se entristeció, por supuesto. Este chico probablemente tenía lugares a los que ir, cosas que hacer, personas que ver. Ese último pensamiento por alguna provocó un retortijón en su corazón. Pero luego llegó una idea, su rostro brillando de posibilidades, contra todo razonamiento la chica corrió todo el recorrido de su cama a la ventana en un parpadeo, sin que el Ru estaba mirando actualmente por la ventana en busca de cualquier testigo lo notase. Espera. Naruto casi se saltó de sorpresa por la ventana ante el repentino sobresalto que Mavis le provocó al tomarlo de la mano. El rubio puso su mano de metal sobre su pecho en un de calmar su ajetreado corazón. Es rápida, pensó, no comprendiendo cómo la chica se movió en un parpadeo dentro de su rango. La joven se detuvo al ver su acción, sonrojándose al sostenerlo de su mano izquierda, los callos de su mano más grande raspando en su delicada piel, salió de su aturdimiento sentir la mirada del rubio. Sacando sus manos, muy a su pesar, miró al suelo con sus mejillas sonrojadas, es decir, bueno, si no tienes nada que hacer, quería preguntarte, si tú quisieras, no sé qué fiesta de cumpleaños. El rubio se rascó la mejilla con su mano humana, aún manteniendo la ilusión en su ojo para evitar preguntas innecesarias. ¿Fiesta de cumpleaños? Mavis rodó los ojos. Lo sé, soy muy grande. Pero mi papá insiste en hacerme una fiesta cada año, dijo la vampiresa con un poco de vergüenza. Eso es un bonito gesto de tu padre, dijo Naruto reprendiendo a Mavis, a él realmente le hubiera encantado celebrar su cumpleaños con sus padres. Aunque sea una sola vez. ¿No lo conoces? Algunas veces sus fiestas son tan aburridas. Quiero decir, ya no tengo 84, dijo Mavis como si fuera lo más normal del mundo. Naruto parpadeó una vez, dos veces. Mirando a la chica frente a él con una ceja alzada, ¿tienes 84? Preguntó, incluso se limpió el interior del oído al creer que escuchó mal. Mavis resopló divertida. Claro que no, respondió, su sonrisa ampliándose mientras el rubio suspiraba, tengo 118. ... Sabía que te gustaban mayores cuando te acostaste con la sexy Mizukage y esa perra en celo Inuzuka, pero carajo. Kurama. Gritó el rubio dentro de su cabeza. Niégalo, retó el zorro. Sin embargo, la respuesta del rubio se vio interrumpida por el ruido de la puerta siendo abierta de una patada. Ambos adolescentes miraron al responsable, una con vergüenza, el otro con intriga y curiosidad.
En la puerta agarrado del marco, un hombre a finales de sus 30 miraba a su alrededor desesperado con sus ojos azules idéntico a los de Mavis, su cabello negro pulcro, perfectamente hacia atrás con un solo mechón salido por su ajetreado estado. Su vestimenta beneficiando al color negro con un poco de púrpura en su cuello, una capa negro forro morado ondeando a su espalda. Lo que llamó la atención de ambos fue el hecho de que parecía un poco sudado, incluso empapado si la humedad en la ropa era algún indicio. Los ojos del recién llegado se peligrosamente en la forma del rubio, antes de mirar a la joven Mavis. «Mavis», gritó el hombre, desapareciendo en un montón de niebla. Naruto fue sorprendido gratamente al ver la niebla moverse como si tuviera mente propia, llegando a la pelín antes de en un parpadeo regresar a ser el hombre de antes. «Wow», fue el pensamiento de Naruto al ver a un hombre sólido convertirse en niebla. «Papá». Las mejillas de la joven se tiñeron de escarlata al ser presa de un triturador abrazo de su padre, no por la acción sino porque Naruto seguía en la habitación con ellos, le estaba enviando una sonrisa. «Mi niña, ¿qué te pasó en el tobillo? ¿Los humanos te atacaron? ¿Te encuentras bien? ¿Cuándo regresaste? ¿Quién es este?». Si las miradas pudieran matar, Naruto estaría tres bajo tierra en este momento. «Tranquilo papá», trató de persuadir Mavis, empujando a su padre suavemente. Ella lo amaba, pero en ocasiones su padre podía ser muy meloso. «No me pasó nada, fue un accidente». En esto Mavis tembló ligeramente, agarrándose de la capa de su padre. «Fue terrible papá, los humanos son horribles, ellos me atacaron sin razón y trataron de morderme los dedos», dijo Mavis mirando a su padre a los ojos, sin notar como Naruto una ceja detrás de ella. «¿Tus deditos?», preguntó el hombre flagrantemente ignorando a Naruto, o demasiado concentrado en consolar a su primogénita como para prestarle atención a alguien más. «Y tenían pan de ajo». «Imposible». «Mírame, estoy temblando de miedo», gritó dramáticamente el hombre, Mavis cubriéndose el rostro con las manos en un vano intento de cubrir su miedo sin apartarse abrazo de su padre. «Tenías razón en todo papá, nunca debí salir del hotel», terminó la chica, chocando su frente contra el pecho del hombre. En la cara de Drácula una sonrisa comenzaba a florecer. Plan al final funcionó. Su hija miró los verdaderos horrores de la humanidad. Pero al menos salió algo bueno de esa mala experiencia. Drácula sintió su cuerpo caer cuando su hija lo dejó de abrazar, en cambio caminó hasta la ventana, tomando el brazo Naruto sin previo aviso en un abrazo. «Papá. Este es Naruto Uzumaki, él fue quien me rescató de los humanos y me trajo a casa, incluso me curó el tobillo», dijo, enfatizando sus palabras al mover el miembro a un V. Naruto se rascó la mejilla con vergüenza, prácticamente olvidando el hecho de que un hombre se transformó en niebla y Mavis aparentemente se recuperó totalmente de su leo. «Vamos, no es para tanto», dijo el rubio riendo de buena gana. «Lo hubieras visto. Primero. Hizo crecer su brazo», dijo Mavis, moviéndose rápido alrededor del rubio que fue jalado fuera de la ventana y al centro del cuarto, moviendo el miembro metálico como si de un arma se tratase. Y entonces un enorme dragón de agua salió de la fuente. Con solo llamarlo, fue increíble. «Él solo derrotó a todos esos malos humanos», dijo Mavis, moviendo sus brazos, movimientos fluidos simulando la trayectoria del lagarto acuático, incluso juntó sus dedos para hacer un par de fauces. Naruto repentinamente sentía el peso de la mirada del conde taladrando un agujero en su cabeza, no entendía el por qué. Él salvó a su hija, creía que un padre estaría feliz. Sin embargo, su actitud cambió totalmente cuando Mavis lo volteó a ver. El padre de la vampiresa se aclaró la garganta antes de caminar con dirección a Naruto con un porte en cada paso. «Te lo agradezco joven, permíteme presentarme, soy el conde Drácula», dijo extendiendo su mano derecha. Naruto dio su sonrisa firme mientras levantaba su mano del camino Asura. «Mucho gusto, soy Naruto Uzumaki». Fue en el instante que ambas manos se estrecharon. Naruto sintió el agarre del conde repentinamente duro, no lo suficiente para incomodar. Pero si el hombre quería probar, ¿quién era él para negarse? «Ah, fue el corto y repentino grito de Drácula al sentir sus dedos ser triturados por la mano de metal, casi provocando que se doblara de dolor. Mavis lo miró con preocupación, pero el orgulloso vampiro se negó a mostrar otra reacción que su mueca. «¿Estás bien papá?», preguntó Mavis, desconcertada por el repentino grito. Drácula se sobó la mano una vez liberada, acunando el miembro dolido en el interior de su capa sin dejar caer su sonrisa. «Estupendo», mintió el vampiro. «¿Papá, estás llorando?», preguntó nuevamente la joven al ver las pequeñas gotas en los bordes de los ojos del hombre. «Es de felicidad mi vida, no puedo estar más alegre de que este joven estuviera en el momento indicado».
Naruto sintió la atmósfera un poco tensa, honestamente no sabía cómo reaccionar. Frente a él se encontraba el verdadero conde Drácula y su linda hija. ¿De dónde vino eso? No fue como si cambiara su opinión de ellos. Bueno, me tengo que ir, dijo Naruto una vez vio que no faltaba más por hablar. Fue interesante conocer a verdaderos monstruos. Aunque una parte de él seguía queriendo es de Mavis. Muy bien, buen viaje, cuidado al salir, nunca escribas, murmuró la última parte Drácula con una sonrisa al ver al chico en el borde de la ventana. Una vez fuera y alejado del se encargaría de borrar los recuerdos del rubio de su hija y este lugar. Pero Mavis tenía otros planes. Espera, Naruto, aún no me contestas, dijo la chica una vez más, agarrando al rubio de su mano buena. Sin notarlo, casi provocando que Drácula de furia con sed de sangre. Oh, eso, bueno, yo no, comenzó, tratando de decir una mentira, cualquiera. Pero cometió el error de ver directo a los ojos de Mavis. Su preocupación, su anhelo, su miedo. Cada emoción casi palpable para él, su hermoso rostro prácticamente lo derretía, pero fueron sus ojos, oh sus ojos. Esas grandes piscis interminable azul en los que se perdió por primera vez. Podía mirarlas por siempre y sentir que su vida valió cada segundo. Me encantaría, respondió al final, ahuecando con su mano derecha la mejilla de Mavis. La peli negra se derritió en el tacto. Sonriendo sin preocupaciones en el mundo. ¿Lo prometes? Preguntó Mavis, ligeramente sonrojada por el contacto. Es una promesa y yo nunca rompo una promesa. Sin embargo, su momento mágico terminó cuando una capa negra se alzó entre los dos, separándolos efectivamente y poniendo una distancia que cierto padre quería. ¿De qué están hablando? Preguntó Drácula dándole la espalda al rubio. Mavis dio un brinco ante la falta de calor en su mejilla. Parpadeando, la joven le sonrió a su padre. Naruto accedió a quedarse a mi fiesta de cumpleaños, ¿no te parece estupendo? La radiante sonrisa de la joven fácilmente podría opacar a Las Vegas. Sí, maravilloso, respondió el conde, su risa nerviosa engañando a nadie, pero su hija estaba demasiado emocionada como para notarlo. Muy bien, Naruto, déjame darte un tour por el hotel, pero antes de que Mavis lograse tomar la mano de Naruto, su padre envolvió al rubio en su capa y lo alejó de ella. Pero mi cielo, acabas de regresar, además aún tienes que descansar, objetó el Drácula, llevando al maniatado Naruto en su capa. El rubio podría fácilmente usar el jutsu de ese y salir de su prisión, pero no quería que se interpretara como una amenaza. No te preocupes, papá, estoy bien, ahora déjame. No hay pedos, mi gatita, descansa, el joven Naruto estará aquí cuando despiertes. Además, en unos momentos vendrá una criada a darte tu desayuno favorito. Naruto ensa ojos, mirando a Mavis relamerse sus labios. ¿Acaso beberían sangre como lo marcan los libros y películas? ¿Esa linda joven en realidad mataría a una persona para robar su sangre? Naruto no lo sabía, y por el infierno que alguien fuera. Lombricakes. Lombricakes. Lombrique. Naruto no logró tener una respuesta cuando de repente ya se encontraba de pie junto a Drácula fuera de la puerta de Mavis. El rubio realmente parpadeó ante la velocidad de ¿qué hiciste? ¿Y quién es el mocoso? Naruto se sobresaltó ante la repentina y nueva voz, mirando a su alrededor antes de que lograse ver una cabeza reducida colgando en la perilla de la puerta de Mavis. Alzó un pero no dijo nada. Honestamente no era tan increíble como varias de las cosas que experimentó en la Cuarta Guerra Ninja. No es nadie, e hice lo mejor para ella, respondió Drácula con una voz totalmente diferente a la que usaba frente a Mavis. Ajá, eso me dijo el que me redujo la cabeza. El vampiro no perdió tiempo rellenando la boca de la cabeza reducida con servilletas, silenciándola y poniendo fin a la conversación. Él entonces posó su mirada en el rubio. ¿Te vas? ¿Qué? Ya me escuchaste, humano, te largas. Señaló Drácula antes de taparse la boca y mirar a todos lados. No podía dejar que alguien supiera. Un humano pisó el santuario reserva para monstruos que era su hotel. No comprendo, creí que me quedaría a la fiesta de Mavis. Ni se te ocurra acercarte a mi bebé, ordenó mientras comenzaba a jalar al rubio por el brazo, guiándolo por los grandes pasillos del hotel antes de mirar a una puerta. Asintí en conde Drácula entró con Naruto a cuestas. Pero creí que estabas de acuerdo, ¿se lo dijiste a Mavis?, respondió Naruto mirando a Drácula palpar una de las paredes, casi como buscando algo. Por supuesto que no. No voy a permitir que un humano sea amigo de mi hija, respondió Drácula. Señor, tenemos a dijo repentinamente una armadura vacía, poniéndose firme frente a Drácula para informar una situación de alto riesgo. Sin embargo, fue rap cortado cuando Naruto lo malinterpretó y creyó que la armadura cobró vida para atacarlo.
El señor de los no muertos tenía que darle crédito al chico, esa patada logró mandar por la ventana la armadura 1 kilómetro fuera de su hotel, una armadura de 100 kilos. Siene por el olor a humano que desprendía, dudaba que alguien lo relacionara a la débil especie que tanto daño les había causado. Ups, lo siento, murmuró Naruto, mirando el casco de la armadura. La única pieza de blindaje que quedaba, y eso solo porque se cayó al golpear el marco de la ventana. Señor, tenemos una situación, repitió la armadura, ignorando la falta total de su cuerpo. Ahora no, estoy ocupado, dijo antes de lograr pinchar el guijarro correcto en la pared, mirando aliviado como una sección de la piedra se hundía y marcaba el camino a un pas secreto. Una vez más, Naruto se vio siendo guiado contra su voluntad. El conde iluminaba el oscuro camino con una antorcha en su mano desocupada, por lo que Naruto, siendo curios naturaleza, no pudo evitar preguntar. Entonces, ¿eres un vampiro? Puede que dijera ser el conde Drácula, pero se le hacía grosero suponer que se trataba del mismo de cuentos y leyendas. El hombre de cabello negro suspiró, sí. Respondió seco y cortante, no quería entablar conversación alguna con el joven. Lo único que quería era sacarlo de su hotel sin que enterara, luego inventaría una mentirilla blanca para Mavis. Pero su propia curiosidad sacó lo mejor de él. Por lo que mirando por sobre el hombro entrecerró los ojos. ¿Y tú quién eres? No recuerdo que a los humanos les crecieran brazo metal e hicieran dragones de agua, preguntó sin detenerse. Naruto se rascó la parte posterior de la cabeza con una sonrisa, digamos que no soy exactamente de por aquí. No quería revelar que se trataba de un ninja de otra dimensión, enorme zorro sellado en el vientre. Puede que sean monstruos reales, pero incluso eso para él sonaba un poco descabellado. Si no, hasta estúpido. Eso no ayuda. El conde Drácula siempre fue uno de tener el control, conocer cada detalle, acción, movimiento, ya sea de su hotel, hija, enemigos o lo que sea que gane su atención. Por lo que respuesta del chico no lo dejó muy satisfecho. Naruto fue sorprendido cuando se encontró golpeando su espalda contra la pared, una delgada mano enganchada alrededor de su cuello. Cualquier rastro de diversión fue por su rostro cuando vio los ojos fríos de Drácula. Dime ahora quién eres. ¿De dónde vienes? ¿Cómo encontraste este lugar? Exigió saber el conde. Naruto podría fácilmente volver la situación a su favor, romper el brazo que lo sostenía del cuello como una ramita. Nivelar todo el castillo con su forma de Biju, matar a cada en el hotel sin el uso del Rinnegan. Pero afortunadamente para los monstruos en el hotel, Naruto nunca fue una persona violenta, eso y sabía Mavis lo odiaría. ¿De dónde vino eso? Dejando ese pensamiento para otro momento, Naruto miró a Drácula, una solicitud silenciosa enviada por sus orbes azules. Drácula parecía comprender, pues sus dedos dejaron garganta un segundo después. Dio un largo suspiro, una mueca en su rostro, no por el dolor en su cuello. Era como un piquete de mosquito comparado con un chidori atravesando su pecho, 2 veces. Fue incómodo que era relatar toda una larga historia a un vampiro. Su historia de vida. Por lo que aclarándose la garganta comenzó. Muy bien. Mi nombre es Naruto Uzumaki, tengo 20 años. Hace aproximadamente un año atrás realicé un jutsu o técnica ninja para saltar de mundos porque en mi casa todos me odiaban, miraban en mí solo un arma por tener sellada en el vientre un Biju bestia con cola. Este Biju llamado Kyuubi fue el responsable de destruir mi hogar el día de mi por lo que todos terminaron culpando al recipiente, pero en realidad él estaba siendo controlado por alguien más. Durante años luché contra el odio, la soledad y las injusticias civiles en mi pueblo natal impusieron en mí. A los 12 años era un niño soldado, rango género ninja bajo, con mis compañeros de equipo hice muchas misiones y mi amigo Sasuke terminó huyendo de casa por una venganza, lo alcancé con otros compañeros de mi aldea, pero nos separamos y yo me enfrenté a él en un lugar llamado el Valle del Fin, con un jutsu de rayo en el pecho. En esto levantó la camisa mostrando la fea cicatriz en su pulmón derecho que antes estuvo cubierta por un genjutsu. Al final perdí después de recibir otro chidori. Afortunadamente el Biju en mi estómago evitó que muriera. Pasé un tiempo entrenando con un sabio pervertido que resultó ser padrino. Regresé a casa, me enteré que había una organización criminal rango S en busca de mi cabeza, o más bien el Biju en mi estómago. Luché contra todos los criminales, algunos, el hombre responsable de asesinar a mis padres y liberar al zorro de las 9 colas o Kyuubi en mi pueblo resultó ser el malo tras bambalinas. Declaró la guerra porque líderes de los pueblos
más importantes de mi mundo se negaron a entregar a los últimos 2 contenedores de Bijus, luché en una guerra, me enteré que el malo realmente fue estudiante de mi padre, me hice amigo del ser a base de chakra sellado en mi estómago, seguí peleando, luché contra un dios shinobi, morí, por unos minutos, luego luché con diosa, luego contra mi amigo Sasuke con el que perdí el brazo derecho. Luego de la guerra pasé un año siendo ignorado por todos. La mujer que me juró amor eterno se iba a te casando con mi ex mejor amigo porque los ancianos de su clan se lo ordenaron, todos mis antiguos compañeros de clase me dieron la espalda, el biju en mi estómago me enos jutsu con el que en un año de práctica me transporte a este mundo donde planeo hacer mi vida y dejar la lucha atrás. Punto punto punto. Punto punto punto. ¿Qué? Beth. Es por ese tipo de cosas que siempre digo que es complicado, soy pésimo contando mi vida, gritó Naruto con exasperación. No, lo entiendo, la mayor parte, lo que no entiendo es por qué estás aquí. Preguntó Drácula, podía creerle el chico, después de todo, él podía decir si le estaban mintiendo. Increíblemente el chico rubio no dijo ni una sola mentira. Oh. Eso, bueno. Durante mi estancia en las hermosas montañas de Transilvania vi a lo lejos como una enorme llamarada de fuego se alzaba, por lo que temiendo un incendio fui a sofocarlo. Pero resultó ser una aldea de caníbales como dijo Mavis, dijo Naruto como si fuera lo más normal. Drácula amplió sus ojos, todo esto fue su culpa, si no fuera por sus torpes empleados prendiéndose fuego, nada de esto habría ocurrido. Pero dejando sus culpas y una nota M para desmembrar a los zombies que no terminaron hechos piezas por el dragón de agua, miro al rubio, no eres un humano ordinario, pero tampoco llegas a ser un monstruo, dijo clásico acento. En mi hogar era normal, respondió Naruto ahora con un poco de vergüenza. Ahora esto fue un poco más complicado, ¿en qué categoría caería el chico rubio? ¿Es totalmente humano o es un monstruo? Ningún humano puede realizar proezas como las Q, y eso era solo la punta de iceberg, quién sabe qué más podría hacer. Durante un largo tiempo el conde y Naruto continuaron su trayecto, uno pensando en las opciones, el otro imaginando a qué sabrían los famosos lombriz-cakes. Caminaron a Drácula se detuvo abruptamente, dejando libre el brazo de Naruto para jalar una antorcha en la pared, con lo cual una sección de la misma se hundió como en el pasadizo ante creo que es este, dijo, esperando ver la entrada al bosque tenebroso. Pero para su completo shock se toparon con un cuarto de baños ocupado, donde un esqueleto femenino tomaba su ducha, la huesuda mujer no los notó un momento mientras frotaba su fémur con la esponja, pero no tardó en sentir la corriente de aire extra en el baño, al mirar hacia arriba. Sus huecos ojos miraron al par con sorpa antes de dar un grito y cubrirse con la cortina de baño. ¿Qué está pasando? Lo siento, pasaje equivocado, trató de disculparse el conde antes de que un nuevo esqueleto, claramente masculino, irrumpiera en el cuarto atraído por la voz de su esposa. ¿Pero qué demonios les pasa?, gritó el fúrico hombre. Drácula cerró rápidamente el pasaje, pero no antes de que una esponja de baño se estrellara en su rostro. El dúo continuó su camino, navegando entre pasillos interminables y oscuras secciones iluminadas tenuemente por la antorcha en manos de Drácula. Naruto honestamente no intenciones de faltar a la fiesta de Mavis, después de todo lo prometió. Y él nunca falla a su palabra. Aunque algunas veces le hubiera gustado hacerlo. ¿Es verdad la teoría del ajo?, preguntó Naruto. Sí, provoca que se me inflame la garganta, contestó el vampiro sin voltear. ¿Y lo de la estaca? Por supuesto, ¿a quién no mataría? Si te muerdes la lengua, ¿esta se convierte en vampira? ¿Qué clase de pregunta es esa? Por supuesto que no, respondió el conde mirando por sobre el hombro al rubio sin dejar de caminar. Naruto por su parte se encogió de hombros, sus manos perdidas en los bolsillos de sus pantalones, era una duda, se disculpó con una pequeña sonrisa. Sin decir otra palabra, el rey del castillo se volvió a su tarea. Tener que encontrar el pasadizo correcto por el cual deshacerse del mocoso rubio, y con suerte solo tendría que la memoria. Lo último que quería fue matarlo, aunque con lo que le contó dudaba seriamente lograse hacer este último. Tras 2 intentos más, los cuales incluyeron la interrupción de una pareja de pulgas en su luna de miel e irrumpir en la habitación de una mujer momia durante su cambio de vela, cual en vez de molestarse le guiñó un ojo coquetamente al rubio mientras a Drácula lo enterraba en arena, lograron llegar a su cuarta oportunidad. Creo que es esta, dijo el vampiro, sonando su nariz en un intento de sacar la arena en sus pulmones, puede que no la viera, pero la sensación seguía persistente. Ajá, respondió Naruto mirando una fotografía, quien diga que una mujer de más de 4000 años de antigüedad no podía ser sexy, no conocía los métodos de conservación de la Egipto. Deja eso.
respondió Drácula arrancándole la foto de las manos al rubio. Arrugando el papel y tirándolo por detrás de su espalda. Si no te molesta que pregunte por qué tanto interés en sacarme. Este lugar es verdaderamente increíble, por cierto, ¿qué es este lugar? Preguntó Naruto, ya honestamente sabía qué pensar desde que veía esqueletos parlantes y momias. Drácula se detuvo de presionar el guijarro en la pared, volteándose a ver al rubio a los ojos. Azul se reunió con Azul, los segundos parecieron una eternidad cuando los dos se callados. La alegre actitud de Naruto completamente ida al ver la seriedad reflejada en los ojos del padre de Mavis. Esto es un santuario. Un lugar para los monstruos del mundo, libre de miedo a reunirse bajo la promesa de no ser encontrados y cazados por los humanos, una casa, un hogar temporal para descansar y salir de las sombras de la noche y pasar el tiempo con sus semejantes. Básicamente un hotel, pero para monstruos, respondió Naruto una vez más dando una sonrisa. Sí, eso lo define bien, respondió el conde, sus hombros caídos y cara en una mueca ante la comparación sencilla del rubio. Bueno, si era un hotel. Pero fue más que eso, era santuario y él quería que se tratase como tal. Entonces creo que yo estoy perturbando tu santuario, ¿verdad? Preguntó Naruto. ¿Lo descubriste tú solo? ¿O acaso te ayudó ese amigo Kyuubi? Preguntó el Drácula con sarcasmo. Un humano cualquiera simplemente habría gritado y corrido por su vida, aterrado ante la posibilidad de encontrarse a solas con el Señor de la Noche. Quizás antes, Naruto sabe humanidad avanzó no solo tecnológicamente sino culturalmente. ¿De qué otra manera las personas comunes lo podrían mirar a él normal? Lamento haberlo hecho, no fue mi intención molestarlo a usted o a alguien más, dijo Naruto con una reverencia. Drácula fue tomado por sorpresa ante el gesto. Pero su instinto le decía que fue solo un mero truco. Después de todo, ningún humano debe nunca conocer la existencia de los, incluso si ese humano fue uno superior a los normales. Guarda tus disculpas para quien te crea humano, resopló, volviendo nuevamente su atención a la pared de piedra. Si su memoria no le fallaba y recordaba bien el mapa del ar, detrás de esta pared se encontraba la salida de su hotel y la entrada al bosque tenebroso. Jaló la base de la antorcha en la piedra, nuevamente retumbó la pared, lentamente abriéndose para dar paso al par. Drácula miraba al rubio con sus ojos entrecerrados, fue una sorpresa que el humano no tratase de atacarlo por la espalda como lo creía, pero eso ya no importaba, porque ante sus ojos se encontraba la salida de su hotel y por consigo fin, de la memoria, del rubio. Gra-ara. Pum. Trash. Tum. Ark. Lamentablemente la memoria de Drácula nunca fue la más privilegiada, especialmente cuando solo vio la imagen del mapa subterráneo una vez y lo descartó para seguir jugando su bebé. Actualmente, Rubio y Pelinegro se encontraron mirando lo que algunos llamarían una zona de guerra. Mesas, sillas, vajilla y bebidas siendo tiradas y estrelladas contra el piso. Verdosos de hombres, siendo tratados como menor muñecos de trapo, los responsables fueron tres monstruos cuyos nombres resuenan en la importancia del cine de horror en mundo humano. Frankenstein. La momia. El hombre lobo. Los tres dominaban a golpes a tres hombres con piel verde y partes podridas, azotándolos contra las mesas, golpeándolos con los puños y en el caso del hombre lobo, usando podrían llamarse sus hijos desde que eran peludos cachorros bípedos. Drácula se exaltó al ver tal desastre en su hotel, en su mente rememorando lo dicho por la armadura momentos antes. Los músicos para la fiesta de su hija estaban siendo moes que acaso no veían las dificultades de traer a Mozart, Beethoven y Bach. Se requirió mucha planificación y varias paladas de tierra para traer de la muerte a estos tres G la música clásica. Drac. Desafortunadamente para Drácula, Frankenstein logró verlo dentro del pasillo antes de que lograse cerrar el pasadizo. Naruto a su lado se había ocultado contra la pared. Ve a Drácula encargarse de sus amigos. Quédate aquí, ordenó Drácula a Naruto. El rubio no logró responder pues el conde ya se había ido. Sin nada que hacer, Naruto miró el espectáculo frente a él. Drácula rápida tomó la situación bajo control, obligando a los monstruos de película a dejar en paz a los zombies. Pero su atención fue llamada por una nueva presencia, una que trataba lentamente de escabullirse detrás de él. No sentía malas intenciones de la persona a pocos pasos a su, sin mencionar que podía oler la fragancia a Romero de la chica. Creía haber escuchado a tu papá decirte que descansaras, Mavis, dijo Naruto girando en sus tobillos a su espalda. Mavis desinfló sus mejillas de un resoplido, ella estaba lista para asustar a Naruto. Seguro se sorprendería cuando se parara boca abajo frente a él. Pero parecía el rubio tenía trucos de los que dejaba ver.
Regresando a su yo alegre, Mavis se dejó caer junto al rubio, recargándose contra la pared de piedra en una pose cool con los brazos cruzados frente a su pecho. Sin Cuore haciéndolos parecer más grandes, lo último que deseaba era su primer amigo joven, pensar a ella era una niña de papá. No soy tan débil como mi papá cree, además quería ver si ya terminaste el tour, dijo Mavis, tratando de no mirar fijamente al rubio. Bueno, ya miré las catacumbas y conocí a otros huéspedes, si te interesa saber, respondió el rubio. Un pensamiento llegó a la mente de Mavis, recordando una de las preguntas que quería hacerle a Naruto. Por cierto, Naruto, ¿qué clase de monstruo eres? No recuerdo a Nin capaz de hacer crecer brazos y dirigir dragones de agua, preguntó Mavis. Ahora realmente mostrando interés, ella estaba tratando de aparentar que no le importaba, pero su curiosidad natural salió a flote. Naruto se rascó la mejilla, ¿qué clase de monstruo podría ser? No podía disfrazarse ahora que ya la pelinegra lo conocía, y no podía tampoco contarle que realmente era un sabía cómo ella reaccionaría. Dile que eres un kitsune, llegó la recomendación de Kurama. Diablos no. ¿Qué? ¿Por qué no? Los kitsune son demonios reales. Aunque no hemos visto a uno, pero tú podrías ser el primero, además ya tienes los bigotes, respondió Kura en primera. Eso ya está muy usado, quiero que me vean más que como un zorro. Sin ofender, Kurama, dijo Naruto con todo el respeto que pudo reunir. Haz lo que quieras, pero un kitsune habría sido genial. Volviendo a la paciente Mavis, Naruto se llevó una mano a su mentón, considerando la respuesta que tendría que darle. Probablemente la joven conocía a la gran mayoría de L monstruos. Al vivir en un castillo que se llena de ellos, tenía que encontrar a algo que no hubiera visto, que no tuviera conocimiento. En su intensa concentración, notó que sostenía su mentón con la mano derecha de metal dada por su camino Asura, sonriendo genuinamente como un zorro, pensó un comando. Al instante 4 brazos extras brotaron de sus hombros, los 4 miembros completamente hechos de metal. Su cuerpo se llenó de marcas con un gen similar a tatuajes tribales que vio en una de las estatuas de la India. Soy un Asura, un monstruo hindú, respondió Naruto cruzando sus brazos, un par de sus nuevos miembros en la cintura mientras que los 2 restantes daban un pulgar arriba. Asura. Nunca escuché hablar de uno, dijo Mavis, sorprendida por los brazos extras. Acercándose más para ver los tatuajes en el cuerpo del rubio. Sí, soy el último de mi clase, respondió Naruto recargado contra la pared. Usando un par de sus brazos para sostenerse. Pero repentinamente el peso de sus apéndices extras hizo crujir la piedra. Parpadearon un par de veces antes de voltear a ver a la pared en la que se recargaba el rubio, donde grietas en forma de telas de araña comenzaron a aparecer. Sin previo aviso la pared cedió, rompiendo la piedra al igual que llamando la atención de los monstruos fuera del touch. No recordaba que los brazos fueran tan pesados, Tebayo, dijo Naruto. Frotándose la cabeza, comenzó a levantarse de entre el polvo, al instante deseó haber ido con la idea de Kurama cuando todos los monstruos en el bar lo miraron fijamente. ¿Y este quién es? Preguntó Frankenstein señalando al rubio. Naruto rápidamente se recompuso, sacudiendo el polvo de su cuerpo con la ayuda de sus brazos extras antes de toser en su puño. Soy Naruto Uzumaki, dijo presentando su mano derecha, una de ellas. El monstruo de Frankenstein alzó una ceja, mirando de arriba abajo al rubio. ¿Eres un monstruo? Preguntó, para él se miraba muy normal, incluso para los estándares de Mon Rubio. Frente a él solo tenía 4 miembros extra y tatuajes. Naruto es un Asura, es un monstruo hindú, dijo Mavis, apareciendo justo al lado de Naruto. Naruto. Estos son mis tíos, Frankenstein, Wayne y Murrayo. Y ese de atrás es, dijo Mavis señalando al gigante, el hombre lobo y la momia respectivamente, los 3 saludando amigablemente al rubio mientras que el hombre invisible sacudía sus gafas. Mavis, ¿qué estás haciendo aquí? Gritó Drácula, si fue de miedo o ira, Naruto no podía identificarlo. La pelinegra se aclaró la garganta, ocultándose un poco detrás de Naruto, estaba aburrida en mi habitación, así que pensé en mostrarle el lugar a Naru, dijo, ganando varias C alzadas de los presentes. ¿Naru? Preguntó el rubio. Mavis se sonrojó lindamente, jugando con sus dedos sin querer mirar al rubio a los ojos. Sí, ya sabes, Naruto, creí que sonaba bien, ¿no te gusta? Naruto se sobresaltó, un poco sonrojado al recibir un apodo de Mavis. ¡No! No, me encanta, es muy bueno Mavis. Los adolescentes se quedaron mirando el uno al otro, ignorantes de las miradas de los monstruos a su alrededor. Fue cuando el hombre lobo tosió en su puño cuando logró salir de la Lalandia. Espera, ¿cómo conoces al chico nuevo Mavis? Preguntó la momia señalando al rubio.
Mavis se mordió el labio, no quería revelar que lo conoció al ser salvada por él de una turba de humanos, lo último que deseaba era que más personas aparte de su padre sepan de algo sin importancia. Pero con cada segundo que dudaba, parecía ganar aún más atención de sus tíos. Bueno, él y yo, es que, trato de explicar, pero no lograba crear una historia creíble para su encuentro, sumado a que a ella nunca le gustó mentir y menos a su familia. Pero afortunadamente ella no estaba sola. Lo que Mavis trata de decir es que nos conocimos fuera del hotel, nos topamos por casualidad mientras estaba perdido en los bosques. Fue muy amable de ayudarme a llegar, respondió Naruto poniendo una mano, su verdadera mano en el hombro de Mavis. Es verdad. ¿Cómo te fue en el mundo humano? Preguntó Frank al recordar que su sobrina saldría del hotel por primera vez. Mavis se encogió de hombros, bien mintió, sonriendo al ver la mirada cómplice de Naruto. Pero Drácula nuevamente interrumpió su interacción al meterse entre los dos adolescentes, tomando de los hombros a su hija y alejándola unos pasos de Naruto. Mira mi niña, he traído de la muerte a 3 de los mejores compositores de la historia para tocar en tu fiestota. Trató de distraer Drácula. Mavis miró a los zombies, un suspiro de aburrimiento saliendo de sus labios al tener nuevamente un entretenimiento aburrido para ambientar su fiesta. Gracias papá, murmuró la vampiresa. Beth. A ella no le gusta. Vamos Drac, déjanos tocar para ambientar la fiesta, fue la propuesta de Frankenstein. Hasta un zombie podía ser capaz de notar la molestia de Mavis aburrida velada que sería su cumpleaños. Espera, ¿ustedes tocan? Preguntó Naruto, honestamente sorprendido. Al ver los asentimientos, y la sacudida de lentes, se animó. Increíble Tebayo, ¿pueden tocar una K? Naruto no tuvo que decirlo 2 veces, los monstruos ya se habían subido al escenario. El hombre lobo en el teclado, la momia ajustaba su guitarra, Frankenstein tenía el bajo con un micrófono frente a su boca y el hombre invisible hizo girar sus baquetas desde la cada uno listo y dispuesto para demostrar que serían mejor acompañamiento musical que esos viejos fósiles. ¡Hey! Hoy te veremos florecer. Si parece que ayer que engullías mosquitos. Canto Murray. Hoy comes ranas como nachos, sonaron las voces de Wayne y Griffin. Rellenas de ratoncitos. Dime, ¿dónde quedó el ayer? Cantaron a coro los 4 con su música lenta y suave deprimiendo el lúgubre lugar que era el bar del hotel, incluso unos clientes pidieron una copa en un intento de ahogar el dolor. Eso es, un poco deprimente, dijo Naruto. No eran malos cantantes, de hecho, fueron mejores que muchos artistas actuales, pero sus notas suaves y voz lenta les servirían para ambientar un funeral en vez de una fiesta de cumpleaños. Por el rabillo de su periferia logró notar la sonrisa forzada de Mavis, podía ver la resignación en sus ojos, y no necesitaba su detección de sentimientos para saber que ella está avergonzada. Por lo que contra su mejor juicio, se subió al escenario. ¿Me permitiría tocar algo? No es que su canción fuera mala, es solo que quiero mostrar un poco más de vida. Tío más grande de Mavis. Confundidos al ser sacados todos del escenario, los monstruos miraron a Naruto estirarse, otros clientes del bar se reunieron a ver al extraño chico. Mavis fue una de las más confundida, pues miraba a Naruto ajustar ahora la guitarra de Murray. Hagamos esto, dijo lanzando el aparato musical al cielo, ante la horrorizada mirada de la momia, cruzando sus dedos frente a su pecho, Naruto murmuró un par de palabras nadie logró escuchar. Puf. 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 La guitarra cayó en la mano extendida de un nuevo Naruto, los ojos de los presentes casi saliéndose al ver las 3 réplicas del mismo chico ocupar los puestos vacíos en los instrumentos, con excepción del piano. Muy bien, antes de empezar, queremos dedicar la siguiente canción a una chica especial, dijo el Naruto original, mientras ajustaba el micrófono a su altura, sus ojos miraron por breve segundo a Mavis, quien se sonrojó. Así es, esto es por ti linda, dijo el de la batería, golpeando las baquetas juntas en una X. 1, 2, 3, 4. La estruendosa música comenzó a tocar, rápidos dedos trabajaron con maestría la guitarra al ritmo de la batería, la destreza del bajo acompañando la lírica música, el rubio Or golpeaba el suelo con su pie al ritmo con sus manos nunca dejando el micrófono. Happy Birthday to you, cantó el rubio con una voz rasposa, pero a la vez fuerte. Happy Birthday. Corearon sus clones deteniendo un segundo la música. Happy Birthday to you, volvió a cantar otra vez Naruto señalando a Mavis, varios monstruos bailando al son de la música mientras más y más se reunían frente al escenario. Happy Birthday. Happy Birthday Mavis. Happy Birthday to you. Gritaron los 4. Y que cumplas muchos más, dulzura, dijo el Naruto baterista antes de que los clones explotaran en bocanadas de humo.
Los aplausos y gritos no se hicieron esperar, cada monstruo presente rugiendo de aprobación, algunos incluso jalaron al rubio para cargarlo en hombros mientras le decían lo que fue la canción. Frankie ya tenía una idea de cómo lograrían ese estrambótico ritmo de Naruto con sus amigos en la fiesta de Mavis. Eso fue increíble, chico, gritó Murray junto al rubio una vez que lo bajaron al suelo. Estoy súper impresionada, la emocionada voz de Mavis dijo a su izquierda. Naruto comenzaba a sonrojarse de tanto aprecio a su alrededor. Fue verdad que tocó una buena canción, pero sentía que estaban exagerando. Gracias. Se nota que eres divertido, oye. Se me ocurre algo, ¿por qué no organizas la fiesta de cumpleaños de Mavis? Comentó el hombre invisible, recibiendo varios asentimientos y aprobación. Pero de repente desde atrás de ellos, el conde Drácula se alzó furioso, su capa ondeando dramáticamente mientras cavaba un hoyo en la cabeza del rubio con su mirada. Por supuesto que no, ya tengo cubierto todo en la fiesta. Vamos Drac, el chico es bueno. Te serviría una visión más fresca, dijo Frank. A él le ayudó mucho la ayuda del rubio con la música, por lo que un toque juvenil lograría hacerle años de Mavis inolvidables. No, y es definitivo, Drácula rugió. Pero lamentablemente, al igual que Naruto antes que él, se topó con los ojos de cachorro pateado de Mavis, esos orbes azules mirándolo con una intensidad tal que el rey de casi se retorció de culpa, no podía mirar a otro lado, y cuando comenzó a temblar su labio inferior fue peor. Muy bien, puede ayudarme. Wow. Naruto nos preparará la mejor fiesta de todas. Muy bien Naru, sígueme. Te voy a mostrar el resto del hotel, dijo Mavis tomando la mano del chico. Pero antes de ir más lejos, el conde la jaló a Mavis a su lado, exitosamente separándola de Naruto. Pero Mavis, aún quedan muchos eventos que hacer antes de tu fiesta. Está bien. Naru, tú también vienes, dijo Mavis jalando al rubio, muchos de los huéspedes asintiendo en aprobación, sin notar cómo el conde Drácula fruncía el ceño. Unos minutos después. Biblioteca del hotel. Cuando le dijeron sería parte de un divertido juego, Naruto esperaba participar en una carrera de obstáculos, una pelea, quizás un torneo de cartas, pero lamentablemente la de diversión del organizador estaba tan torcida que le sorprendía lograrse distinguir entre el blanco y el negro. ¿Pero se quejó? No. Incluso cuando lo único que hacía era golpear un sello en una plantilla de papel, su molestia realmente se derivaría al organizador. Quien lo había sentado Mavis, ahora estaba encadenado a su silla junto a la esposa de Frankenstein a su izquierda y una pequeña ancianita a la derecha. F32, casi susurró la voz de una mujer mayor. La responsable de dictar los números elegidos en este juego llamado bingo. Suspirando, Naruto selló otro número, sus brazos extras aún estaban presentes, pero los tenía cruzados de forma que no molestaran a los demás. Su cabeza recargada soste su prótesis Asura que estaba sobre la mesa, mientras tanto su mano izquierda sellaba los números con el sellito que le dieron, por lo menos era naranja. Quitando la vista de la mesa pudo ver a Mavis sentada unas cuantas hileras alejada de él. Ella se miraba tan aburrida como la mayoría de los presentes, pero a diferencia de joven estaba obligada por el amor a su padre a estar aquí. Se decía que los premios otorgados fueron muy buenos, por eso todos aún participaban. Junto a ella estaba Drácula sonriendo de oreja a oreja al ver su divertido juego ir como debe. Mavis percibió la mirada de Naruto y le sonrió un poco avergonzada. No deseaba Naruto pensar a ella era tan aburrida como su papá. Pero no tenía ninguna oportunidad, aparte corto tiempo juntos, para demostrarlo. Browse Justin Community Forum Betas Story Search Naruto más Hotel Transilvania Crossover, Naruto an Hotel Transilvania Crossovers 1402, 10079, más, al percibir como uno de los pares de brazos extras comenzó a moverse disimuladamente, Mavis entrecerró los ojos, notando como el rubio hacía señas con las manos de meta. Las ventajas de vivir en un castillo por 118 años con nada que hacer, fue que ella era muy inteligente, eso significaba que no tenía problemas en hablar diversos idiomas, ya sea francés, italiano, portugués, japonés, español, inglés o en este particular caso, el lenguaje de señas. ¿Puedes entenderme? Leyó el lenguaje de señas, una pequeña sonrisa adornó su lindo rostro. Disimuladamente miró a su padre, muy ocupado en controlar cualquier detalle de juego para ponerle atención. Le tomó un segundo repetir el alfabeto de señas en su cabeza antes de comenzar. Sí. Lamento esto sea tan aburrido. D13. Sellando otro de los números en su planilla, Naruto sacudió su cabeza. No importa, no es tan malo. Aunque la señora a mi lado me asusta, creo que planea algo. Hizo un gesto cabeza a la viejecita sentada a su derecha.
Mavis apenas fue capaz de contener su risa, disimuladamente miró a su padre, suspiró de alivio al notar que no se dio cuenta del pequeño desliz. Calmando su risa, Mavis miró al rubio antes de lograr soltar una de las múltiples dudas que tenía sobre este extraño monstruo. ¿Cuántos años tienes? Naruto hizo una mueca. Por alguna razón no sentía correcto mentirle a Mavis, pero por el otro, no podía simplemente revelar su edad, que pensaría si dijese que tenía 20 años, ella lo trataría como a un niño. 120 respondió. Ah, 17. ¿Tu color favorito? Preguntó Naruto. ¿Negro y el tuyo? Naranja. ¿Comida preferida? Ramen. ¿Qué es ramen? Estuvo a nada de gritar por Mavis no conocer la comida de los dioses. Ella tenía 118 años. ¿Cómo era posible la chica no conociera los deliciosos fideos? En su mente ya hacía para llevarla a comer a un restaurante donde vendían el mejor ramen localizado en Japón, al menos de este mundo. Ningún tazón podían llegar a compararse a los de Ichiraku C4. Naruto y Mavis continuaron con su pequeña charla. Gustos, disgustos, aficiones, cualquier cosa que se les ocurriera. Los dos adolescentes fueron ignorados por la mayoría de presentes, todos inmersos en sus juegos e incapaces de notar la conversación silenciosa. En un raro momento que Naruto no tenía nada que se le viniera a la mente para preguntar, miró a la mesa. Fue cuando notó que solo le faltaba un solo número para ganar. K9 tenía que ser el 9, pensó Naruto mientras levantaba la mano. Bingo, gritó lo más fuerte que podía. Graak. Señora, ¿puede darme eso por favor? Preguntó Naruto de la manera más atenta y cortés posible, cada monstruo mirando a su mesa, pues el grito del ganador los atrajo. Yo no fui, respondió la viejecilla con dificultad. Usualmente Naruto no se molestaría, incluso aceptaría la competencia. Pero el hecho de que la mujer se negara a aceptar que trató de robar su boleta y tragársela fue suficiente molestarle. Es decir, él aún mantenía sus enormes mandíbulas de cerrarse con dos de sus brazos mientras su mano normal se prensaba de la muñeca de la vieja que sostenía ese plantilla. Puedo verla, todos pueden. Por favor, dijo Naruto. La anciana Gremlin usualmente no aceptaría su derrota en una partida de bingo. Pero su estrategia para deshacerse de la prueba de la victoria del rubio se vio truncada por los sobrehumanos del mismo. Aparte, sus mandíbulas comenzaban a doler. Una vez el papel estuvo en su mano, Naruto dejó libre las mandíbulas de la vieja. Era increíble lo grande que podía abrir su boca en comparación con su diminuto tamaño, pero alardes de preguntar. Naruto se levantó de su asiento, caminando con dirección a la anciana en la mesa principal. Temblando por su avanzada edad, la mujer acercó la boleta entregada a su rostro, se ajustó los lentes mientras con ojo críptico determinaba la veracidad de la afirmación. Ganador, le dijo a Naruto antes de que volteara una caja a su espalda. Rebuscando entre objetos encontró el premio correspondiente. Naruto alzó una ceja al ver un boleto dorado siendo extendido por la mujer, encogiéndose de hombros, tomó el premio ofrecido. Felicidades, murmuró cansadamente. Gracias. ¿Qué ganaste? Preguntó Mavis mirando por sobre el hombro. Wow. Recuérdame ponerte una campanilla, bromeó Naruto. La velocidad de la chica fue para dejar a algunos ninjas de su casa en vergüenza. Afortunadamente ella nunca la usó para los fines fatales de su vida anterior. ¿Campanilla? ¿Me quedaría bien? Preguntó la chica sin captar la broma. No, era solo una, dijo Naruto, pero explicarle el término resultaba ser por demás frustrante, por lo que simplemente levantó el billete ganador. Olvídalo, en el fondo de su podía escuchar a cierto Bijur de 9 colas rodar de risa en su paisaje mental. Sin comprender lo dicho, Mavis se encogió de hombros. Prefirió centrar su atención al boleto en manos de su amigo. Santa rabia. Tras el grito de Mavis, el rubio salió de su conversación con el zorro en su vientre para leer lo que ganó. Válido para 2 personas en el spa VIP del hotel, leyó el rubio. Mavis realmente se asombró del premio. El spa de lujo del hotel fue reservado exclusivamente para grandes celebridades de la vida monstruosa, muy caro. Tanto que solo a una vez y por ser su cumpleaños. Las reservaciones fueron con años si no siglos de anticipación. ¿Quieres ir? Preguntó Naruto. Honestamente no era de los que se relajaban, ni cuando Jiraiya lo arrastraba a las aguas termales para su dichosa investigación. Pero podía ver brillo de anhelo en los ojos de Mavis. La pelinegra miró a Naruto como si le hubiese salido una segunda cabeza. ¿En serio? Preguntó. Si esto era una broma, fue una muy cruel. Como respuesta se encogió de hombros. Es para 2 personas. Pero si no quieres puedo dijo Naruto antes de sostener el boleto en horizontal, listo para rasgarlo por la no. Es decir, claro.
Me gustaría, dijo Mavis, tratando de no sonar emocionada. No solo podría ir nuevamente al spa, sino que lo haría con su nuevo amigo. Oh, es una cita, dijo Naruto. Punto punto punto. Punto punto punto. Los dos se quedaron callados, una vez Naruto registró lo que dijo, sus mejillas al igual que las de Mavis lentamente se tiñeron de un color rojo. El vapor era casi capaz de verse los oídos de Naruto. Quiero decir. Una cita como amigos, dijo Naruto negando nerviosamente con las manos. ¿Los amigos hacen eso? Tiene citas de juego y salen juntos. Asintiendo igual de nerviosa, Mavis respondió de acuerdo, una cita, como amigos, susurró incierta, encontrando muy interesantes sus zapatos en estos momentos. Pero su momento nuevamente se interrumpió, por cierto, con de sobreprotector. Vamos hija, el bingo aún no termina, dijo Drácula tomando de los hombros a su hija para alejarla. Naruto. Momentos después. Gimnasio. A Naruto se le estaba haciendo difícil mantenerse despierto, luego de una hora de bingo, donde el rubio suertudo ganó un par de cosas más. Drácula pasó a la siguiente fase, programa, charadas. Ambos equipos compiten para adivinar lo que un miembro del equipo decía sin usar palabras, sus armas siendo gestos con los que trataban de transmitir ya sea una canción, acción, etc. Un largo bostezo salió de la boca de Naruto y varios de los espectadores. El Uzumaki miraba a ambos equipos desde su asiento en las gradas junto a Mavis y Drácula. El BAM interpuso entre los dos, sentado deliberadamente en medio de ambos. Ni siquiera en el gran gimnasio que fungía de sede de los juegos los dejó estar cerca. Mirando por detrás de Drácula, Naruto hizo contacto visual con Mavis. La chica estaba aburrida, si los ojos somnolientos fue algún indicio. Incapaz de sentarse y ver cómo la pasaba el día previo de su cumpleaños totalmente aburrida, se levantó discretamente, haciendo una seña a Mavis que lo había notado moverse para guardar silencio. Lentamente Naruto se alejó de Drácula, caminando lejos del vampiro. Bonjour, Monsieur Drácula. El señor del castillo miró a la nueva voz, notando a Quasimodo acercarse con su rata mascota en el hombro y una gárgola la cayó de la cocina detrás de él. Ambos pasaron a mientras la gárgola presentaba una bandeja de comida. El jorobado monstruo jefe de chef estuvo buscando a Drácula por horas sin éxito, pero ahora tenía la oportunidad de presentarle a su amo sus delicias culinarias. Buenas tardes, Monsieur, lamento molestarle en su tiempo de calidad con su hija, pero necesitamos su aprobación para el platillo que solicitó. Voilà, dedos a la diabla, dedos a la diabla. Yo pedí específicamente sapos en nogada. Gritó el conde levantándose en todo su intimidante esplendor. Pero repentinamente, para alivio de Quasimodo y la gárgola temblorosa, la rata en el hombro del jorobado comenzó a olisquear el aire, mirando a todos lados antes de chillar de su dueño. ¿Qué? ¿Un humano? No seas ridícula, Esmeralda, no hay humanos en este hotel, alegó el jorobado. Drácula tragó audiblemente, mirando a su espalda comprobó si Mavis logró escuchar la conversación. Afortunadamente ella estaba demasiado entretenida, al igual que todos lo en el juego de charadas. Ahora que lo pensaba, todos parecían demasiado ansiosos, inclusive emocionados. Feliz de que su juego resultase, volvió su mirada a la cancha para ver al equipo responsable de entretener a sus clientes. Vamos, Griffin, lo estás haciendo muy fácil, Tebayo. En el medio de la cancha, el rubio de bigotes, quien le había causado tantos problemas, se quedó de pie con los brazos cruzados y ojos cerrados. 4 mesas de ping-pong rodea por los puntos cardinales, sus brazos extras sosteniendo una raqueta en cada mano, las cuales se movían en borrones mientras se enfrentaba a 4 retadores al mismo tiempo. No es justo, mi raqueta no sirve, se quejó el hombre invisible una vez se contó otro punto para el rubio. Vienes diciendo eso desde que comenzó el juego. Es mi turno, gritó Murray tomando la raqueta después de usar su cadera para empujar Griffin. Muy bien, comenzaré despacio, dijo Naruto usando una de sus manos normales para un saque, sin dejar de mirar a sus otros 3 contrincantes que eran actualmente Uni y espalda, a su izquierda Frankie Wayne frente a él. Drácula se escandalizó al ver su juego ser reemplazado, furioso se volvió a Quasimodo. Arregla el menú, ordenó, caminando al rubio e ignorando cómo el jefe del chef culpaba al pobre la cayó de la cocina. Naruto al ver a Drácula sonrió de oreja a oreja. Hey Drácula. ¿Quieres intentar? Acabo de sacar a Wayne. Oye. Eso no es, pero el hombre lobo no pudo terminar su frase cuando una pelota extremadamente veloz fue golpeada por Naruto, rebotando en su lado y eliminándolo efectivamente. Poniéndose de pie frente a frente con Naruto con solo la mesa de ping-pong separándolos, Drácula tomó instintivamente la raqueta ofrecida por su amigo. Deja esto, estás a todo en su mente. Naruto solo estaba perturbando la paz.
El rubio se burló, haciendo rebotar una nueva pelota blanca en su raqueta. Vamos Drac, deja de ser un anciano. Fue por instinto o quizás por sus años jugando en solitario secretamente que Drácula devolvió el golpe, haciendo rebotar el esférico de vuelta a Naruto con una velocidad a la rubio no estaba preparado. Punto para papá, dijo Mavis apareciendo junto a un marcador con los nombres de papá y Naru, siendo el primero con un 1 y bajo el segundo un 0. Drácula se sorprendió, sabía que era bueno con la raqueta, sonriendo con suficiencia, el pelinegro se volvió al sorprendido rubio. Inclusive sus otros competidores dejaron de ver que alguien realmente anotó contra el rubio imbatible. Muy bien, deja esto y. Pero una pelota humeante lo silenció al pasar a centímetros de su rostro, claro después de rebotar en la mesa. Punto para Naru, gritó Mavis poniendo un cuadro con el número 1 sobre el puntaje del Naruto. Drácula entrecerró los ojos al ver la sonrisa de confianza del rubio. Naruto hizo girar su paleta, tomándola con su otra mano mientras pasaba una nueva pelota al conde. Los perdedores sacan. Fue el largo grito que los presentes dieron, mientras miraban cómo reaccionaría el conde. En otro momento, Drácula habría tirado la pelota al suelo y ordenado que el juego de charadas continuase. Dejar que el jab verbal corriera como agua que lleva el río, no tenía que demostrar, él era el dueño del hotel, señor de la oscuridad, un hombre que inclusive sin ser visto en persona sabía que su mero nombre infundía miedo en los corazones de mujeres, adultos y niños por igual. Pero esa maldita sonrisa ya le estaba cansando. Dio un saque con una fuerza respetable, la pelota botó en el lado del rubio, pero dicho rubio fue capaz de devolverlo sin moverse del lugar en el que estaba de pie. Drácula hizo revés, provocando que Naruto diera nuevamente un golpe a la pelota. Mavis miraba con creciente fascinación cómo su padre y amigo competían, golpeando la esfera blanca de lado a lado. Naruto comenzó a usar dos raquetas en sus manos, obligó a Drácula a aumentar el ritmo, el pelinegro en un parpadeo le arrebató la raqueta en manos de su amigo Frank, igualando el juego. ¿Qué ocurre, anciano? ¿Nervioso? Preguntó Naruto regresando el tiro de Drácula. Con un movimiento de su muñeca izquierda, el señor de la noche devolvió el golpe ni un poco, mocoso, dijo Drácula luciendo una pequeña sonrisa. Ida y vuelta, la pelota se convirtió en un borrón, los monstruos eran incapaces de seguir la velocidad con la que se movía el proyectil en la cancha, solo capaces de escuchar del mismo rebotar en la madera de la mesa, y ese sonido crecía constantemente. El sudor comenzó a rodar por la frente de Naruto, no esperaba Drácula fuera realmente un buen jugador. En lo personal, él era un aficionado al ping-pong en el mejor de los que Drácula comenzaba a mostrar más confianza con cada segundo. ¿No me digas que ya te cansaste? Preguntó burlonamente Drácula al notar el sudor en la frente de Naruto. Puedo hacer esto todo el día, gritó Naruto golpeando la pelota con más fuerza. Fue solo obstinada terquedad la que mantenía a Naruto de tirar la toalla, quizás mordió más de lo que podía mascar. Drácula probablemente llevaba años de jugar el juego y él mismo solo lo hacía ocasionalmente en sus momentos de ocio. Drácula nuevamente fue sorprendido cuando en un segundo, Naruto comenzó a usar todos sus brazos para jugar, golpeando en una secuencia más controlada y relajada, su V ganada con esfuerzo viéndose lentamente disminuida por los miembros extras. Vamos papá, Drácula se animó, el apoyo de su hija inspirando a presionar, tú puedes Naru, y su confianza rápidamente se desplomó cuando su hija sin descaro también a su contrincante. Cansado de este juego, no por ser aburrido, de hecho se estaba divirtiendo como nunca, Drácula esperó a un golpe de Naruto, cuando la pelota rebotó en su lado, miró en calenta el esférico, su mano derecha cargada con todo el poder que pudo reunir, este juego acabaría con su victoria, se dijo. ¡Pum! Pero contrario a su plan de anotar, la esfera explotó después de que chocara contra su raqueta, pedazos lloviendo en el lado de Naruto, quien miró perplejo el espectáculo al público. Punto. Bien, parece que gané. ¿Cómo que ganaste? Ese punto es mío, los trozos cayeron de tu lado, gritó el molesto Drácula. No, tú rompiste la pelota, automáticamente me hace el ganador, debatió Naruto. Por supuesto que no, yo gané, gritó Drácula. Obvio no, soy el ganador. No, yo gané. Sigue soñando. Respondió el rubio mirando sus uñas en una pose de superioridad. Yo te mandaré a soñar. Gritó el fúrico conde listo para lanzarse por sobre la mesa de ping-pong contra el despreocupado Naruto. Pero fue rápidamente detenido cuando Mavis se prendó de él en un abrazo. Sorprendido, Drácula miró hacia abajo a su hija, la cual tenía una enorme sonrisa con su rostro de admiración. ¿Eres super papá? No sabía podías jugar tan bien al ping-pong.
Una lástima que perdieras, dijo Mavis una vez separada de su padre. ¿Tú también? Gritó el vampiro mirando a su hija como si le hubiese encajado una estaca en el corazón. Mavis parpadeó confundida, no comprendía por qué su padre reflejaba tanto dolor. ¿De qué hablas, papá? Las reglas del ping-pong determinan que si la pelota se rompe, el res pierde automáticamente. ¿Reglas? Preguntó Drácula. Fue Frankenstein quien arrojó luz a su amigo. Mavis tiene razón, Drac, aquí lo dice, respondió alzando un libro grueso con diversos deportes en la portada. Uno que vendía incluir cada mesa si alguien se dignara a ver por debajo de la cancha. Déjame ver eso, gritó arrebatando el libro. Veamos, bla, 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 se jugarán partidos de, bla, 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 2 o 4 competidores. ¿Qué rayos? En el improbable caso de destrucción de la pelota el responsable será descalificado, gritó el furioso conde mirando las letras con odio. Una vez resuelto esto, me gustaría decir que fue divertido. Pero me retiro invicto, se pueden quedar con las canchas, dijo Naruto dejando las raquetas en la mesa. Drácula miró al rubio con ira, su primer partido verdadero y lo terminó perdiendo. Estaba a punto de pedir la revancha, cuando un pensamiento llegó a su mente. Oye hija, ¿cómo sabías de la descalificación? Preguntó Drácula. Mavis parpadeó sorprendida antes de sonrojarse levemente de vergüenza, frotando su brazo mientras miraba al suelo. Bueno, puede ser que juego un poco de ping-pong también. Entre una de sus muchas aficiones, la hija de Drácula descubrió ser buena para el juego. ¿Una cosa hereditaria? Quizás. Drácula parecía dolido, ¿acaso su hija no tenía confianza en su padre? Fue un duro golpe para el Señor de la Noche ver que en realidad no sabía eso de su hija. ¿Porque nunca dijiste? Bueno, no quería molestarte con algo tan insignificante, después de todo, tenías cosas más importantes que hacer. Las palabras de su hija sonaban con un deje de tristeza, hasta este preciso instante se dio cuenta de cuánto el hotel lo estaba absorbiendo. Fue verdad que era un padre muy cariñoso cuando fue una bebé. Pero ¿cuándo fue que se distanciaron tanto? Oye Mavis, la pelinegra miró a Naruto el cual le tendió una raqueta, yo ya me cansé, pero ¿qué tal si le ganas al viejo por mí? Mavis tomó la pala de ping-pong en sus manos, mirando al rubio antes de ver a su padre. Drácula se sorprendió gratamente del gesto, sonriendo agarró una raqueta dando su respuesta a la pregunta no formulada de su hija. Muy bien papá, prepárate para perder, dijo Mavis, de un salto poniéndose en el lugar que alguna vez ocupó Naruto. Drácula, negando divertidamente ante el entusiasmo de su hija, rebotó una nueva pelota en la mesa. Oh mi ratoncita. Pero no te sientas mal cuando te gane, respondió Draco, un saque ligero para comenzar fácil con su bebé. Naruto desde la distancia sonrió ampliamente. Drácula era un buen hombre, muy sobreprotector tal vez. Pero sin duda un excelente padre. Se quedó junto a los monstruos Reu viendo el pacífico partido de padre e hija comenzar. ¡Pum! Solo para temblar de miedo junto al resto de los huéspedes al ver a Mavis dar un revés el doble de fuerte que el mejor golpe de Drácula. La pelota le perforó un hoyo al cuello capa de Drácula, atravesando a un hombre de limo verde y terminando incrustada en la pared, justo en medio de un cráter en la pared. Punto para mí, gritó Mavis, saltando de lado a lado. Drácula sintió levemente su mejilla chamuscada del fuego que la pelota desprendió de la fricción en el aire. El hombre limo comenzaba a recuperarse lentamente de su herida. Con los monstruos a su alrededor dando un paso atrás de la fuerte hija del Señor de la Noche. Pobre de ti si te la quieres coger sin hablarle bonito. Kurama. De noche. Piscina al aire libre. La piscina del Gran Hotel de Transilvania no tenía que envidiarle nada a una alberca olímpica. Su amplio espacio y enorme profundidad la hacían ideal para albergar a diversos monstruos marinos. Los clientes se podrían relajar sin temor a invadir el espacio privado de otros, claro que como todo en el hotel mantenía reglas y unas muy estrictas impuso el dueño. Y hablando del diablo, Drácula estaba de pie al lado de la mesa de buffet, mirando a cada cliente de su hotel, cuidando que nadie rompiese las reglas de la piscina. Bonjour Monsieur Drácula, ¿puedo ofrecerle una omelette? Preguntó Quasimodo apareciendo junto al vampiro. No tengo hambre, gruñó el pelinegro. En ese momento, el roedor mascota del jorobado salió de la manga de su dueño, arrastrándose hasta llegar a la nariz, olisqueando el aire. La rata chirrió a su dueño. ¿Qué? ¿Volviste a oler a un humano? Le preguntó el jorobado a su rata humano. Drácula se sobresaltó, golpeando la rata de la nariz del jorobado. Tengo hambre. La rata salió volando por el aire, terminando por caer en el cabello de la esposa de Frankenstein. Naruto, ¿realmente has visitado el Taj Mahal? Preguntó Eunice con sorpresa.
Sentada en una mesa redonda junto a Murray, Mavis y Naruto. Naruto vestía un short negro con llamas naranjas en los bordes de las piernas. Sus brazos Asura escondidos al decir que sería más cómodo caminar con solo dos brazos, los monstruos no se molestaron porque lo trataban como otro más de ellos, muy probablemente por su divertida idea del ping-pong. Sobre su cuerpo era una bata, idea de Drácula, de color azul la cual cubría la mayoría, si no todos sus tatuajes y cuerpo. Eso es imposible, ningún monstruo ha visitado el Taj, respondió Murray. El rubio se frotó la cabeza con pena, acababa de terminar una de sus historias de aventura por este mundo. Claro que lo hice, Tebayo, es un lugar genial. Súper increíble, dijo la chica junto a Naruto, quien no era otra que Mavis. Estaba sentada junto al rubio vistiendo un traje de baño de una pieza de color negro, ella mantenía sus manos en la barbilla casi hipnotizada por la divertida y genial historia, asombroso escuchar de primera mano sobre las maravillas del exterior, hasta que recordó su primera visita al mundo humano. ¿Pero ellos no te atacaron?, preguntó un poco preocupada. Naruto llevó una mano a su mentón, considerando lo dicho un guardia trató de agarrarme a macanazos, pero eso fue porque me tomé una selfie desde el brazo extendido de estatua de oro, dijo Naruto antes de parpadear. Oh. Es verdad, dijo metiendo su mano al interior de su bata, sin que nadie lo notase aplicó chakra a un sello escondido entre los tatuajes de su cuerpo, lo que provocó que pequeña bocanada de humo saliera un teléfono celular. Intrigada al igual que los otros, Mavis vio como Naruto arrastraba su dedo en la pantalla del extraño aparato. Sonriendo para sí mismo, Naruto puso la pantalla enfrente de los imagen que el teléfono mostraba era la de Naruto con el brazo extendido, de pie en la palma de un Buda de oro, el rubio sonreía ampliamente con su mano derecha dándole ese paz. ¿Qué clase de brujería es esta?, preguntó Mavis, sus ojos brillando de emoción por el simple y genial aparato, sorprendiéndose más aún cuando de repente cambió de foto al su dedo por la pantalla. No es brujería, es un teléfono celular, es una invención humana. Se usa para tomar fotos, video, pero principalmente para hablar. Honestamente también me sorprendí de lo que es, dijo Naruto. Aún no lograba comprenderlo del todo, pero leer el instructivo 100 veces tos. Clones de sombra tos. Le ayudó a comprender el aparato y varias cosas de humano. Mavis estaba fascinada de la tecnología humana, pasando por la galería de fotos, no pudo evitar reír de las diversas aventuras de Naruto. Mostrando diversos paisajes, nieve, bosques, el desierto. En cada una mostraba a Naruto realizando acciones que a ella le gustaría alguna vez hacer. Pero su humor repentinamente murió al tiempo de detenerse en una foto en específico. Mostraba al dueño del celular vistiendo un traje raro mientras bailaba en un carnaval dos hermosas mujeres de piel morena. Sus ojos se volvieron rejillas al par de chicas que sonreía coquetamente al rubio de bigotes. Drácula gruñó desde su posición al ver la cercanía de los jóvenes, rechinando los dientes se volvió al jorobado. Quiero 50 omeles. Quasimodo fue lanzado por Drácula, pero el jorobado no se molestó cuando cayó en los brazos de la gárgola. Ya escuchaste, inútil, rápido, rápido, gritó Quasimodo al pobre Ayukosina mientras recibía una paliza de su jefe. La mirada de muerte de Mavis fue interrumpida por una mano tomando el teléfono y lanzándolo al dueño. Mira, hijita, te traje un bajel con tu favorito, queso, gritó, dijo Drácula apareciendo en medio del par de adolescentes. Santa rabia. Gracias, papá, dijo Mavis antes de pasar de largo a Drácula y sentarse muy cerca de Naruto. Naru, tienes que probar, el queso, gritó. Es delicioso, dijo Mavis Mos Panecillo sin notar la cara de consternación de su padre. Naruto se sorprendió ligeramente al ver el alimento levantarse y comenzar a gritarle en la cara, pero eso no evitó acercar a su rostro a las manos de la sonrojada Mavis y le di mordida. Saboreando el postre, dejó que el bocadillo se moviera vivo en su boca. Dijo pasando de lado a lado el postre, bastante bueno, dijo Naruto, sonriendo mientras levantaba un pulgar arriba para total alegría de Mavis. No fue la primera vez que comía cosas raras. Grillos, pulpos vivos, ratos y lombrices durante su estancia en Asia le ayudó a reforzar su ya fuerte resistencia a las comidas ecstasy. Es delicioso. Ahora, ¿qué tal si me acompañas? Tengo unas ideas para la fiesta, dijo Drácula antes de llevarse a Naruto de la mesa. Mavis mirando con extrañeza la retirada amigo y padre, pero eso no evitó le diera una mordida a su postre gritón. Dejando de empujar a Naruto, el vampiro lo giró 180 grados antes de casi susurrarle en la cara. ¿Qué crees que estás haciendo? Si descubren que eres un humano, te van a copopo de murciélago, dijo Drácula sacudiendo los hombros de Naruto. Tranquilo, nadie sospecha nada, lo único raro aquí eres tú susurrando tan fuerte.
Tras las palabras del Asura, Drácula miró a su alrededor, notando las miradas confundidas de casi todos sus clientes centradas en él y Naruto. Sonriendo, caminó lejos mientras empujaba a Naruto lejos de oídos indeseados. Acaba con esto. Vas a ir a la piscina y actúa todo alegre, luego dirás que te lastimaste la espalda y te vas a esconder por el resto de la noche, dijo Drácula en un susurro, dejando lugar a contradecirlo. Naruto refunfuñó, pero podía ver el miedo de Drácula. Si alguien se enterara que era un humano, aunque no fuera de la misma dimensión, probablemente armaría un alboroto. Bien, dijo Naruto antes de caminar lejos de Drácula, llegando a la piscina se retiró la bata del cuerpo. Como un imán llamó el interés de varias féminas al ver su torso esculpido, músculo bien trabajado, los tatuajes solo haciendo que se viera aún más rudo con su impresionante paquete de 8. Mavis, que estaba sentada en el borde de la piscina, no pudo evitar el creciente sonrojo en su rostro. Fue verdad que ella lo había visto sin camisa antes, pero la luz atenuada en esa aldea no le hacían justicia a este cuerpo cincelado por los dioses. Podría rayar queso en esos abdominales. Wow, ¿por qué pensé eso? Se preguntó, pero honestamente no le molestaba la idea. Naruto comenzó a estirarse, quebrando sus articulaciones, al aplaudir sonoramente logró llamar la atención del resto de los monstruos. Wow, a nadar. Dijo sonando falso, hacía como si fuera a zambullirse en la alberca, pero se detuvo a medio camino mientras se sostenía la espalda baja. Oh no, mi espalda. La vampira hija de Drácula se preocupó al ver a Naruto quejarse de dolor, estaba a punto de correr a su lado, pero un monstruo de repente se subió a la espalda del rubio. Esta espalda. Gritó el monstruo emocionado. No, él dijo, oh no, mi espalda. Trató de contradecir Drácula, pero ya era demasiado tarde. Un monstruo al lado de Mavis le dio la espalda a la hija de Drácula. Sube a mi espalda, dijo antes de que la chica siguiera la petición. Hagámoslo. Naruto se encogió de hombros, entrando a la piscina con el monstruo en su espalda camino contra Mavis. Lucha en hombros, gritaron al mismo tiempo muchos otros monstruos fueron uniendo a la batalla naval. Terminando en 2 equipos con Naruto y Mavis comandando. Vas a caer, Naru, dijo la vampiresa al empujar al monstruo en la espalda de Naruto. El rubio se plantó fuerte en el fondo de la piscina, sin usar chakra pues creía que sería injusto, ayudando a su compañero en la espalda a tener un mejor agarre de Mavis. Sigo soñando, Mavis. Drácula se jalaba el cabello con ambas manos, su plan estropeándose mientras miraba a todos perder el control e ir en anarquía total. Sus reglas, todas y cada una de ellas ró cada huésped del hotel. Corriendo como locos, saltando y peleando. La gota que derramó el vaso fue ver a Frank tirarse desde lo alto del tentáculo del Kraken. Naruto ahora estaba junto a Mavis, los dos hace poco que terminaron su batalla con la victoria de la mujer, el rubio se la estaba pasando como nunca antes. Estas personas, monstruos, fueron por mucho lo mejor que le había ocurrido en años. Y la responsable de todo esto estaba flotando justo junto a él. Al pasar unos rebeldes y mojados mechones de su cabello negro hacia atrás, Mavis notó la mirada de Naruto, sus ojos azules mirando los de ella con una alegría casi tan gran la suya. Drácula miró a Naruto, el rubio estaba perdiendo su atención en mantener la ilusión en su cuerpo por la diversión, los tatuajes comenzaron a borrarse como tinta, dando paso a cicatrices de guerra tiñendo todo su torso. Una escandalizó a Drácula en particular, la que pasaba a ser similar a rayos saliendo por su pulmón. Naruto, tus tatuajes, gritó Drácula tomando del hombro al rubio. Lamentablemente para Drácula los instintos shinobis de Naruto se hicieron cargo de su cuerpo. Reacción, el Uzumaki lo tomó por la muñeca antes de que con un fuerte tirón lanzara a Drácula dentro del agua. Naruto notó sus brazos sin marcas, ampliando los ojos, concentró su chakra nuevamente para ocultar su cuerpo cicatrizado, afortunadamente nadie había logrado verlo y Max distrajo lo suficiente para notarlo. Ups, mi error. Pero no creo que sea posible que Don Gruñón se pueda oxidar más, dijo antes de encogerse de hombros. Muchos de los mons reunidos al igual que Mavis, comenzaron a reír por la broma. De repente, Mavis vio a Naruto ser levantado por el mismo tentáculo que usó su tío Frank como trampolín, llevándolo a altas alturas en el cielo oscuro. Naruto desde el borde hacia abajo, todos coreando para que saltara. No soy de los que se echan para atrás, dijo Naruto antes de imitar una técnica que vio de unos clavadistas profesionales, tomando impulso, cerró los ojos mientras se lanzaba agua. En el aire comenzó a girar varias veces sin detenerse hasta que estaba seguro de casi llegar a la alberca. Extendió sus dedos para entrar como una flecha, pero al abrir se ampliaron al ver la piscina totalmente vacía. Ni una gota de agua con el conde Drácula como responsable al quitar el tapón del fondo.
Antes de lograr hacer algo, como usar el jutsu firma de su padre. Naruto fue detenido a metros de impactar el suelo por una repentina oleada de magia azul despedida por Dra. Naruto se quedó congelado, su brazo a medio camino de tocar su espalda en el sello donde recordaba puso el kunai especial. Su mente sin embargo continuó trabajando, Drácula lo miraba con molestia. Habría hecho una mueca si lograse mover su cara, a Drácula le pareció buena idea amortiguar su caída con el hombre limo. Le envió una mirada de súplica al vampiro, pero Padre Drácula lo hizo personal. Su cuerpo se reinició, cayendo sin poder evitarlo dentro del limoso ser. Naruto apenas logró contener la respiración antes de verse obligado a nadar en la babosa sustancia. Perdió la mirada de furia de Drácula, pero en este momento eso era el menor de sus problemas. Ja. Le hiciste un oral a un hombre baba en la primera cita. Kurama, solo cállate. Minutos después. Cementerio te pasaste, esta vez sí la regaste. Vas a terminar arruinando mi hotel. Vamos, tienes que admitir que fue divertido. El par de voces resonando en el cementerio no pertenecían a otros que a cierto vampiro padre y un shinobi discutiendo mientras el primero lo traía colgando del cuello del Akar rubio. Naruto apenas logró ponerse la ropa nuevamente y Drácula ya lo tenía un pie fuera de su hotel. Dejó caer a Naruto al suelo, quien cayó de pie, los dos se miraron mientras el pelinegro se veía ofendido por tal afirmación. ¿Divertido? Eso no fue nada divertido, todos corrían gritando y saltando sin control. Eso es lo opuesto a la diversión. ¿Al menos sabes lo que es diversión? Preguntó Naruto, ajustando nuevamente su chaqueta negra. Yo inventé la diversión. Me compadezco, dijo Naruto cruzando sus brazos frente a su pecho. Drácula tenía suficiente, soportó durante todo el día la impertinencia de Naruto por el bien de su hija, pero fue demasiado lejos cuando lo catalogó como una persona aburrida. Que el ping-pong fuera divertido, pero eso no le daba el derecho a tener la razón en todo. Mírame a los ojos. Naruto se quedó quieto, sus ojos mirando fijo las rojas pupilas de Drácula. ¿No recuerdas nada de este encuentro? ¿No tienes memoria de este lugar o de los monstruos que lo habitan? Ahora vete y nunca vuelvas. ¿Por qué haría eso? Preguntó Naruto ladeando la cabeza. ¿Qué? ¿Cómo puedes evitar mi hipnosis? Te miré directo a los ojos, dijo Drácula, confundido al ver a Naruto no caer como tantos otros bajo sus ojos. ¿Eh? Oh, ya veo, tratas de borrarme la memoria. Debe ser este ojo especial. Al terminar su frase el ojo derecho de Naruto se transformó en el Rinnegan Sharingan. ¿Qué rayos es eso? Preguntó sorprendido el vampiro. Es una porquería que le arranque a mi ex amigo por tratarme de matar por cuarta vez. Es bastante poderoso y puede ver a través de las ilusiones, pero si quieres me lo quite. El rostro de Drácula adquirió un tono verde enfermizo al presenciar a Naruto meter 3 de sus dedos dentro de la cuenca. Detente, eso es desagradable, dijo, pero Naruto insertando sus dedos, con un fuerte tirón logró sacar el ojo. Un pequeño río de sangre brotando de su cuenca vacía. Drácula no lo soportó, se volteó y vomitó su desayuno en lápida. Creo que te pasaste, comentó el Biju conocido como Kurama. Naruto, que tenía los brazos aún cruzados sobre su pecho, se encogió de hombros. ¿Eso le pasa por tratar de hacerme romper una promesa? Ni en 1.000.000 de años el rubio se perdonaría faltar a la fiesta de cumpleaños de Mavis. Drácula se volvió a Naruto, limpiando los restos de su desayuno aún en la barbilla. Para un hombre que se alimenta de sangre, el vampiro demostró una intolerancia al gore. Disculpas, que estaba a punto de darle al rubio tuerto. Murieron en su garganta al verlo completamente curado. Si te lo preguntas, este ojo también lanza ilusiones muy reales, dijo entrecerrando los ojos a Drácula. Suficiente, estoy cansado de ti, esta es tu última advertencia. Nunca vuelvas a mi hotel, debes mantenerte alejado y nunca contarle a los humanos sobre este lugar o se te chuparé la sangre hasta que quedes como unos flotis desinflados. Los ojos de Drácula lo decían todo, el vampiro hablaba en serio esta vez. Ahora mismo Naruto se preguntaba si realmente fue demasiado con ese genjutsu. Parte ya, ordenó el Señor de la Noche, dando una mirada de hielo a Naruto. Sin esperar respuesta, el vampiro se giró en sus talones y se transformó en su forma de murciélago volando con dirección al castillo. Tenía muchas cosas que planear para la fiesta de su hija. Naruto se quedó ahí. De pie en el cementerio, la neblina cubriendo la forma de retirada de Drácula. Una vez más se veía solo. Completamente solo, con la excepción de Kurama. Podría irrumpir en el castillo y colarse a la fiesta. Pero algo en los ojos de Drácula le hacían detenerse. No el frío exterior, fue algo más profundo, un sentimiento imperceptible. Señor de la Oscuridad logró ocultar casi a la perfección. Miedo. ¿Por qué? Naruto no lo sabía.
Su mente se negaba a creer que Drácula le tuviese miedo, los humanos normales no reaccionaron con miedo a él y sus poderes, aunque claro, N hizo más que pequeños jutsus para ganar un poco de dinero y salvar algunas vidas, por lo que esa opción estaba completamente descartada. Suspirando, metió las manos en los bolsillos de su pantalón. La ilusión de su cuerpo cubierto de tatuajes aún presente, lo mejor sería evitar molestar a Drácula. Aunque le dolía, podía simplemente hacer su voluntad en la vida de Mavis y su padre. Por lo que, girando en sus talones, comenzó a caminar entre las tumbas. Probablemente podría darle suerte a la peli negra en privado sin llamar la atención. Su atención de repente fue ganada por un murciélago navegando el viento, arqueó una ceja cuando descendió a su dirección, dando un elegante giro en el aire. El murciélago cubrió de una tenue niebla azul antes de revelar la forma de Mavis vestida nuevamente con su ropa normal. ¿Vas a alguna parte?, preguntó la chica sentada en la lápida. «Hey Mavis, ¿qué haces aquí?», preguntó Naruto, un poco nervioso de que Drácula lo viera, no por miedo a una pelea o reprimenda, pero temeroso de provocar un conflicto en Eija. Actuando despreocupadamente, la joven pataleó sus pies rítmicamente no mucho, estaba aburrida e incapaz de evitar su alegría de estar sola con el joven saliera a flote, lacé salto de la lápida, quedando a escasos centímetros del rostro del rubio, una sonrisa plasmada en su lindo rostro. Sígueme, dijo, caminando lejos de él al interior de una cueva. Lo siento Mavis, pero no creo que sea lo mejor. Mavis jugó su última carta, será divertido Cantario. Oh, la promesa de diversión lo hizo. Naruto comenzó a caminar a Mavis, si el conde no se enteraba no le haría daño, eso es lo que se dijo. No fue un largo viaje, quizás 30 minutos en los que caminaron en la oscuridad. En ese tiempo Naruto había creado una improvisada antorcha con un palo y un jutsu de fuego. Mavis lo aprovechó para estar cerca de él con la excusa de compartir la luz. Llegando incluso a sostener su mano para guiarlo, por alguna razón, la iluminación de las llamas le Mavis un tono hermoso en sus ojos, eso según Naruto. La cabeza de la peli negra se asomó por la chimenea, mirando a su alrededor a la aún presente oscuridad de la madrugada. Tras asegurar su camino dio un salto del conducto, dejando a Naruto salir después de apagar la antorcha y tirar el palo a un lado. Ya casi llegamos, dijo Mavis. Naruto la siguió, caminando a lo alto del techo con la ayuda de un poco de chakra en la planta de los pies, sus ojos vagando de lado a lado mientras degustaba de la gran vista ofrecía el tejado del hotel. Mavis se detuvo al fin cuando llegaron a la parte más alta, permitiéndole a Naruto disfrutar de la vista completa del paisaje en oscuras. Este es mi lugar favorito, siempre vengo aquí a pensar, dijo Mavis, sentándose en las tejas. Naruto permaneció de pie, sus ojos en el horizonte reflejaban un brillo de nostalgia. Recordaba alguna vez haber tenido un lugar como el de Mavis, la cabeza esculpida en pie. Cuarto Hokage en su caso, se quedaba horas mirando la aldea, pensando en su futuro y el cómo lograría que todos lo respetaran. Fui muy ingenuo, se reprendió. Sin embargo, se obligó a permanecer feliz. Hoy era el día de la fiesta de cumpleaños de Mavis, lo que lo hizo recordar algo muy importante. Es verdad, tengo algo para ti. La chica parpadeó confundida cuando Naruto de repente extendió un rollo del interior de su ropa, al abrirlo vio diversas letras ilegibles y lo que ser dibujos muy complejos. Naruto se tomó un tiempo, pero logró encontrar el sello deseado, aplicando un poco de chakra en la palma la chocó contra el papel. Puf. Mavis tenía que preguntar el cómo Naruto lograba hacer todos esos trucos, incluso su padre no podía realizar proezas como aparecer cosas de la nada en bocanadas de, pero lo dejó para luego cuando el rubio le extendió el brazo con un objeto envuelto. Feliz cumpleaños, dijo presentando su regalo. La peli negra tomó lo ofrecido, sus ojos recorriendo el regalo en papel de remolinos. Sonriendo un poco por la decoración, rasgó el papel con cuidado de no dañar el presente. El último trozo miró en sus manos una bufanda de color negro, sus dedos degustaron la suavidad de la prenda solo comparable con la seda egipcia, era un poco larga pero para ella, y tenía en el borde un pequeño murciélago bordado en color púrpura. Naruto se aclaró la garganta, ganando la atención de la confundida Mavis, un ligero sonrojo en sus mejillas bigotudas. Bueno, no es mucho, pero yo la hice, si no te gusta puedo comprarte, pero Naruto fue interrumpido cuando Mavis lo abrazó de repente, envolviendo sus brazos alrededor de su torso. Me encanta, dijo, su voz un poco amortiguada por su lugar en el pecho del rubio. Naruto rió alegre, agradeciendo mentalmente a Kurama por la idea y mostrarle el cómo su propia madre le hizo su bufanda roja favorita. Estaba un poco ansioso de que tal vez gustaría su detalle, especialmente porque la hizo a base de clones de sombra.
Ambos mantuvieron el agradable silencio. Naruto había envuelto sus brazos alrededor de la cintura de la joven. Ella alzó la mirada, sus ojos encontrando Zafiro. Lentamente, comenzaron a cerrar la brecha, los ojos de Mavis cerrándose al igual que los de Naruto, a meros centímetros de chocar sus labios con los del rubio. Mavis sintió un agudo dolor brazos. ¡Auch! Siseó Mavis retirando sus brazos de Naruto, el rubio de inmediato salió de su ensueño, mirando a la pelinegra con miedo de haberla lastimado. Mocoso, es un vampiro, el sol la lastima, señaló Kurama. Naruto miró a su espalda, el amanecer podía verse en el horizonte, rápidamente la condujo a las sombras, recargándola contra una extensión del techo que daba una buena Lo siento, es solo que el sol lastima a los vampiros, comentó, frotando sus doloridos brazos. Esas palabras entristecieron a Naruto. La chica muy probablemente nunca ha visto un amanecer, era uno de los espectáculos más bellos del mundo, pensando, comenzó a plan su cabeza, si usaba el ángulo del techo lograría dejarla ver el espectáculo. ¿Usa mi chakra? ¿De qué hablas?, le preguntó a su huésped. Ya escuchaste, usa mi chakra, la primera capa lograría reflejar los rayos del sol como un bloqueador solar, instruyó el Biju, una sonrisa enorme desde su lugar en el mental de Naruto. Pero ella no tiene una red de chakra, no puede sostener una, es verdad, pero existe otra manera. Si mantienes contacto físico con ella, no debería haber problema. Naruto casi podía sentir la burlona sonrisa del zorro en su estómago, la risa en su cabeza no ayudaba mucho. Volviendo a Mavis, la vio aún admirando la bufanda, en algún conversación con el zorro. La chica se la había puesto alrededor del cuello. Mavis, dame la mano, dijo Naruto extendiendo la mano. La pelinegra miró la mano, estaba a punto de tomarla cuando notó como lentamente el sol comenzaba a subir en el cielo, ella retiró su mano con miedo, aún sintiendo las que de su accidente anterior. Mavis, Naruto sonrió aún con su mano extendida, confía en mí. Su razón le dictaba que no. No importa que, ella no debía acercarse al sol como tanto su padre le repitió, era de sentido común el que saldría lastimada. Pero su corazón le dijo contrario, le invitó a tomar la mano de Naruto, dejarse guiar por él y confiar ciegamente. Lo conoció por un día quizás, pero algo en él hizo acallar las voces de la razón en su tomando la mano ofrecida. Mavis se dejó guiar, salió de la seguridad de las sombras y sus ojos se cerraron en automático esperando el dolor, la agonía de sentir su piel quema cambio. Recibió una agradable sensación recorrer cada poro de su ser. Abrió su ojo derecho, lo primero que vio fue el rostro sonriente de Naruto frente a ella. Naruto se retiró de enfrente, sin dejar de sostener su mano. Mavis vio muchas cosas en tiempo de vida, 118 años te hacían una mujer muy experimentada en varios sentidos de la belleza. Pero el amanecer atravesando las montañas de Transilvania fue un espectáculo, se llevó por mucho cada alabanza. Naruto se quedó de pie junto a ella, sus dedos entrelazados en la mano del otro. Una sensación agradable recorriendo su cuerpo al ver los ojos de Mavis iluminarse con el sol mañana, y no se debía a la capa de chakra rojo alrededor de la chica, fue un sentimiento que creía nunca volvería a sentir. Esto es lo más increíble que he visto. El susurro de Mavis calentó el corazón de Naruto, sintiendo que ya era demasiado tarde. Pasó su brazo unido a Mavis por sobre la cabeza de la chica, envolviendo su otro bra bien formada cintura. Procedió a caminar de reversa a la oscuridad. Naruto la liberó al asegurarse ella no corría peligro, su capa de chakra lentamente regresando a su dueño. Mavis estaba maravillada, extasiada con el comienzo del día de su cumpleaños. Naruto, eso fue increíble, quiero decirles, pero fue silenciada cuando de repente el grito agudo de Naruto sonó atrás en su espalda. ¿Naruto?, preguntó, pero lo único que vio fue una parte del techo roto a su espalda. Unos minutos antes. Sauna del hotel, el vapor flotaba en el aire cubriendo de una tenue neblina la habitación, el calor en el cuarto fue nivelado a las órdenes de los ocupantes, 5 amigos y un hombre babarrela en el sauna. Drácula, Frank, Murray, Wayne y Griffin, los 5 compartiendo un momento de amistad. ¿Acaso no les dije que se iban a divertir? ¿No es esto lo mejor?, comentó el vampiro, su mano jalando una cadena de hierro en el techo que desencadenó una explosión contra caliente vapor. Wayne jadeaba con su lengua de fuera y su pelaje pegado al cuerpo por el sudor exudado respondió sí, es una buena sudadita. Oye, cuando Naruto dejará de planear la fiesta que es alivianado. Sí, es buena bestia, comentó Frankenstein, y fue lindo ver a Mavis riendo y coqueteando con él, comentó Frankenstein, esperaba que Drácula no cargara todo el trabajo de la chico. Se sentiría culpable si el joven dejara de divertirse por planear la fiesta. Pero el comentario no le cayó nada bien a Drácula, ¿quién coquetea con quién? Ja.
Por favor, Mavis nunca se fijaría en un tipejo de su clase, comentó el conde con desdén. Fue el turno de Frank y los otros de ofenderse. No era secreto que los vampiros eran seres muy orgullosos, por lo que el hombre de diversos cadáveres creyó Drácula se refer tonto tipo de superioridad. Disculpa. ¿Acaso tener partes extras nos vuelve inferiores a usted, señor noble?, dijo, haciendo comillas con sus dedos en el aire. Al ver su error, Drácula trató de arreglarlo. No, Frank y mi hermano, es solo que no creo que a Mavis le gusten los chicos con cabello rubio y de punta. ¿Cómo dijiste?, preguntó el hombre invisible con un tono molesto. ¿Y tú por qué te ofendes? Yo tengo cabello rubio y de punta, gritó Griffin. ¿Y cómo iba a saber eso?, gritó el exasperado conde. Viendo cómo su conversación parecía solo molestar a sus amigos, trató de rectificarse. Vean, todo esto es simplemente ridículo. Después de todo, Naruto ya se fue. Espera un momento, ¿se fue?, preguntó Murray. Sí, decidió que no le gustaba Mavis, ni ninguno de nosotros. Los monstruos estuvieron a punto de comprar su mentira, incluso se vieron desilusionados. Frank no podía imaginarse cómo se sentiría Mavis por la noticia. Pero la farsa de Dr. cayó literalmente del cielo, rompiendo el techo del sauna y cayendo sobre el vampiro. Naruto se sobó el cráneo, parpadeando varias veces para despejar las motas negras. Durante toda la caída nunca se le ocurrió usar un jutsu o algo para salvar su vida. Speck por estar preocupado por Mavis, pero al alzar la vista la vio asomándose por el hoyo de su caída, por lo que suspiró de alivio al ver que estaba bien. Frankenstein se acercó a su amigo derribado, sus ojos entrecerrados y ceño fruncido. Drácula sonrió nerviosamente mientras seguía cargando al rubio. Parece que cambió de, dijo el gigante. De una patada Drácula abrió las grandes puertas del salón de eventos. Siendo arrastrado detrás de su espalda, un malhumorado rubio de bigotes que refunfuñaba con los brazos cruzados. El señor de la oscuridad parpadeó antes de darse cuenta de que todavía estaba usando la toalla del sauna alrededor de la cintura, liberando el cuello de la camisa de víctima. El vampiro usó sus poderes, envolviéndose en una niebla azul que trajo nuevamente su vestimenta pulcra y capa. No puedo creer que te quedaras. Dando unas respiraciones profundas en un intento de reinar en su temple, Drácula miró al otro lado del salón. ¿Ves esas mesas y sillas? Señalando dichos objetos, puedes pasar todo el día acomodándolas. Planea fiestas. Naruto, que se había levantado del suelo y sacudido el poco polvo residual de su caída anterior, miró las mesas incierto. Lo siento, pero tengo una cita. Al ver cómo de los ojos vampiro brotaron llamas, decidió cambiar su término para la cita con Mavis. Sí, una citación de Mavis. Ella quiere ir al spa y como soy el ganador del boleto, no me importa a trabajar. Naruto dio un largo suspiro, caminando a las mesas en el fondo. Genial, ahora sé cómo se siente tu hija, no por eso le agrado, con suerte terminaría antes de que la reservación spa expirara. El pelinegro exhaló una bocanada de aire, acomodando su despeinado cabello con sus manos, permitió que el silencio lo relajara. Silencio interrumpido abruptamente por Naruto. Jalaba 2 mesas por el suelo y cargaba otras 2 con sus brazos extras antes de azotarlas contra el suelo. Basta. Basta, gritó materializándose en una neblina azul frente a Naruto al rincón. Estás castigado, gritó Drácula señalando la esquina. ¿Castigado?, preguntó Naruto con un deje de burla. Luché en una guerra y tengo 20 años, debes estar bromeando. Pero su queja cayó en oídos sordos cuando el vampiro usó nuevamente sus poderes, levantándolo del suelo y empujándolo contra la esquina mientras miraba a la pared. Como guirnalda en el pastel, su pulgar derecho entró en su boca como si se tratase de un bebé. Una vez atendido el asunto, Drácula se giró a ver a las mesas. Dijo aplaudiendo un par de veces. Mesa 57, muévete a la posición 23, dijo el vampiro, sin notar cómo Naruto su cabeza y amplió los ojos al ver la mesa flotar y volar a la posición determinada. 17 a 48. 16 a 47. 19 a 50, continuó Drácula mientras 3 mesas más volaron hacia sus pos. Naruto logró liberarse del poder de Drácula con poco esfuerzo, corriendo a un lado de las mesas ya estacionadas, recordando el número en específico de una. Se montó encima. Arriba, por favor. Al instante la mesa obedeció, sin embargo se quedó sin aliento al ver al rubio encima de ella, pero continuó obedeciendo las órdenes. Increíble, se rió Naruto, ahora comprende el Tsuchikage. Le encantaba usar su elemento polvo para volar, fue genial. Durante un tiempo voló en el aire, riendo por lo bajo para no alertar al vampiro. Cosa imposible de hacer pues el surf sobre viento resultó demasiado vistoso para no ser Aprek el vampiro.
Con su ceño fruncido el pelinegro atacó 31-19 sin previo aviso. La nueva mesa golpeó la de Naruto provocando al rubio caer de cara en el suelo. Drácula se rió un poco ante volver a su trabajo. Regresando a sus pies, Naruto se montó en otra mesa, contándolas hasta lograr dar con el número 24, arriba te vallo dijo con una enorme sonrisa plasmada en el rostro. Browse Justin Community Forum Betas Stories Search Naruto más Hotel Transilvania Crossover, / Naruto an Hotel Transilvania Crossovers / 1402, 10079, más, Drácula terminó de ordenarle a una nueva mesa tomar el lugar que le correspondía, estaba a punto de hablar nuevamente, cuando de repente una nueva mesa pasó demasiado de su cabeza que tuvo por instinto que moverse, al mirar a su atacante. Vio al rubio problemático de pie sobre la mesa navegar por el aire. En otras circunstancias Drácula se habría molestado por tal atentado. Pero al ver la sonrisa sin malicia de Naruto, hizo que sus labios se extendieron hacia arriba en una sonrisa. Naruto miró a la posición anterior del vampiro, pero grande fue su sorpresa al no encontrar a nadie en el suelo. Miró a su alrededor, tratando de localizarlo, pero fue inútil. ¿Buscas a alguien cabeza de púas? Los ojos de Naruto se ampliaron al mirar al frente donde Drácula apareció de cabeza sentado sobre una mesa. El padre de Mavis tenía una sonrisa en su rostro ganado por la S de Naruto, pero el rubio se recuperó rápido. Atrápame si puedes, anciano. 38 y 56 a mi lado, ordenó Drácula haciendo a dos mesas volar junto a él. Con renovada vitalidad, Drácula persiguió a Naruto por todo el salón, tenía que admitir el chico era volando. Cada estrategia para derribarlo la controlaba con una buena cantidad de fuerza, errático en sus movimientos a tal grado que lo volvieron impredecible. Fuertes carcas tardaron en salir de ambos mientras la persecución se intensificó. Vamos Drácula, no he pasado de primera, gritó Naruto, esquivando fácilmente al saltar sobre la mesa entrante y aterrizar en la misma que usaba. Apenas estoy calentando motores. El juego rápidamente se incrementó, más mesas volaban persiguiendo a Naruto, el rubio se vio obligado a cambiar 3 veces de vehículo al no ver escape en los planes de Dra, aún así le faltaba atraparlo. 27, 45, 65, 76, 48 bloquear el paso, dijo Drácula, bloquear el paso. Literalmente una pared de mesas se alzó a meros metros frente a Naruto. Chasqueando su lengua, vio por encima del hombro como Drácula le seguía el paso, sin embargo su transformó en sonrisa al ver los espacios entre mesas. Buen intento. Gritó dando un saludo de 2 dedos, usando solo fuerza física, dio un impresionante salto, girando como torbellino y entrando como flecha, pasó entre el dimin espacio de las mesas, su suerte le brindó la ayuda al encontrarse cayendo de pie tras una voltereta en una mesa errante. Drácula al verlo no se detuvo, es más, incrementó la velocidad de su mesa contra la gran pared, olvidando que podía simplemente comandar a los muebles vivientes para mover camino. Las mesas lo notaron e incluso algunas comenzaron a rezar a alguna deidad por sus vidas. Pero metros antes de colisionar, Drácula imitó al rubio, usando su ligero cuerpo pasó entre las mesas sin dañarlas. El conde comenzó a reír incluso más mientras caía de pie de las mesas del otro lado de la pared, saltando 1, 2, 3, porque no sintió la cuarta. Rápidamente se dio cuenta que no existía otro mueble para equilibrarse, la gravedad hizo su trabajo jalando a Drac al suelo, el vampiro estuvo a punto de convertirse en Murci cuando repentinamente una de las tablas de madera salió a su rescate. Te tengo. El responsable no era otro que el rubio de bigotes, ambos comenzaron a empujarse sobre la mesa, cada uno tratando de llevar la dirección del objeto móvil. Sus risas estruendo retumbando en los pasillos del hotel una vez pasaron por las puertas del salón. Sin embargo, su diversión terminó al momento de estrellarse contra una pobre armadura. En el suelo, Drácula cayó en una pose un poco incómoda, pero eso no le importó como aún tenía plasmada una enorme sonrisa en el rostro. En un parpadeo el conde se eleva al suelo tomando el casco de la armadura deshecha mientras continuaba riendo. Jajaja, ¿vistes eso? ¿Y quién es este? Sir Fragilón. Drácula se carcajeó, recargándose contra la pared. Uf. Tengo que admitirlo, eso fue divertido, ¿verdad? Le preguntó Al, pero no esperó su respuesta mientras lo arrojaba por sobre encima del hombro. Naruto, la diversión de la que hablas, jaja, dijo el conde antes de retirar la manta del cuerpo de Naruto. Pero en vez de encontrar al rubio de bigotes, se topó con un torso armadura desmontado resultante de su anterior viaje. ¿Naruto? Preguntó Drácula, mirado a su derecha e izquierda, no creía posible que el joven de mejillas marcadas se alejara tanto.
Fue en ese momento cuando notó una serie de pequeñas huellas recorriendo el pasillo, sus agudos ojos reconociendo de inmediato las marcas dejadas por la única persona que haría tal cosa. Quasimodo. Gruñó el vampiro. El rey de la noche emprendió la búsqueda de su loco cocinero, corriendo a una velocidad que dejaría a los maratonistas verdes de la envidia, dejando detrás de él una pequeña de polvo, navegando entre pasillos sin nadie que lo detuviera, pero se vio obligado a detenerse cuando a la vuelta del pasillo se topó a su pequeña hija caminando a su directo que lo obligó a frenar, evitando chocar contra la joven heredera. ¿Papá? Preguntó Mavis. Mavis. ¿Qué haces despierta? El sol ya salió. Podría matarte, mi ratoncita, dijo Drácula, perdiendo un poco el foco de encontrar al rubio. No podía dormir, respondió Mavis. ¿Sabes dónde está Naruto? Drácula se jaló nerviosamente el cuello de su camisa. No he visto a... Pero se detuvo una vez su cerebro registró las palabras de Mavis. ¿Por qué quieres saber? Preguntó padre entrecerrando los ojos mientras sus cejas se fruncieron, llegando al límite de inclinarse por una respuesta. ¿Te gusta? ¿Qué? Mavis se sorprendió por la pregunta, la mirada interrogativa de su padre no le hizo más fácil la situación mientras se ponía nerviosa y trataba de mentir. No, por favor. Raro, completamente impredecible, Mavis exhaló un suspiro soñador. No es como si fuera el hombre más divertido y guapo que he conocido, terminó la chica sonriendo con un mientras pasaba un mechón de su cabello por detrás de la oreja izquierda. La expresión facial de Drácula fue una oda a la incredulidad. Frente a él su hija prácticamente intentaba inútilmente cubrir su enamoramiento. Discúlpame un momento, mi niño, nerviosamente a la joven antes de acercarse a la armadura estacionada más cerca en el pasillo. ¿Tienen la ubicación de Quasimodo? Preguntó Drácula con su voz de mando. Sí señor, la armadura hizo un saludo militar. Está en el vestíbulo rumbo a la cocina. Drácula asintió antes de dar una nueva orden. Deténlo a toda costa, ¿está claro? Al recibir un asentimiento de parte de su lacayo se giró a su hija. Vestíbulo. La forma inconsciente de Naruto era actualmente cargado en la espalda del jorobado, un mal cálculo en su plan de vuelo lo hizo chocar de cara a un borde de concreto queso del techo. Naruto pensó rápido y mientras luchaba con Drácula por el control, empujó la cabeza del vampiro abajo, pero con su noble sacrificio llegó la inconsciencia. Su enjer aún estaba activado gracias al zorro gigante que vive en su interior. Kurama miraba a su contenedor desde su paisaje mental, los ojos azules del Uzumaki fueron reemplazados por espirales y una enorme y humeante bola salía de su frente. ¿Quién lo diría? Tu cabeza dura al final te salvó la vida, halagó el zorro al inconsciente rubio, con gusto se haría cargo del cuerpo del Uzumaki, liberarse de sus ataduras. Juego de niños para el gran Biju, noquear o matar al jorobado, un pedazo de pastel. Pero estaba demasiado aburrido, demonios. Sí que lo está. Naruto, siendo meloso con la vampira, solo lo podía entretener hasta cierto punto. La carrera de mesas voladoras fue prometedor, pero se acabó demasiado pronto. Por lo que decidió dejar al jorobado atrapar al humano. Solo para ver los planes del monstruo, pero al momento el peligro toque la puerta, Kurama dejaría de jugar. Oh, parece que no me equivoqué en cuanto al entretenimiento, se dijo al ver a través de los sentidos de Naruto las diversas armaduras huecas bloqueando el paso a su secuestrador. Por lo menos este sería un buen entretenimiento hasta que fuera su turno de tomar el control del cuerpo de Naruto y lograse ver su programa de televisión. Favo, me preguntó José Daniel de la Ribeira. ¿Por fin se declarara a María Antonieta Fernández de Salazar? Sí, el zorro gigante tenía unos pasatiempos muy raros. Drácula y Mavis, el dúo de padre e hija, caminaron hasta llegar al interior de la vasta biblioteca del hotel, alguna vez sede del emocionante juego de bingo, ahora se encontraba a oscuras con tenue luz proveniente del fuego de antorchas y velas. Al entrar Drácula trató de disuadir a Mavis sobre el amor, un tema que ningún padre, no importa la edad, le gusta tratar con sus hijos. Pero mi ratoncita, eres muy joven para enamorarte. Nadie se enamora a tu edad. Mamá tenía mi edad cuando se conocieron, debatió Mavis mirando a su padre con una sonrisa. Y tía Eunice dice que fue ella quien te besó primero porque tú estabas demasiado asustado para dar el primer paso. Sí, dijo Drácula ligeramente avergonzado, dejando escapar un suspiro. Miró a su hija. Olvídate de mamá y los besos. Papá, dijo la heredera ligeramente molesta. En algún momento me voy a casar. Drácula no lo sabía, pero al decir casar Mavis pensó en cierto chico rubio de mejillas marcada. Puedo estar aquí para siempre. Tales palabras confundieron a Drácula. ¿Por qué no? Le preguntó ligeramente temeroso de que su hija pensara nuevamente en dejar su hotel. Si apenas se te cayeron colmillos de leche. Vestíbulo. Mi cabeza, pensó Naruto una vez se despertó de la inconsciencia, sus ojos trabajaron para acostumbrarse a la luz.
Trató de llevar una mano a su cabeza, pero pronto de que no podía moverse, mirando abajo notó las gruesas sogas alrededor de su cuerpo. ¡Ey! Mocoso, ya despertaste. Kurama. ¿Qué ocurrió? ¿Y quiénes son esos sujetos? Preguntó mentalmente el Uzumaki una vez vislumbró a diversas gárgolas persiguiéndolo. Pero eran rápidamente despac por el jorobado que se columpiaba por el candelabro, del cual se dio cuenta estaba atado. Bueno, es una larga historia, realmente no, fuiste secuestrado por el narizón después de caer inconsciente por un golpe. Espérame, ¿no qué? Eso es ridículo, no puede ser que un golpe me tum. Pero lo que Naruto estaba a punto de decir fue acallado tras recibir un segundo golpe en la cabeza de una gárgola que trató de tomar a Quasimodo. El jorobado previó el movimiento y se agachó, provocando al mesero alado de sólida roca chocar cabezas con el Uzumaki. Suspiró. Como digas, a veces su contenedor podía ser tan lento. Biblioteca. Durante su corta plática, Drácula llegó a sentirse cada vez más nervioso si fuese posible. Su hija parecía no entender de razones, pero ¿por qué el repentino interés? Expresó caminando detrás de su hija que se recargó en un pedestal cada vez que trataba de hablarte de amor, siempre decías ay papá, es tan asqueroso. Y no quiero saber, dijo tratando de hacer la voz de su hija. Mavis miró al busto de mármol en el pedestal del que se recargó. Una sonrisa apareció en su rostro al imaginarse la cara de Naruto sustituyendo la piedra, con su mano derecha la mejilla del rostro como si fuera una de las mejillas bigotudas del Uzumaki. No lo sé, un nuevo suspiro salió de su boca, ella honestamente no lo sabía. Fue un sentimiento nacido del corazón, casi mágico. Pero antes de lograr tratar de hacer comprender a su padre de la agradable sensación que Naruto le provocaba, la puerta de la biblioteca fue abierta, dejando ver a una arma aliento, si es que eso fuera posible. Señor. Logró llegar a la cocina. ¿Qué? Gritó Drácula, ¿entonces para qué te pago? Le gritó a la armadura antes de girarse nuevamente a Mavis. Lo siento cariño, papá tiene que irse. Ni un segundo después el pelinegro salió disparado a gran velocidad dejando atrás a Mavis, la armadura siguió un segundo después a su jefe. Ni siquiera me paga, no sin antes irse nuevamente. Cocina. Algo huele realmente bien, fue el primer pensamiento coherente de Naruto una vez se despertó de su letargo. No lograba identificar qué cocinaban, pero olía delicioso. Pero todo agradable olor pasó a segundo plano por un punzante dolor, seguido de la sensación de estar dando vueltas lentamente. Confundido por la creciente incomodidad, abrió los ojos, solo para ampliarlos como platos al verse atado a una vara giratoria con una hoguera debajo de él. ¿Qué demonios? Gritó Naruto, sin querer alertando al jorobado quien ya comenzaba a cortar verduras para su guiso. Por fin te levantas. Kurama, ¿por qué no me has liberado aún? Estaba a un minuto de hacerlo, pero luego olfateé ese delicioso aroma. Debes admitir que hueles delicioso rostizado. Ja, dijo mentalmente Naruto con un gran tono de sarcasmo que gracioso. Espera, ¿hablas en serio? No logró obtener una respuesta de parte de su amigo, ya que la puerta de la cocina fue abierta de par en par por el dueño del hotel. Drácula se movió rápido, caminando al su ceño fruncido. Bonjour, Monsieur Drácula. Saludó Quasimodo solo para ser ignorado. Cierra la boca. Cuando llegó con Naruto, Drácula lo sacó del fuego, no fue un problema las ataduras, nada que sus garras no cortasen con un simple jalón. ¿Estás bien? Responde honestamente preocupado. Bueno, estoy mejor que la primera vez que trataron de comerme. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Naruto. Desde el bosque de la muerte, nunca volvió a ver a las serpientes de la misma manera. Drácula dio un suspiro de alivio, poniendo una mano en la espalda del rubio, lo encaminó a la puerta de salida. Pero antes de dar más de 2 pasos a la salida, Quasimodo los a caer frente al conde por medio de una cadena. ¿Ahora lo ayuda? Preguntó el jorobado de manera sospechosa. ¿Qué ocurre con usted y este humano? Dijo mientras entrecerró los ojos a Naruto. Él no es un humano, es un monstruo. Le gritó Drácula, estaba tentado a usar sus poderes y dejar al jorobado en la anterior posición de Naruto. Por primera vez en mi vida no me siento ofendido, pensó Naruto. ¿Cuántas veces en su infancia fue catalogado como una aberración de la naturaleza por los aldeanos en Suene Konoha? Amén. Quasimodo no estaba convencido. Es verdad que existen monstruos capaces de aparentar la apariencia humana, su jefe fue un claro ejemplo. Pero el rubio olía a humano, imperceptible, pero incapaz de evadir los sentidos de su rata mascota. Una sonrisa se ensanchó en las facciones del jorobado, una que puso a Naruto incómodo.
No por ser una amenaza, más porque al sonreír el enano dejó al descubierto sus amadientes con un pedazo de lechuga entre ellos. Si de verdad es un monstruo, ¿por qué no intenta asustar a Esmeralda? Preguntó el monstruo señalando a su fiel mascota sentada en un barril de madera a un lado. ¿El ratón? Drácula se burló, mirando a Naruto antes de hacerle una señal. No hay problema. Sin ninguna opción aparte para salir del apuro, el Uzumaki se acercó a la rata. Quasimodo y Drácula lo observaron con sus respectivas expectativas. El jorobado tenía plena co en que su rata mascota no iba a mostrar miedo alguno, pues ha sido criada entre los monstruos más terroríficos de la historia. Drácula por el contrario se encontraba expectante. Durante el corto periodo de tiempo que lo ha conocido, Naruto ha logrado sorprenderlo, incluso hacerlo sentir ligeramente enfermo con sus poderes. El rubio de mejillas marcadas suspiró, cerrando los ojos mientras pensaba en qué hacer para asustar a la rata. No creía que un animal que convive con monstruos se asustaba fácilmente. Bueno, ahí vamos. El aire repentinamente descendió varios grados, lo notó Drácula. Lo suficiente para ver su aliento salir de su boca. La cocina se llenó de una sensación horrible, espantosa. Era el único que la notaba. Quasimodo a su lado estaba demasiado centrado para dar algún interés a su alrededor. ¿Qué tramas, muchacho?, pensó el vampiro mirando a la espalda del Uzumaki. Fue en ese momento que sus ojos captaron cómo lentamente los brazos extras de Naruto crecía a hombros. Esmeralda no se sentía cómoda, el sudor resbalaba por su ser mojando su pelaje. Siendo ella el receptor de este instinto asesino, una sensación de muerte cruda y sin miro a todos lados, nerviosa, incapaz de mantener el contacto visual con los helados ojos del humano. Repentinamente, el cabello rubio se transformó en blancas hebras indomables, las pupilas azules desaparecieron en un infinito y nauseabundo blanco, la camisa que usaba hace poco explotó en una lluvia de trizas, mostrando su cuerpo que adquirió un tono levemente rojo mientras sus tatuajes parecían cobrar vida con lo brillantes que relucieron. Inaceptable. Rugió con voz demoníaca Naruto. Los 4 apéndices extras explotaron de sus hombros, llamaradas de fuego rodearon su cuerpo, volviendo aún más terrible facciones de ojos blancos y gruesos bigotes, sumado a los recientemente formados caninos en su boca. Dio la apariencia de un verdadero ser salido del Averno. Rubuifuf. Seguido de la pequeña pero audible flatulencia, la rata cayó desmayada al suelo con las patas arriba. Todo su pelaje adquirió un tono blanco resultado del susto. Demasiado fácil, dijo Naruto tras desterrar nuevamente todos los brazos y regresar a su usual color rubio. Tronó sus dedos tras ponerse una nueva camisa recién salida de su abdomen. Miró al molesto Quasimodo con una sonrisa satisfecho. ¡No!, gritó Quasimodo, nunca aceptaría que un humano lograse infundir tanto miedo. A su vez, los humanos no son otra cosa que bolsas de carne listos para ser degustados. Eres un humano, apestas a uno, gritó, columpiándose de cadena en cadena, proliferando sus acusaciones a viva voz. Un humano. Gritó haciendo a Naruto ponerse nervioso porque alguien, Mavis, escuchara. El jorobado continuó columpiándose, tomando un cuchillo de una mesa cuando pase encima, sin inmutarse por su jefe se columpió con dirección al rubio humano. Monsieur Drácula ha traído a un humano al... Sin embargo, sus gritos fueron rápidamente silenciados al momento que Drácula lanzó sus poderes al enano entrante, congelando al jorobado en el aire que sin el control de su cayó al suelo como un montón de ladrillos. Una vez arreglado el problema, Drácula caminó a la puerta indicando al rubio que lo acompañara. Naruto estaba a punto de salir, cuando miró al jorobado. Consciente pero inmoz sonrisa apareció en su cara. El Uzumaki caminó al congelado Quasimodo mientras en una bocanada de humo aparecía algo que puso a sudar al jorobado. Pasillo, lamento la demora, dijo Naruto una vez salió de la cocina y se acercó a Drácula. Se tardó unos minutos pero nunca podría dejar pasar la oportunidad de bromear a alguien. Caminaban por el pasillo. El rubio notó que el conde se encontraba inusualmente callado, algo que le inquietó desde que antes de su accidente, el pelinegro parecía una persona completamente diferente. Hey, gracias por salvarme, te vaya rascándose la parte posterior de la cabeza con una sonrisa. El Uzumaki trató de aminorar la seriedad del ambiente por un momento, que Kurama realmente me iba a dejar rostizar. El vampiro no respondió de inmediato. Miró al rostro sonriente de Naruto, antes de suspirar por lo que sabía tenía que hacer. Hay algo que necesito mostrarte. Aún preocupado por la lúgubre actitud, siguió a Drácula, navegando por los pasillos hasta llegar a una habitación en específico. Al entrar, la oscuridad los recibió inundando la habitación.
tenuemente iluminada con velas y con una pobre decoración. Pero lo que llamó la atención de Naruto fue el gran ataúd en medio del cuarto, seguida de una pintura cubierta por una tela que no logró identificar por la oscuridad. Problema solucionado por el conde cuando se acercó lo suficiente para que la pintura fuera iluminada con la antorcha en su mano. Wow, dijo Naruto, la pintura mostraba a una mujer pelinegra de la edad de Drácula, o al menos la que aparentaba el vampiro. Es muy hermosa, dijo, por alguna razón algunos de los rasgos de la mujer le parecían familiar. Sí. Ella lo fue, dijo Drácula con una pequeña sonrisa, confundiendo a Naruto al ver la melancolía reflejada en sus ojos. Existe una imagen similar en un lugar llamado las runas Lubov. ¿Ruinas de Lubov?, murmuró el rubio. Un interruptor se encendió en su cerebro, los ojos de Naruto se ampliaron. Claro, dijo con una sonrisa, ya lo recuerdo, ella es Lady Lubo. ¿La conoces?, preguntó Drácula honestamente sorprendido. Naruto sin embargo negó, no tanto como quisiera, le dijo al vampiro mientras caminaba más cerca de la pintura para una mejor inspección. Me quedé en esas ruinas el primer llegué a esta dimensión, dijo sin notar la sorpresa en la cara de Drácula. Después de hacer algo de dinero y aprender el idioma me fui. Pero debo admitir, incluso siendo solo ruinas, el lugar brinda un aura de amor y serenidad, dijo Naruto. Él había algunas historias del lugar mientras sus clones recolectaban información y libros. Fue un duro mes para aprender, pero nada que un abuso de los clones de sombras no solución. Durante su corta estancia miró la misma pintura en una de las habitaciones. Pero a diferencia de esta, la de las ruinas se encontraba en condiciones deplorables, un vestigio de antiguo accidente, pensó, por las diversas marcas de fuego que estropearon tan hermosa muestra de arte. Los ojos de Naruto se ampliaron como platos. Mirando al ataúd y luego a la pintura, los engranajes en su cabeza giraron tiempo extra. Una serpiente de miedo subió por sus ojos, se posaron en el vampiro, que se mantuvo en silencio. Existe una leyenda, dijo Drácula, una noche de luna llena. Lady Lubov se encontró con un solitario conde por casualidad. Se dice que en el mundo no existían dos almas que querían tanto. Finalmente se casaron y se establecieron en el castillo Lubov. Tuvieron un hijo. Pero entonces, ocurrió una horrible tragedia. Un incendio comenzó misteriosamente, mató a los dos. La leyenda está mal. La cortina que cubría el resto de la pintura fue removida por Drácula en un rápido movimiento. Confirmando las sospechas de Naruto, solo la esposa murió. Imagen completa fue la de una familia. Drácula, su esposa y su recién nacida bebé. Cada pincelada captando el amor de los padres por el pequeño bulto en manos de la mujer. Y no fue un misterioso incendio lo que la mató. Drácula se giró a Naruto, sus ojos brillando de furia y dolor. Pesar por el ser amado perdido. Fue asesinada por los de tu clase, son los verdaderos monstruos. Ninguna palabra fue dicha en un corto tiempo, fue Drácula el que rompió el silencio. Construí este lugar para mi amada, para proteger a su hija. Como padre haces todo lo por mantener a tu familia a salvo. Incluso si tienes que romper su confianza. El Uzumaki recordó al viejo Sandaime Hokage. ¿Cuántas veces le preguntó al viejo por sus padres? Solo para recibir la misma mentira de que el viejo nunca los conoció. Fue en contra Nagato que Naruto se enteró que el viejo le mentía. Solo para protegerlo de los enemigos que su padre ganó con los años. Y ahora, Mavis tiene sentimientos por ti. ¿Eh? Parpadeando un par de veces como un búho, Naruto salió de su pasado para escuchar lo que el vampiro dijo. Espera, ¿yo? ¿Por qué lo haría? No soy nada especial en ese. Mavis fue sin duda la mujer más hermosa y divertida que ha conocido. Claro, en las naciones elementales vivió unas pocas experiencias con varias mujeres, que eran el sueño cualquier hombre. Pero con cada una de ellas sintió siempre que no terminaba de encajar, de hacer clic. No, está bien, dijo Drácula sonriendo ligeramente al nervioso niño, eres un buen chico. Si el mundo fuera diferente, tal vez hubiera sido posible, dijo frunciendo el ceño. Sabiendo a lo que se refería, Naruto trató de plantear su punto de vista. No es tan malo, quizás no sé cómo era el mundo hace 100 años, pero he conocido a muchas personas alrededor del mundo. Recordó la primera vez que usó chakra en público, en vez de miedo por lo desconocido, las personas se sintieron atraídas y emocionadas. Los humanos completamente malos, solo tienen miedo. Drácula miró la honestidad en los ojos del rubio, una confianza inquebrantable que hacía al vampiro querer confiar. Pero el amor a su esposa e hija le hizo dudar. ¿Estás seguro? Salimos a la luz, ¿todos nos aceptarán? ¿Todos? Enfatizó. Monstruo. Demonio. ¿Por qué no nos haces un favor y te mueres, maldito mocoso? La confianza de Naruto flaqueó, cientos de voces inundaron su mente con mensajes de odio y muerte. El rencor del pueblo fue mayor a sus esfuerzos, casi todos le dieron la solo dejó de ser útil.
Un puñado de personas fueron los únicos rayos de luz en su oscura estancia en Konoha, un limitado número de personas que le ayudaron y apoyaron en búsqueda de la felicidad. No dijo. No podría perdonarse exponer a Mavis a tal dolor. Verla llorar por querer agradar a personas demasiado arraigadas a su odio. Obligarla a dormir con un ojo abierto porque alguien trate entrar otra vez a tu casa y acabar lo que el cuarto Hokage no pudo. No importa cuánto lo intentes, nunca te aceptarán. Si tenía que ser odiado por Mavis, que así sea, pero no la dejaría experimentar el estar rodeada de personas y sentirlas. O será mejor que me vaya, dijo Naruto dándole la espalda a Drácula. Gracias por todo, Drácula, y no te preocupes. Mantendré el hotel en secreto, dijo, listo para irse sin que viera. No creía ser capaz de despedirse de la pelinegra. No, dijo Drácula poniendo una mano en el hombro de Naruto, sin saberlo evitando usará el jutsu firma de su padre para salir del hotel. No quiero arruinar su fiel cumpleaños. Te irás en silencio cuando todo acabe. Lo siento, dijo mirando a Drácula con una triste sonrisa. Lo último que quería era herir a Mavis. El hombre de cabellera negra devolvió la sonrisa, pasando su brazo fraternalmente por los hombros del rubio. Para un demonio de ira como los Asuras, sí que puede ser muy SO, cállate, dijo Naruto. Ambos comenzaron a reír, bromeando un poco mientras salían de la habitación. Naruto miró al ataúd que dejaban atrás, frunció el ceño contemplando en su cabeza. Tendría que preguntarle a Kurama por los detalles, pero si podía hacerlo, quizás la vida de Mavis en el hotel podía ser más amena. Más tarde. Habitación de Mavis. Si existiera una máquina capaz de medir la emoción, habría explotado en cientos de pedazos al tratar de leer los niveles de la hija de Drácula. Mavis se encontraba en la 9 tras una corta, pero divertida estadía en el spa del hotel junto a Naruto. La pelinegra se alistaba para la gran noche, hoy sería su fiesta de cumpleaños. Mavis rió, cayendo de espaldas a su cama. Junto a ella estaba la ropa que usaría para la fiesta. Su conjunto usual, tal vez. Pero que mejoró al añadirle una capa negra con el morado oscuro. Nunca se sintió más emocionada en su vida. Como mariposas salvajes revoloteando en su estómago. Se levantó, saltando del colchón a la mesa junto a su cama, donde dejó el presente de Naruto. La bufanda negra fue perfectamente doblada encima de la mesa. Mavis tomóla entre sus manos, sonriendo ligeramente mientras acariciaba el murciélago bordado. Suspiró de manera sonadora al abrazarla contra su pecho. Giró en sus talones, soñando con diversos escenarios que su mente fabricaba de ella y Naruto teniendo una verdadera cita. O por lo menos lo hizo hasta que al detenerse frente a su espejo de cuerpo completo vio su alegre reflejo. ¿Espera su reflejo? ¡Guau!, gritó la pelinegra dando un paso atrás de sorpresa. Esto provocó que tropezara y posteriormente cayera de trasero al suelo. Sobando su ligeramente magullada reta, Mavis levantó su vista solo para notar que su reflejo había desaparecido misteriosamente. Parpadeó confundida e incapaz de comprender lo que ocurrió. Mi bufanda, se dijo Mavis, la prenda había volado de sus manos, terminando por quedar colgando en el espejo. Negando con la cabeza se levantó, camino a tomar la querida prenda, pero grande fue su sorpresa que al tocar la tela su reflejo nuevamente apareció en el espejo. Mavis no pudo evitar dar un paso preventivo hacia atrás, retirando su mano de la tela. Como por arte de magia su reflejo desapareció. ¿Cómo? Intrigada, Mavis comenzó a jugar con la bufanda, apareciendo y desapareciendo. No podía concebir la idea de ver su propio reflejo. Conocía su propia apariencia por y pinturas. Fue después de todo la maldición de los vampiros, junto a no ser capaces de caminar en el día. Fue la cruz que los de su familia les tocó cargar. En ese momento la cabeza de Mavis recordó su tiempo con Naruto en el spa. Fue breve, pero su querido amigo, enamorado secreto, le pidió prestada su bufanda por un mom algo extraño, pero no le prestó importancia, por lo que sin dudarlo cumplió con la solicitud. ¿Será otro de sus poderes? Se preguntó en voz alta. Tendría sentido considerando las diversas sorpresas que Naruto ya había mostrado. Con una sonrisa, escribió una nota mental para agradecerle esta nueva experiencia, y hacerle una broma por no haber avisado. Pero por el momento se tenía que preparar, para lo que sería la mejor fiesta de cumpleaños de su vida. Medianoche. Fiesta de cumpleaños de Mavis. La música retumbaba en el gran salón de fiestas. Luces de colores iluminaron el cuarto. Monstruos de todos tipos y tamaños bailaban al son de la música de los amigos de Dra, quienes tocaban una versión mejorada de su canción original. Alegría, emoción y diversión. Cada buena vibra rodeaba a los monstruos que festejaban el día de nacimiento de Mavis. Un poco lejos del escenario, Naruto se quedó de pie con una sonrisa plasmada en su rostro.
El Uzumaki dejó atrás su ropa casual en pos de usar algo más formal, pantalones y negros con una camisa de manga larga de color blanco. Un par de botones desabotonados que dejaba al descubierto ligeramente su torso tatuado. Se sentía un poco débil. Bueno, muy débil. Tras la divertida cita de amigos que tuvo con Mavis, habló con el zorro de 9 colas. Le planteó su plan para darle un último rega despedida a Mavis y a Drácula. Está de más decir que el zorro gigante le pareció un plan por demás arriesgado. Tal acción pondría en peligro la vida de su contenedor. Pero sabiendo que Naruto es el tipo de persona terca, incapaz de pensar en sí antes que en los demás, el zorro terminó por ayudarle. Ahora Naruto se arrepiente un poco de lo que hizo, no mucho realmente. Sabía que con el nuevo regalo, Mavis lograría tener lo que él siempre deseó, una familia. No puedo creer que sea tan agotador, pensó Naruto. Considerando que fue tu primera vez utilizando un jutsu de tal magnitud, me sorprende que estés de pie. Incluso sacrificando 4 de mis colas de chakra, la ejercida en el usuario es fatal, indicó el Biju, bostezando sonoramente al final. Gracias de nuevo, Kurama. Sin ti probablemente habría perdido la mitad de mi tiempo de vida, bostezo. Lo sé, soy increíble. Por cierto. ¿Realmente piensas dejar a la mocosa? Es decir, realmente parece que le gustas, y por lo que veo a ti también te gusta. La conversación se quedó estancada, Naruto incapaz de responder a la pregunta de su amigo de tanto tiempo, y el zorro impaciente por la respuesta. Durante su vida en Cerra 9 colas le podría haber importado poco la vida de alguno de sus contenedores. Pero el rubio de bigotes fue el primero en ganarse su respeto, por lo que viendo a Naruto renunciar a alguien que lo hacía verdaderamente feliz, no pudo evitar cuestionar su decisión. Es lo mejor, Kurama. Ella es un vampiro y yo un simple humano, pensó el rubio sin notar cómo el zorro rodaba los ojos. Sí, claro, normal que pasara si se llega a enterar. ¿Reaccionaría si sabe que le mentí? Sin mencionar ser parte de la raza que le quitó la oportunidad de vivir feliz con su madre. Te lo tomas muy a pecho. La voz del zorro salió agotada, casi entrecortada. Maldita sea, me estoy oxidando. ¿Cómo podía ser posible que el perder 4 colas de C, el Biju más poderoso de todos, se sintiera tan agotado? Culpaba a Naruto por no tener una buena pelea. No importaba cuánto entrenaba y dominaba los secretos del Rinnegan. Quizás deberías descansar, Kurama. Olvídalo, alguien tiene que cuidarte para que no lo arruines. Vamos, si es por lo de la piscina, admito me distraje por un segundo. Pero no volverá a pasar, dijo Naruto. Desde que ocurrió el incidente de casi dejar caer su ilusión sobre ese cuerpo, el zorro de 9 colas se encargó de mantenerla arriba. Suspiró. Está bien, pero no lo arruines, mocoso. Y recuerda, pelea por esa hembra, secuestrarla si es necesario. Te toca ser feliz, maldita sea. Naruto de inmediato sintió la ilusión caer por un breve segundo, demasiado rápido como para ser notado. Con las luces altas y música fuerte se envolvió en su genjutsu. Ahora cuestión de tiempo para que la pelinegra apareciera, bailar un par de canciones y luego desaparecer entre la multitud. Con suerte y Mavis se olvidaría de él. No le gustaba para nada el plan. Se sintió mal, incorrecto. Pero su corazón no soportaría otra traición, y si llegase a ver esa mirada de odio que casi todo el mundo enconó en el rostro de Mavis. Naruto no podría enfrentarlo. Sus pensamientos, sin embargo, pasaron al olvido al notar una niebla azul acercándose, viajando entre el gentío con la única misión de llegar al rubio estático. Quien al verla no pudo evitar sonreír. Y en un movimiento, el cuerpo de Mavis se presentó en todo su esplendor. Sus grandes ojos azules brillando de emoción, su tersa y pálida piel adquiriendo un brillo coqueto, con maquillaje ligero y el delineador, le hacía parecer aún más hermosa en opinión de Naruto. Uoa, dijo Naruto mirando de arriba a abajo a la pelinegra, deteniéndose un momento al notar su bufanda en la estrecha cintura de Mavis siendo usada como un cinturón. Te hermosa te vallo. Dando una risita en un fallido intento para ocultar el sonrojo provocado por el cumplido, Mavis se pasó un mechón de cabello por detrás de la oreja. Gracias, dijo mirando al vestido tan elegante, y gracias por la fiesta. De nada, respondió Naruto antes de recordar algo. Oh, es verdad. Aplaudiendo un par de veces al aire, el rubio invocó una serie de luces similares a luciérnagas de diversos C, pero en realidad eran parte de un genjutsu que solo Mavis era capaz de ver. La pelinegra miró a su alrededor, sus ojos adquiriendo un brillo de curiosidad al notar cómo el mundo a su alrededor se oscurecía. Se volteó a ver a Naruto, pero no lo encontró, haciendo que sintiera un poco de miedo de estar sola.
Sin embargo, el mundo a su alrededor se distorsionó en diversos paisajes que aparecieron a su alrededor, viajes que no más que segundos, de grandes llanuras de arena y pirámides a lo que se podría llamar una jungla de concreto, pero fue la playa con el sol del atardecer besando las olas lóculas palmas. Al final, el mundo de Mavis volvió a explotar en cientos de fuegos artificiales, miles de colores brillaron frente a la pelinegra que sin poder decir palabra alguna se quedó maraf espectáculo de luces. Es increíble, murmuró Mavis una vez regresó al mundo real, encontrándose que no se movió de su lugar de pie. La pelinegra salió de su ensueño al sacudir su cabeza, su amigo nuevamente sin saberlo la inspiró a querer explorar el mundo. Incluso si el espectáculo que Naruto fabricó le dé buena idea del mundo de afuera del hotel, ella quería explorarlo por ella misma, con Naruto a su lado. Una sonrisa apareció en su rostro, mirando a su espalda notó a Naruto con sus manos metidas en los bolsillos y una siempre presente sonrisa en su rostro. Queriendo vengarse sorpresa de su bufanda, Mavis cruzó en X los brazos frente a su pecho, dejándose caer de espaldas. La acción alarmó a Naruto, quien se puso justo detrás de Mavis para atrás grande fue su sorpresa cuando la vampira explotó en niebla en sus brazos con excepción de su capa. Aunque confundido, Naruto no tuvo tiempo de pensarlo mucho. La niebla alguna forma tomó un par de puntas de la capa y lo jaló rumbo a la pista de baile. Mavis reapareció con su capa puesta antes de comenzar a bailar con Naruto dando su mejor esfuerzo en alegrar a la vampira. Bailaron no saben por cuánto tiempo, el mundo a su alrededor no existía para el par de amigos, Naruto trataba de imitar los pasos de una película que miró hace meses. Mavis guiaba por instinto, dejando a la música tomar su cuerpo. Naruto dejó de bailar un segundo después de notar la mirada penetrante de Mavis, los ojos azules relucían con un brillo que Naruto jamás había visto antes. ¿Mavis? Preguntó obtener respuesta verbal. La hija de Drácula dio un paso al frente, y luego otro, acercándose de manera lenta al bigotudo rubio. Sin previo aviso, Mavis reclamó los labios de Naruto, siendo ella un poco más baja que él, se vio en la necesidad de ponerse de puntillas, pero eso no importó cuando ambos ese una corriente eléctrica recorrer sus cuerpos. Fue similar a recorrer un desierto durante días y por fin tener un trago de preciada agua, sentir que encontraste esa parte de sabías que faltaba. Ambos, Naruto y Mavis cerraron sus ojos, instintivamente el rubio llevó sus manos a las caderas de la pelinegra acercándola a su ser, fue una sensación de otro mundo, brota chispas se podría decir. Fue un beso casto, lento y suave, sin intentos de invadir la boca del otro. Pero como cualquier depredador, sintieron hambre, una necesidad de más, cualquier intento de ir más lejos fue cortada por Drácula que apareció entre ambos en una explosión de niebla, empujando a Naruto lejos de su hija. ¿Cómo pudiste? Cuestionó el vampiro, su rostro uno de traición y furia después de que compartir mi dolor contigo. Drácula. Perdón, yo no quería, trató de decir Naruto pero fue repentinamente interrumpido por Mavis. Ya, papá. Fue solo un beso dijo desde atrás del sobreprotector padre. Drácula podría ser demasiado exagerado con algunas cosas. No tienes permiso de besar a nadie. Le reprendió Drácula a su hija, Mavis en cambio se sintió ofendida por tal afirmación. Oye, no necesito tu permiso, ya no tengo 83 años. Puedo elegir quién me gusta y salir a explorar el mundo debatió Mavis, un poco enojada por el maltrato de su padre al CH gusta. ¿Qué? Gritó Drácula pero sí ya lo vistes. Y no te gustó. Bueno, tal vez deba darle otra oportunidad dijo Mavis, con Naruto junto a ella se sentía bien en tratar una segunda incursión al mundo humano ir otra vez al pueblo, solo ni aprender, ya sabes, viajar como Naru. Naruto quedó confundido, el conde se desesperaba más y más por evitar el pueblo. Él mismo no quería regresar a ese lugar lleno de caníbales, si es que quedaba algo. ¡No! No puedes volver a esa aldea Drácula trató de disuadir a su hija pero Mavis parecía ganar una voluntad férrea. Quizá pueda hacerles ver que podemos ser amigos. No, eso es imposible. Gritó Drácula trayendo lentamente la atención a la acalorada discusión. No puedes estar seguro, todo está en cómo te presentes. No hará ninguna diferencia. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Mavis mientras comenzaba a enojarse por los argumentos de su padre. Porque simplemente no lo hará. ¿Por qué no? Incapaz de soportar más la presión, de sentir culpa y miedo por la seguridad de su hija. El conde explotó en un grito más fuerte que la música. Porque la aldea en realidad no los amigos de Drácula pararon la música, cada monstruo en el salón se quedó estático en su lugar, Naruto se sorprendió de lo dicho. Seguro que existía porque fue donde con Mavis. Parecía ser que había más de lo que se miraba a simple vista.
¿Qué? Murmuró Mavis. ¿Qué quieres decir con que no existe? Preguntó mientras entornaba los ojos a su padre. Uno a uno, los amigos de Drácula llegaron a con el trío queriendo una explicación, pero fue Frankenstein quien formuló la pregunta. ¿Qué hiciste? Dándoles la espalda, Drácula se cruzó de brazos. Hice lo que tenía que hacer, dijo tratando de alejarse. Pero Mavis no permitiría tal acción. ¿Qué hiciste? Exigió saber qué es lo que tenías que hacer. Al no ver respuesta de su padre, se comenzó a impacientar. Dime. Gritó, una mano en su hombro, miró al dueño para ver que se trataba de Naruto. Aunque pequeño el gesto, logró apaciguar ligeramente su creciente furia. Sabiendo que no se librará, Drácula dio un largo suspiro. Aún sin tener el valor de ver a su hija, confesó: yo construí el pueblo, el personal lo armó, varios jadeos se escuchó, pero al vampiro mayor no le importó. Los zombies se disfrazaron de pueblerinos. Drácula vio como su hija se alejaba de él con una mirada perdida, su cerebro tratando de con la traición. Por favor, mi niña, le rogó Drácula, caminando detrás de Mavis. Si realmente salieras y llegarás a lastimarte, no podría vivir conmigo mismo. Pero sí puedes vivir con esto. Le exigió a su padre mientras sus ojos reflejaban nada más que dolor. ¿Mintiéndome? ¿Engañándome? ¿Teniéndome aquí para siempre sabiendo era salir? Mavis, dijo Naruto poniendo sus manos en los hombros de Mavis, obligándola a mirarlo. Sé que lo que hizo Drácula fue malo. El rubio le dio una mirada al vampiro, pero solo una antes de volver a la peli negra, pero sé que él no tenía malas intenciones. ¿Tú lo sabías? Preguntó Mavis. No. Claro que no, le dijo el rubio, pero ahora comprendía por qué los zombies trataban de evitarlo a todo momento. Bueno. Pero cualquier comentario que Naruto podría haber dicho para defender al pelinegro fue cortado por la repentina aparición de Quasimodo. El jorobado era empujado por un carcomida. Varias risas salieron de los monstruos alrededor. El jorobado estaba vestido con un traje de princesa de color rosa muy grande para su tamaño, con tiara incluida, y maquillaje. Mencionar que tenía uno de sus dedos de la mano derecha hurgándose su gran nariz. Naruto silbó inocentemente al recibir la mirada de Drácula, pero rayos, no podían ver una perfecta oportunidad para bromear a alguien y desaprovecharla. Su tiempo de diversión, embargo, fue corto, cuando el jorobado se sobrepuso a la humillación. «Guano», gritó mirando a Naruto. «¿Guano?», preguntó Murray en un intento de descubrir lo que musitaba el cocinero. Suspirando de alivio, Naruto estaba a punto de lanzar fuera de la fiesta al congelado monstruo, pero fue detenido por una mosca humanoide que se posó junto al jorobado. «Es Pablo, congelates la mosca». Prestó atención a lo que Quasimodo gritaba, y con calma se giró al público. «Dice que Drácula ha traído a un humano al hotel». Los monstruos jadearon de miedo. Una pareja casada de gremlins se abrazó con miedo, temerosos de los humanos que los condenaron a la oscuridad. Naruto tragó saliva, mira a Mavis parecer perturbada de tal afirmación. Quasimodo musitó unas frases más, antes de que con calma nuevamente la mosca lo transmitiese. «Él dice el rubio es un humano con un acento francés muy marcado», habló ese Uzumaki. Naruto no es un humano, defendió Frankenstein, es un asura. Muchos de los presentes asintieron de acuerdo. El gigante construido de varios hombres se volvió a Quasim. «Nos miente». «Sí», gritó de acuerdo Griffin. «¿Y por qué está hurgándose la nariz?». La momia quería preguntar el por qué estaba vestido de princesa. Fue una duda que plagó la mente de Mook, embargo, nadie quería atreverse a cuestionar los gustos de cada quien. Nuevamente con muy difíciles gestos faciales Quasimodo contestó: «Él dice es una larga historia». Ya cansado de esto, Naruto no quería hacer nada más que romperle la nariz al jorobado, pero sus sensibles oídos captaron un sonido procedente por encima de su cabeza. Miró al techo solo para ampliar los ojos en horror al ver cómo la rata de Quasimodo roía el último eslabón de la cuerda que sostenía la esfera disco. El tiempo parecía detenerse. En un rápido movimiento el rubio empujó lejos a Mavis y Drácula, que eran los más cercanos al impacto. Al caer, ambos voltearon a su atacante verlo siendo aplastado por la esfera brillante. «Naruto», gritó Mavis horrorizada, lista para lanzarse al rescate de su enamoramiento. Pero no fue necesario cuando la esfera se partió en dos, revelando a Uzumaki completamente ileso, solo por su camisa blanca que al moverse para partir la esfera entrante, de expuesto su torso. «He aquí al humano», él dice, tradujo la mosca. Naruto no comprendió de inmediato. Los monstruos comenzaron a gritar y señalar al Uzumaki. Confundido, miró abajo para notar que su camisa estaba rota, mostrando su verde piel llena de cicatrices, su ilusión completamente expuesta.
Pánico y miedo fueron los sentimientos que predominaban la sala, los gritos le recordaban a Naruto su antigua casa, él como sin pensarlo dos veces la gente lo comenzaba a joder entre todas las personas corriendo, Naruto pudo vislumbrar a la única que realmente le importaba caminando tortuosamente lento a él. ¿Es verdad? Preguntó Mavis, mirando a los ojos a Naruto, casi suplicando una respuesta. ¿Eres un humano? Sintió que su corazón se detenía, suspirando, si Naruto dijo, bajó la mirada al suelo, incapaz de cumplir con los acusadores ojos de Mavis. Lo siento. Pero Naruto abrió los ojos al sentir un par de delgados brazos envolviendo su torso. Miró abajo y su corazón comenzó a latir de nuevo. No me importa, dijo Mavis. Lo abrazó enterrando su rostro en su pecho semidesnudo. Aún así quiero estar contigo. No había palabras que lograsen expresar lo que Naruto experimentaba actualmente, frente a él, justo al alcance de sus brazos. Fue la primera mujer que realmente no le importó los demás dijesen, que fue su decisión estar con él. Dándole la espalda a todo con tal de no dejarlo ir. Así que así se siente, pensó. Ahora comprendía el amor incondicional. Sus brazos lentamente comenzaron a cerrarse alrededor de ella, dispuesto a aceptar este regalo, abraza confesión con todos los sentimientos que podía juntar. Besarla, abrazarla, simplemente amarla con desesperación. Ese fue su plan, se lo merecía, se dijo. Pero cometió el gran error de mirar arriba, sus ojos captaron a Drácula, el señor de la noche le se veía derrotado. Ahora podía entender lo que a Drácula más le temía. Perder a la hija de la mujer que llegó a amar con todo su corazón. Lo siento, pensó, respirando una última vez el suave aroma de Mavis antes de hacer algo que estaba seguro se arrepentiría por el resto de su vida. ¿En serio? Mavis parpadeó confundida al sentir el tono frío de Naruto, al lograr contacto visual se asustó un poco, pues los hermosos y cálidos ojos azules se habían convertido en témpanos de hielo. ¿Naru? Preguntó, pero en vez de honrarla con una respuesta, fue empujada fuera. Aléjate de mí, monstruo. Los ojos de Mavis se llenaron de incredulidad. Naruto metió sus manos en los bolsillos, dándole una desagradable sonrisa de superioridad. ¿Qué ocurre? Preguntó Mavis. No podía comprender el repentino cambio de su enamoramiento, viéndolo reír cruelmente mientras le daba la espalda. Solo, es gracioso, dijo sin dignarse a ver la cara confundida de Mavis. ¿Piensas realmente que un humano como yo podría enamorarse de un monstruo? Ja, por favor. Pero yo creí. Pensé que habíamos hecho, trató de explicar Mavis. Decirle el sentimiento que ella creía tener por él, pero Naruto no se lo permitió, la interrumpió con una C mientras comenzó a caminar lejos de ella. Era solo un juego para mí. El corazón de la vampírica chica se entrujó, y tengo que admitir, ya me aburrió. Sin decir otra palabra se dirigió a la puerta. Cada monstruo que se cruzaba se alejaba con miedo del humano, incapaces de ver el esfuerzo en sus sombríos ojos para detener las lágrimas. Drácula se acercó a su hija, el miedo se calmó ligeramente al ver al humano salir del salón. Tentativamente el pelinegro puso una mano en el hombro de su hija para reconfortar. No esperaba que Mavis golpeara la mano en su hombro mientras se giraba con pequeñas lágrimas en las comisuras de sus ojos. Todo esto es tu culpa. No quería estar en el salón. La pelinegra se transformó en un murciélago antes de volar lejos de la fiesta. Uno a uno, los monstruos comenzaron a dejar el salón de fiestas, molestia y la promesa de no volver nunca. No importaba para nada en el vampiro, quien sin nadie a su alrededor se quedó completamente solo. En una cierta habitación oscuridad. Sombras fue lo único que pudo ver al abrir sus ojos desde sabe cuánto tiempo. Se sentía cansada, agotada de hecho. Cada músculo en su cuerpo protestaba en dolor, su cap dejaba de dar vueltas, su sangre quemaba sus venas como el fuego. Mavis. Gritó la mujer alarmada, con esfuerzo tratando de levantarse fuera del ataúd que sin saberlo fue su lugar de descanso por más de 100 años. Sin embargo su cuerpo débil, incapaz de moverse demasiado rápido para comprobar a su amada hija, ella respiró pesadamente, los recuerdos la invadieron de repente, su última visión antes de que la oscuridad la reclamase fue la de su hogar en llamas, asaltada por humanos asustados. Había muerto, de eso estaba segura, no sabía cómo, pero antes de cerrar sus ojos y soltar su último suspiro de vida, sintió un agonizante dolor en su corazón. Pero eso no importaba, ella tenía que levantarse, asegurarse que su hija, su primogénita, el resultado del amor de su amado y ella estuviera a salvo. Antes de lograr moverse, embargo, notó una pequeña mesa de noche junto al ataúd en el que estaba. Sus ojos brillaron al notar una copa de líquido rojo hasta el borde descansando en la mesa. Junto a la copa se encontraba una hoja doblada por la mitad.
Ella no quería, pero ese necesitaba la sangre, la garganta le ardía, por mucho tiempo se negó a beber la sangre de un ser humano, ella no quería ser como los monstruos de antaño, aquellos que gana creces el miedo y odio de los humanos. Temblorosa como se encontraba, sus manos rodearon la base de la copa, teniendo cuidado de no derramar ni una sola gota. El aroma de lejos era seductor, pero teniéndola hace escasos centímetros fue embriagante. No quería, pero lo necesitaba, por Mavis. Echó la cabeza atrás dejando que el vital líquido entrara por su boca, la tibia sangre viajó por su garganta como un mar que calma un incendio. La textura, el sabor, cada detalle fue registrado en su memoria, en su vida probó tan exquisita sangre. Al terminar su copa en increíbles 10 segundos, la mujer la lanzó al suelo rompiendo el cristal mientras levantaba. Se sentía tan viva, quienquiera fuera el dueño de la sangre fue por mucho un espécimen saludable, perfectamente alimentado y que mantenía su cuerpo como un templo. Su alcanzó una pequeña gota en la comisura de su boca, delicioso. Sacudió sin embargo su cabeza, no era tiempo de perderse en sus impulsos primarios. Como una condesa, una mujer perteneciente a la más alta estirpe de las familias nobles vampíricas, ella tenía el control suficiente para no caer en un frenesí de sed. La luna atravesando la ventana le llamó la atención, el astro rey de la noche iluminaba tenuemente la habitación, permitiéndole ver más allá del ataúd en que despertó. Cortín polvo y muy poca decoración. Se preguntó dónde estaba. ¿Cómo llegó? Y lo más importante, ¿cómo es posible que siga viva? La atención de la mujer fue nuevamente ganada por la mesa de noche, con su renovada fuerza no fue problema saltar fuera del ataúd y caer de pie. Tomó la nota. Inspección papel, lo único que encontró en el exterior fue un pequeño remolino rojo usado como sello, curiosa, abrió el papel por la mitad, leyendo con calma su contenido. Estimada señora Drácula Marta. Necesito mantenga la calma por lo que en esta carta está escrito, usted murió. Hace aproximadamente más de 100 años, las cosas han cambiado desde entonces, y puede encuentre confundida Teballo. Actualmente está en Transilvania, en un hotel construidos para monstruos, o como Drácula prefiere llamarlo su santuario. Construido bajo las órdenes de Drácula para salvó a su hija Mavis. En este hotel se encuentra su hija y su marido. Usando poderes más allá de la comprensión he logrado regresarle la vida. No se pregunte cómo, ni yo mismo lo sé. Kurama, un amigo mío, me dijo que era demasiado capaz comprender la complejidad de lo que hice, me duele admitir que tiene un poco de razón. El día de hoy es el cumpleaños número 118 de su hija, en realidad la fiesta. Creo que cumplió años ayer, pero estoy divagando. Antes de tener que irme para siempre le pido un favor. Haga feliz a Mavis. Sé que es su madre y no debería estar pidiendo esto. Pero ella es realmente especial para mí. Ella es tierna, fuerte, graciosa, divertida. Creo que lo heredó de usted porque es todo lo contrario. Mavis es como nadie que he conocido, es única. Y me preocupa tanto, que me veo obligado a dejarla. Por su seguridad y la de su familia, es egoísta de mi parte. Pero si es mantiene a salvo no me arrepiento. PS. Destruya la carta una vez termine de leerla. Marta miró el papel en sus manos, casi podía percibir los sentimientos en cada palabra. Fue la carta de alguien enamorado. Ella no había vivido, y luego renacido, por tanto por nada. Fue un hombre sin duda, y uno que estaba dispuesto a todo por su hija. Mi bebé, susurró la mujer, antes de hacer lo contrario a lo que estipulaba la carta y guardarla. Miro a la ventana, la luna comenzaba a ocultarse, pronto amanecería. Desterra mujer a las sombras e incapaz de salir del castillo en que se encontraba. Drácula caminó por los pasillos de su hotel, su semblante triste e impotente. Su hija, su amada hija, ahora más que probablemente lo odiaba. Y tenía razón de hacerlo. Sus engaños solo trajeron dolor y pena, traicionó la confianza de su hija. Por miedo a perderla al igual que lo hizo con su madre. Paró frente a una puerta en específico, se llenó de valor y golpeó la puerta un par de veces. Mavis, cariño, ¿estás ahí? Preguntó, pero el silencio le respondió, tocó nuevamente rogando por su hija, pero nadie le contestó. Giró la perilla y entró, mirando la vacía habitación, varias cosas estaban tiradas. Ropa, peluches, parecía un torbellino arrasó con el cuarto, pero lo que le provocó miedo, fue el espejo de cuerpo entero de su hija roto, telas de araña se extendieron desde un punto en específico, dando a entender que la chica lo golpeó, algunas gotas de sangre había sobre una bufanda negra tirada. Mavis.
Gritó el padre con urgencia, buscó en el baño, bajo la cama, por todo el cuarto hasta que una brisa le sopló en la nuca, dando la vuelta vio la ventana abierta de pe con el amanecer golpeando las altas montañas de Transilvania. El miedo inundó su ser, en una rápida transformación salió por la ventana convertido en un murciélago, gritando el nombre de su hija a todo pulmón. Mavis. ¿Dónde estás? Ma desesperadamente miró a su alrededor. Sin embargo, su miedo pronto se convirtió en alivio al ver a su hija sentada en el techo del hotel, sus piernas abrazadas contra su pecho, su cabeza descansando en sus rodillas. Drácula voló junto a su hija, transformándose en humano y caer de pie junto a su hija, los oídos del vampiro recogieron los sollozos de su hija. Se sentó junto a ella en un incómodo silencio, que era solo llenado por el lamento de Mavis. Papá, fue Mavis quien rompió el silencio aún sin levantar su cabeza. ¿Puedo pedirte un favor? Sí, claro mi ratoncita, cualquier cosa, dijo Drácula en un intento de dar el primer paso a ganar el perdón de su hija. Mavis levantó su cabeza, lágrimas secas y nuevas adornaban sus mejillas. Sus ojos azules hinchados y rojos de tanto llorar miraron al frente con el brillo natural de la mujer. ¿Me puedes sniff? ¿Puedes borrar mis recuerdos? Preguntó aún sin querer ver a su padre. La solicitud alarmó a Drácula, su rostro reflejando sorpresa, pero rápidamente negó con la cabeza. No, 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 no haré eso. Hay muchas cosas que quiero que recuerdes. Lágrimas comenzaron a resbalar de los ojos de Mavis y dejó caer la cabeza sobre sus rodillas nuevamente. Tenías razón, papá. Drácula miró a su hija, notando los dientes apre un intento de no dejar salir los jadeos de dolor que su roto corazón deseaba expresar. Los humanos nos odian. Cariño, hay muchos monstruos que serían un buen partido. Trato de consolar Drácula. Aún eres joven, tienes muchas cosas pero su discurso se interrumpió una vez no sostenido en las manos de su hija. ¿Qué es eso? ¿Qué estás leyendo? Preguntó Drácula, obteniendo el libro entregado por su hija. Sus ojos se abrieron al notar la caligrafía de la única mujer que amo en el mundo, el verdadero amor, por mamá. Para tu cumpleaños número 118. Dos murciélagos, una noche de fulgor. Sintieron un clic. A primera vista el amor. Supieron entonces que serían marido y mujer. Pues el clic solo ocurre en la vida una vez. Tu clic llegará, mi amor. Atesóralo. Con amor, mamá, pensé haberlo sentido. Drácula miró sorprendido a su hija. ¿Tú y Naruto? Mavis se acurrucó en una temblorosa bola a la mención del rubio, amargas lágrimas descendieron de sus ojos. Supongo que era solo yo, dijo, mirando al próximo amanecer sin tipo de alegría. Pero deberías estar feliz, papá, dijo atrayendo otra vez la atención del consternado hombre. Ya no hay razón para que me vaya. No tengo sueños. Ahora, hago como tú. Dando un último vistazo al horizonte, Mavis se levantó, transformándose en murciélago antes de salir volando a su habitación. Sin notar como un pedazo de plástico se leaba algo que notó Drácula, el pelinegro miró el objeto y sus ojos se fijaron en el plástico que con el viento comenzó a ser arrastrado al borde del techo. Drácula se adelantó, toma postal en su mano. Al verla más de cerca, notó que era la misma postal que su hija sacó de su baúl de recuerdos. Marta, ¿qué he hecho? Preguntó al cielo, estaba tan concentrado en su pena que no escuchó el como alguien estornudó justo del otro lado del techo. Vestíbulo Caos, así se podía definir el vestíbulo del prestigioso hotel. Una conglomeración de monstruos de todo tipo y tamaño, cada uno gritando por pagar sus cuestas, entregar su cel y nunca más regresar. Entre ellos se encontraban el hombre lobo y su esposa, así como el hombre invisible. Disculpe. Pero de entre todos los monstruos, uno se abrió paso en gentío con dos enormes cajas de cartón. Fue Murray quien al llegar azotó el par de cajas en el mostrador. Tengo un par de monstruos para envío express, dijo ya todos sabiendo que los que estaban en la caja se trataban de Frankenstein y su esposa. Pero antes de que los zombies lograsen tratar de calmar a los monstruos, un murciélago muy conocido voló por el lobby hasta la recepción, flotando detrás de la barra. Por favor, amigos. Deténganse. Muy tarde, rata de dos alas. Gritó la momia señalando al vampiro transformado. Ganando muchos gritos de afirmación. Dejando caer su transformación al aterrizar detrás de la barra. Drácula se enfrentó a sus amigos. Por favor, se los ruego, necesito que me ayuden a encontrar a Naruto. ¿Al humano? Gritó Wayne realmente asustado. Él pudo matarnos. Toco mi guitarra. Gritó la momia. Las quejas no solo vinieron de los amigos de Drácula. Uno a uno, los monstruos reunidos gritaron sus protestas, como los humanos son malos, listos para asesinarlos a la menor provocación. En ese instante Drácula se dio cuenta que él fue quien realmente había sembrado las dudas. Pidiendo silencio, los monstruos acallaron sus gritos.
Sé que mentí, dijo con su rostro lleno de arrepentimiento, me equivoqué. Pero deben admitir, Naruto no era un mal chico. Luego miró al suelo, recordando los alegres momentos compartió con el rubio de bigotes. La verdad es que ya no sé si los humanos son malos. La declaración ganó varios jadeos de sorpresa. Sabiendo que su amigo estaba en la caja encima de la barra, Drácula se acercó. Frankie, mi hermano. Por favor háblame, le rogó a la caja. No va a hablar contigo. La amortiguada voz de Eunice le interrumpió desde la otra caja. Primero dices que los humanos son malos, ahora son buenos. ¿Qué sigue? Preguntó retóricamente. ¿Arriba es abajo? ¿El frío es caliente? ¿Los gremlins no apestan? Dijo la esposa de Frankenstein sin notar cómo un gremlin en verdad se ofendió. Repentinamente la caja de Frankie se abrió, echando fuera al cachorro de lobo sentado encima. Usando su brazo levantó su cabeza de entre la espuma. En realidad me agrada Naruto, habló con honestidad. Monstruo o no, cuenta las mejores historias. Drácula dio un suspiro. Creo que hicieron clic, dijo, refiriéndose al rubio de bigotes y su hija. ¿Hicieron clic? Preguntaron sorprendidos Wayne y su esposa. Pero yo interferir, Drácula dijo con una mirada abatida. Frankenstein parecía a punto de llorar. Tú haces clic una vez en la vida. No pudo controlarse más, derramando varoniles lágrimas, las cuales provocó una capa de electricidad a su cabeza. Y ahora haces cortocircuito, reprendió Eunice al salir de su caja. No me importa. Lloró el gigante. Griffin, también conocido como el hombre invisible, miró a sus amigos. Bueno, ¿qué estamos esperando? Vamos a buscar a Naruto. La afirmación ganó los asentimientos de los a Drácula. Dicho vampiro no pudo evitar sonreír de felicidad, agradeciendo sus amigos emprendieran esta búsqueda con él. Ni un segundo más tarde, Drácula, Wayne, Murray, Griffin y Frankie saltaron por encima del gentío de monstruos, corriendo y en caso de Frankenstein, saltando en su torso a carroza más rápida. Sin notar cómo una hermosa mujer de cabello negro estaba recargada en la oscuridad contra uno de los pilares que dejaron atrás al pasar tan rápido. Marta miró la espalda en retirada de su marido. La luz del día no tardaba en salir, y aún así su amado fue a por lo que él sabía a Mavis le faltaba. Así que Naruto, pensó Marta. Tenía pensado ir directo a con su hija. Después de todo, este humano de nombre extranjero fue tan amable de escribir el número de habitación. Pero al escuchar los gritos de su esposo clamando por el nombre de su hija, Marta decidió seguirlo. No puedo dejar a Drake. Todo el trabajo fue el pensamiento de la peli negra. Su ser explotó en niebla que rápidamente salió a buscar una habitación en específico. Debía poner con alguien muy especial para ella. Caminos de Transilvania rugía el motor. La carroza elegida fue capaz de llevar a todos los monstruos cómodamente. Griffin tras el volante conducía lo más rápido posible, siguiendo las huellas de Naruto. Plan de Drácula. Se adentraron al bosque. No fue difícil de seguir desde que algunos de los árboles alrededor parecían haber sido arrancados de golpe y otros cortados por la mitad. La suerte sonrió para siempre. El rastro se acabó abruptamente, causando a Griffin a frenar. Muy bien, debe haberse caído algo de él por alguna parte. Busca, dijo Drácula. La señorita Fortuna parecía sonreírles. Drácula encontró por pura suerte los restos tirados de la camisa que Naruto usó la noche anterior. Parecía el Uzumaki. Tras desahogarse, naturaleza se cambió de ropa. Tomando la camisa rasgada, Drácula sonrió. Muy bien, Wayne. Haz tu magia, dijo el vampiro presentando la prenda frente a su amigo peludo. ¿Qué? ¿Yo? Preguntó incrédulo el hombre lobo. ¿Quieres que rastree su olor? Preguntó antes de sacudir su cabeza. No, mis días de rastreador se terminaron. ¿Sabes cuánto ha cambiado? ¿Cuántos número 2 han destruido esto? Preguntó nuevamente señalando su nariz con tristeza. Pero, dijo Wayne antes de regresar de ánimo con una sonrisa. Usando 2 dedos silbó en silencio. Al principio confundió a los monstruos, pero su fe fue recompensada a los aullidos. A lo lejos miraron a los hijos del hombre lobo correr a ellos. Siendo los niños que son, ignoraron las órdenes de su padre mientras se dedicaban a pelear entre sí. Iban carroza. Sentados. Ordenó Wayne eso para que ninguno de los cachorros le hicieran caso. El hombre lobo tomó la camisa presentando a sus hijos. Huelan, pero nuevamente ninguno escuchó. Un par de sus cachorros se alejaron del grupo, corriendo a la espalda de su padre antes de olfatear el trasero. Noami. La camiseta. ¿Alguno de tus hijos aún te respeta? Preguntó Drácula, no impresionado del salvaje desplante de los cachorros. Dame un segundo, dijo Wayne, tomando una pose meditativa antes de chasquear los dedos. Oh, cierto. Winnie. Al frente y al centro. Como por arte de magia, los revoltosos cachorros se congelaron en su lugar, dando espacio suficiente para que la única hija de Wayne caminara entre ellos.
Cuando la niña es suficientemente lejos reanudaron su pelea. Winnie caminó a la camisa, escupiendo de su boca el chupete antes de dar una larga inhalación a la prenda, se fue por la carretera antes de que una mujer le ofreciera llevar o lisqueó la prenda nuevamente Mustang del 86. La bujía del tercer cilindro necesita ser reemplazada pero por lo demás está bien. Olió otra vez la prenda. Condujo por la ciudad al aeropuerto. Vuelo 497, sale a las 8 de la mañana. Eso es en 15 minutos. Gritó el vampiro con urgencia. Asiento 23 informó Winnie. El olfatear de nuevo la camisa pidió ramen para la cena, pero no tenían, así que no tomó nada. El señor de la noche se inclinó a la pequeña loba para darle unas tiernas palmaditas a su cabeza peluda. Muchas gracias, Linda, le dijo antes de que el pelinegro se girara a ver revoltosos cachorros con una mirada severa. Ahora todos ustedes vuelvan con su madre. Drácula y Wayne se subieron otra vez a la carroza, Griffin siguiendo al pie de la letra las indicaciones de Drácula. Tenían poco tiempo antes que el rubio se fuera para siempre. Aeropuerto. 7:47 am. Como cualquier día. El aeropuerto estaba lleno de personas yendo y viniendo, abordando aviones o saliendo de ellos. Otros se detuvieron a comprar comida o recuerdos para familiar. Este no fue el caso para Naruto Uzumaki, quien con su cabeza agacha miraba al suelo con un par de orbes casi muertos. Sentado en el área de abordaje, el Uzumaki rubio se quedó en silencio, imperturbable por los gritos de niños o estruendosos anuncios. Cometiste un error, cállate, murmuró Naruto. Di lo que quieras. Pero sabes que es verdad, reprendió el Biju. Te dije que te callaras, dijo más fuerte, sin notar cómo atraía la atención de algunos transeúntes. Eres un cobarde. Cuando su contenedor no lo dignó con una respuesta, Kurama continuó, siempre haces lo mismo. Huyes de tus problemas. Cuando casi toda esa aldea se volvió contra ti, escapaste. Y ahora que encuentras un buen lugar, a una buena mujer, corres. El Biju gruñó azotando sus colas contra el suelo del paisaje del rubio, intencionalmente provocando un dolor de cabeza. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó mentalmente Naruto mientras alzaba su cabeza. Gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas marcadas. La última vez que sintió tanta tristeza fue cuando se enteró de la muerte de Jiraiya. Ella tiene una vida, ese hotel es su mundo, estará a salvo. Y con el tiempo podrá ser feliz con su familia. No tengo nada con ellos. Estar encadenado a un solo lugar no es una vida. ¿Y tú qué sabes de eso?, preguntó Naruto. Antes de abrir los ojos en realización. Entendiendo a qué se refiere el zorro Kurama, perdón, no quería decirlo. ¿Kurama?, preguntó en voz alta, pero el zorro no le respondió. Golpeando su rostro contra las palmas de sus manos, Naruto se quedó sentado en solitario, como no pudo con su más fiel amigo. El zorro seguro entendía a Mavis. Pero en su caso fue peor. Estuvo solo, siendo usado como una simple batería por sus anteriores carceleros hasta que se amigos. Pasajeros del vuelo 497 con destino a Italia, favor de abordar por la puerta 9. La voz a través del megáfono informó. Naruto revisó su boleto notando que era su vuelo. Con un suspiro se levantó. No tenía caso seguir en Transilvania. Este lugar le trajo mucha diversión y amor. Pero también fue el lugar que lo perdió. Casi arrastrando los pies ese abordar su vuelo. Ciudad Drácula y su grupo por fin arribaron a la ciudad de Transilvania. Después de un movido viaje que incluye barrancos, caídas y muchas ovejas, los monstruos por fin avistaron a la ciudad. Miren, un humano, dijo Griffin descendiendo ligeramente la velocidad cuando notaron a dicho humano caminar a un costado del camino. El hombre se giró a los recién llegados, revelando tener orejas puntiagudas falsas junto a una igualmente falsa barba y capa barata en sus hombros. El hombre les sonrió. No más su vestimenta. Bienvenidos a Transilvania. Justo al término de su frase el hombre aulló al cielo imitando a un hombre lobo. Los 5 se volvieron a ver al camino, dejando atrás al hombre. Eso fue raro. Fue Frankenstein quien rompió el silencio. A metros de entrar a la ciudad, los monstruos fueron nuevamente sorprendidos por una pancarta colgada en la entrada. ¿Festival de monstruos?, leyó Wayne muy confundido. ¿Un festival de monstruos? Los carteles no se detuvieron en la entrada. Por toda la ciudad las pancartas daban su apoyo y amor por los monstruos con mensajes de quiero a mi momia y Drácula para presidente. ¿Sabían que vendríamos?, preguntó el confundido Murray. Repentinamente se vieron en la necesidad de frenar por la cantidad de humanos vestidos de monstruos bloqueando el camino. Un niño humano les saludó en los brazos de su madre. Una mujer vestida de momia caminó cerca del carruaje. Al ver a Murray le sonrió y guiñó un ojo, emocionando a Ramón. Resto de los presentes miraron a una enorme sombra, notando el gran globo diseñado en Frankenstein.
¿Ellos nos quieren? Preguntó el gigante mirando a su globo de verdad. Drácula bajó la ventanilla del copiloto al notar a un hombre vestido como él caminando a su lado. Disculpe, ¿conoce la ruta más rápida al aeropuerto? Preguntó deteniendo al Drácula. Sí, compañero Drácula, respondió el hombre con un falso acento marcado. Solo hay un camino, bla, 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 señaló a una calle bloqueada por el gentío. Pero el camino está bloqueado, respondió Drácula, nunca llegaremos a tiempo. Debieron salir una hora antes. Bla, 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 les dijo el desconocido antes de irse. Drácula sacó la cabeza de la ventanilla con una mirada entre ofendida y enojada. Yo no digo bla, 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 gritó agitando el puño. Regresó un segundo después a su asiento. Pa largo suspiro. Iremos a pie. Así lo hicieron, salieron de la carroza con dirección al gentío. Caminaron por un poco trayecto hasta notar un montón de humo saliendo de Drácula. Al verlo, Frankie inspeccionó alrededor, notó una tienda junto a ellos y no tardó en ver lo que buscaba. Drácula se sorprendió levemente al sentir algo aterrizar en su cabeza, alzó su mirada para notar un gran sombrero cubriendo su persona del sol. Esto te protegerá, dijo Frankie a su lado. Bla, 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 escupió Drácula, el vampiro estaba ya de por sí molesto y la humillación parecía no acabar. El grupo continuó caminando demasiado lento para el agrado de Drácula, siendo mayormente confundidos por otros turistas. Imagínese si ese tipo supiera que habló con el Drácula, dijo Frankie, hubiera salido corriendo despavorido. Murray ganó una mirada de sorpresa, teniendo una idea por el comentario de su amigo. Esperen un momento. Eso es, dijo deteniéndose frente al resto de sus amigos. Tenemos asustarlos, pero para hacerlo necesitamos mostrarles que somos reales. Eso podría funcionar, aportó Drácula. El miedo podría lograr hacer a los humanos correr y despejar el paso lo suficiente para usar su carroza. Frankenstein parecía confundido. ¿Hablas de asustarlos?, preguntó el monstruo. No hemos asustado a nadie durante siglos, no sé siquiera si aún puedo. Intentó rugir, pero lo usaría. Fueron lamentables intentos. Después de intentarlo otra vez se dio por vencido. No tengo nada. Griffin suspiró, sacando de sabe dónde una caja de fósforos. Vamos a acelerar el proceso, dijo antes de dar vida al fuego, poniendo la llama frente al rostro de su amigo más G. El efecto fue inmediato, los ojos de Frankenstein reflejaron el fuego, ensanchándose como platos. Un rugido de terror salió de su boca, llamando la atención de los locales. Gol supió el suelo, rompiendo el hormigón fácilmente mientras rugía a los humanos. Fuego. Fuego. Gritó mientras con sus grandes manos escalaba el globo diseñado a su image, ganando la total atención de los humanos. El gigante se detuvo una vez llegó al hombro del globo, rugió como nunca antes, provocando que todos se cubrieran los oídos. Los monstruos esperaban muchas cosas, varios escenarios cruzaron sus mentes, unos mejores que otros. Pero jamás se esperaron que luego del pequeño silencio, los humanos comenzaran a vitorear y animar a su amigo, aplaudiendo como fanáticos a una celebridad. El amor y aprecio de los humanos confundió a Frankie. ¿Que no ven que trato de asustarlos? El verdadero Frankenstein. Les gritó. Lo sabemos. Te amamos. Gritó un desconocido entre la gente, trayendo una nueva serie de aplausos. ¿Me firmarías mi antorcha? Una mujer gritó alzando el objeto. La sorpresa fue escrita en el rostro de Frankie. Estos humanos no les temían, todo lo contrario, sus miradas llenas de admiración y aprecio. El hombre compuesto por varios K-Nego, tenía que concentrarse antes que nada. Entre ustedes está el verdadero Drácula. Un hombre que bebía de una taza parado junto al vampiro lo miró sospechosamente. Pruébalo. Ni un momento después los ojos de Drácula brillaron en rojo. Hipnotizando al romper su taza contra la cabeza. Continúa, dijo el hombre satisfecho con su respuesta. La hija de Drácula está enamorada. Gritó Frankenstein llamando la atención nuevamente. Tiene que llegar al aeropuerto, pero no puede atravesar el gentío. ¿Por qué no vuela?, preguntó un extraño antes de recibir una palmada en su nuca. El sol, idiota, dijo el que lo golpeó, es un vampiro. Frankenstein señaló al agresor con una sonrisa. Así es. Gracias, monstruo nerd. Miró a su alrededor, contemplando a los humanos. Gente, si realmente son nuestros amigos, ¿cómo abran espacio? El extraño vestido de Drácula con quien hablaron antes habló. Ya escucharon, todos los Drácula alineados. Bla, 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 dijo. La multitud se dividió con los humanos vestidos de la noche alineados hombro con hombro por todo el camino al aeropuerto. Todos los demás. Levanten las capas. Protejan al hermano. Bla, bla, bla. Cada persona de pie detrás de un Drácula tomó la capa de su compañero, alzando la tela, bloqueando el sol y formando un largo camino de sombras. Drácula quedó conmovido, estos humanos no estaban llenos de odio a como fueron en el pasado, se quedó quieto mirando esta obra, este gesto de amistad.
Salió de sus pensamientos sin embargo, al sentir la mano de su amigo Frankenstein tocando su hombro. Todo es por ti, amigo. Los humanos comenzaron a animar al vampiro, gritando sus buenos deseos a Drácula. Asintiendo a sus amigos, sus ojos se llenaron de una determinación férrea. El señor de la despegó como un cohete, corriendo bajo las sombras proveídas por las capas, corriendo como si no hubiera un mañana. Sus oídos capaces de escuchar los gritos de aliento, en su rostro creciendo con cada rostro que se topaba, mostrando nada más que respeto y admiración. Fue un cortocircuito por la ciudad, llegando al borde del pueblo donde se incursionó en los frondosos bosques. Después de atravesar la oscuridad natural de los árboles, salió notando un único avión a punto de despegar, usó su mejor vista en un intento de localizar a Naruto. Pero en cada ventanilla no podía ver al muchacho. No hay otra opción, se dijo, probablemente el Uzumaki estaba en un asiento del otro lado o en el pasillo. Tragando sus dudas, el vampiro corrió bajo la implacable luz solar, de inmediato aullando de dolor por quemaduras en su piel. Justo cuando se acercaba a la valla que separaba el aeropuerto, se convirtió en murciélago, volando tras el avión. Fue muy doloroso, dejando detrás de él una estela de cenizas. Pero se obligó a soportarlo, por su hija lo hizo, su esfuerzo se vio recompensado al lograr posicionarse bajo la sonda aeronave. Se transformó nuevamente, sosteniéndose con todas sus fuerzas de la base de la rueda del avión. ¡Auch, auch, auch!, gimió de dolor, abrazando el metal con su cuerpo. Mostré diversas quemaduras menores. Tengo que hacerlo, se animó el vampiro, antes de que repentinamente el mecanismo del avión comenzara a guardar la rueda al superar el límite altura. La acción obligó a Drácula a soltarse, retomó su forma de murciélago en el aire, volando lo más fuerte y rápido que pudo. Drácula se acercó a las ventanillas, recordándolas la hija Marta. Drácula nunca fue uno para perder el control, cualquier monstruo o humano que ha vivido tanto como él sabría que una mente tranquila, serena y concentrada tiende a superar cualquier desafío. Sin embargo, incluso con todos sus siglos de vida, no pudo evitar gritar el nombre de su esposa muerta al despertar. Un grito que, aunque corto, retumbó en rincón de la vacía habitación. Una capa de sudor frío le empapaba el cuerpo, corriendo por su frente como finas gotas de agua. Su respiración acelerada no lo impidió buscar frenéticamente alrededor de la habitación por alguna prueba, el más mínimo indicio de que lo visto antes era una realidad y no la simple alucinación de su mente agotada. Una vez reinó en su temple, con calma en esta ocasión, miró a su alrededor, sus agudos ojos peinando cada centímetro sin problema por la oscuridad. Todo estaba como lo re, los mismos muebles, las mismas gruesas cortinas púrpura cubriendo las ventanas del sol, el mismo helado sentimiento de soledad. Su lecho marital vacío como cada vez que desde hace ya más de 100 años. ¿Acaso se trató de una simple alucinación? ¿El haber estado expuesto a los rayos mortales del sol conllevó tan cruel ilusión? Tal vez fue en realidad un sueño, sí, eso parece lógico. Fue presa de un hermoso y cruel sueño alimentado por su deseo de cumplir la última voluntad nunca dicha de su amada esposa. Más que probable cayó inconsciente antes de lograr siquiera entrar a la alcoba de su hija, lo que dejó a su rubio compañero en la necesidad de terminar con la tarea por sí mismo, que ya había pensado en un buen discurso con la finalidad de impulsar a su ratita a cumplir sus sueños. A tal punto que logró convencer a su acompañante para seguir su juez, sostenerse de la flamante nueva mochila de viaje que compró de paso en esa amable villa. Marta, susurró Drácula, mirando a las sábanas que cubrían la mitad inferior de su cuerpo con una mirada perdida en sus ojos azules. Al recostarse contra la cabecera de la C, permitió a la adrenalina salir de su cuerpo. Tal parece estuvo fuera por un par de horas. Si el reloj en la pared era algún indicio, aún era pasada la mañana. Su hija y Naruto, lo de haber traído puesto sus heridas, no eran nada que un poco de descanso no curaría. ¿Cuántas veces fue víctima de ese sueño? Un sueño donde su querida hija conocía a su amada madre. No lo sabía, fueron frecuentes y muy vividos durante los primeros años partida de su esposa. Mientras Mavis aún era un infante, soñó con despertar un día y descubrir que todo fue de hecho una horrible pesadilla. Siempre era igual, él entrando a habitación de su hija en el viejo castillo Lubov, solo para ver a su amada Marta sentada en su mecedora, arrullando al pequeño bulto en sus brazos con hermosas canciones amor que solo una madre podía brindar. Esta quizás se llevó el premio a la más extraña de todas sus felices alucinaciones. Fue la primera vez en soñar a su esposa en el presente, y aún más extraño, Naruto estaba sueño también. Claro, quería al muchacho. El joven rubio no solo había logrado cambiar totalmente su errónea impresión de los humanos actuales, se convirtió en alguien a quien orgullosamente llamaría amigo. Sin mencionar era el clic de su hija.
Aquel hombre destinado a unir su vida por la eternidad. Pero de eso a soñar con el rubio. Fue raro. Debía aceptar la ayuda del muchacho, se reprendió Drácula con un poco de humor, si seguía arriesgando su vida a tal grado, no lograría vivir lo suficiente para entregar a su hija al Taro, aún más importante, ver a sus nietos continuar con la gran línea de sangre de los Drácula. ¿Qué? El vampiro ya se había hecho a la idea de que Naruto se casaría con su hija, no lo terminaba de digerir, eso es verdad y probablemente el par de tortolitos esperarían 2 años. Pero fue obvio que estaba destinado a ser el uno para el otro. Soltando un largo suspiro, Drácula medio salió de la cama, sentándose en el borde de la misma mientras terminaba de prepararse. Necesitaba mentalizarse, a partir de hoy su pasaría mucho tiempo con su enamorado. Sin duda saldrá del hotel para viajar alrededor del mundo entero en compañía del rubio de mejillas marcadas. No se preocupó, el Moon muy diferente del que conoció un siglo atrás y con Naruto acompañándola era imposible le pasara algún percance en su búsqueda de aventura. Por lo que decidido a explotar al máximo el poco tiempo restante con los adolescentes, salió esta vez por completo de la cama, no tenía sentido seguir de perezoso acostado meditando, es tiempo de presentar su nueva visión del mundo a su hija, tanto como confía en Naruto, quería ser él quien alentara a su bebé a explorar el vasto y hermoso mundo exterior. Cerrando con llave la puerta de su habitación, Drácula comenzó a hacer planes mientras caminaba por los vacíos pasillos del hotel rumbo a la habitación de su hija, su mente en diversas actividades que él y Naruto podrían compartir antes de partir de viaje con su querida Mavis. Primeramente tendría que enseñarle las reglas básicas de etiqueta, una visita a la sastrería del hotel, pasando por modales en la mesa y costumbres vampíricas volumen y segundo. No conocía demasiado al rubio, no tanto como le gustaría, pero podía decir será un tanto difícil inculcar un poco de modales, pero confiaba en que Naruto lo verá desde su perspectiva, como padre no puede decidir de quién su hija se va a enamorar y casar, pero lo que sí puede hacer es evitar que el rubio de bigotes avergüence a su niña por sus modales al comer. En serio. ¿Quién es capaz de comer un plato de fideos en menos de 50 segundos? Suprimió el estremecimiento al recordar la horrible escena del rubio devorando el plato de rama. Arrepintió de inmediato de no haberle dado esos 15 minutos a Naruto para almorzar cuando le preguntó, ¿quién diría el rubio sacaría un plato de humeantes fideos de un tatuaje antebrazo mientras lo arrastraba del sauna al salón de eventos? Procediendo a comer o mejor dicho, atragantarse con la comida. El vampiro tenía mucho trabajo por delante y más rápido comience mejor. Drácula no tardó mucho en llegar a su destino, después de todo su habitación se localiza no muy lejos de su propia recámara, desde que a su muñequita de Bodo le comienza a pegar la adultez. Mavis trató de ser más independiente y madura. Pero antes de poder tomar el pomo de la puerta, las sensibles orejas de Drácula captaron los murmullos de una conversación. Incapaz de ayudarse a sí mismo, el vampiro pegó a la puerta de la habitación de su hija, quizá podría escuchar algún detalle sobre el próximo viaje del par, o algún dato importante de su hija o yerno, en su mente seguía ese sentimiento de aprensión al enterarse de que a su hija le gustaba el ping-pong. No obstante, nada lo preparó para el tipo de conversación que el par ostentaba. ¡Wow! Es enorme. Los ojos de Drácula se ampliaron como platos al escuchar la voz de su hija soltar un jadeo de sorpresa. ¿Es tu primera vez viendo una? Se escuchó la voz de Naruto amortiguada por la madera. Browse Justin Community Forum Betas Story Search Naruto más Hotel Transilvania Crossover, Naruto an Hotel Transilvania Crossovers 1402, 10079, más, la mente del padre de la vampira estaba corriendo a 1000 por hora al tratar de encontrar contexto de la conversación, pero se espantó al escuchar la pregunta del rubio, está a punto de derribar la puerta y gritarle al chico por ofender la inocencia de su niña, cuando las palabras siguientes de su hija lo congelaron. Obvio no, dijo Mavis, sin saberlo, horrorizando hasta la médula a su padre, es solo que nunca había visto una tan grande. ¿Quieres sostenerla? ¿Puedo? Claro, te vallo. Pero ten cuidado. El vampiro se sostuvo el pecho, su mano justo sobre su corazón, puede que quisiera nietos pero no tan pronto. Pero por algún motivo fuera de él no pudo entrar e interrumpir conversación. No solo es grande, también es pesada, apenas si puedo rodearla con las manos. Tranquila, no todos pueden manejarla bien a la primera, dijo Naruto Sakura-chan. Una vez trato, pero incluso con su fuerza solo logró sacudirla un par de veces. Eso fue el colmo, la gota que derramó el vaso para Drácula. Nadie se atrevería a denigrar a su hija y compararla con otras. No, claro que no, no a su pequeña niña. Por lo que furia monumental. Drácula pateó la puerta abierta, corriendo en un parpadeo el pequeño corredor a la alcoba de su hija.
Pero su grito de furia lentamente murió en su garganta al encontrar al dúo sentados en la cama, Naruto mirando a él con una ceja alzada, y su hija saltando de sorpresa con las manos firmemente envueltas alrededor de una espada. Sí, efectivamente, Mavis tenía en sus manos la que quizás sería la espada más grande que Drácula ha visto en su vida. El pedazo de acero era gigantesco, en forma de cuchillo carnicero con un círculo cortado en la parte superior y un semicírculo cerca de la manija. «Papá, despertaste», gritó la joven vampira, entregando el arma al rubio, el cual la tomó con una sola mano antes de sellar nuevamente la espada de Zabuza en un pergamino que estaba sobre la cama a su derecha. «No lo vas a creer, papá, pero Naruto es un super ninja de otra dimensión», gritó su excitada hija. «Bueno, no creo que me llamaría super», dijo Naruto con un tono ligeramente avergonzado. Claro, comparado con los shinobis de este mundo, un ninja proveniente de las naciones elementales sería considerado superior. Drácula parpadeó al rápido intento de su hija por ponerlo al tanto sobre las cosas que había descubierto, de lo cual la mayor parte ya conocía. Al parecer el Uzumaki le contó versión extendida del resumen que a él le dio, pues su hija se enfocó en hablar sobre la aldea y su estilo de vida. «Tranquila, Mavis, o le provocarás otro desmayo a tu padre». Nuevamente, Drácula se quedó congelado. Sin embargo, contrario a su anterior estado de shock, esta vez se vio en tal condición por la repentina voz a su espalda. Una voz inconfundible, rebosante de amor y cariño. Una espiral de miedo se encestó en su estómago, miedo de caer nuevamente en las garras de un bello sueño el cual se burlaría de su impotencia por cumplir un anhelado deseo contra todo sentido, en contra de cada advertencia de su razón por decirle que detrás de él no se encontraba el amor de su vida. Se dio la vuelta. Y fue recompensado. Las más hermosas hebras de exquisito cobrizo enmarcaron su rostro en forma de corazón, la pálida piel de la mujer resplandecía con luz propia. Un elegante vestido negro figura curvilínea con solo el mínimo de escote en V, dejando a la vista una gargantilla negra alrededor del fino cuello. Pero fueron sus ojos, aquellos orbes de índigo, le devolvió con el mismo sentimiento de amor. Marta, una palabra, apenas un susurro. Lentamente Drácula caminó a la mujer, el mundo a su alrededor perdiendo importancia. Sus ojos fijos a los de ella, teniendo miedo se evaporara al mínimo toque, por lo que su mano se quedó a medio camino de su rostro, a escasos centímetros de tocar la inmaculada piel de su eterna amante. Distancia que no perdió la oportunidad de cerrar con un pequeño paso. Los ojos de la mujer lentamente se cerraron al tiempo que una amorosa sonrisa se dibujaba en su rostro ante el toque de su marido. Mavis no podía evitar sentir su corazón llenarse de alegría. A un costado de Naruto, ambos de pie sonreían al reencuentro, por segunda ocasión, de los padres de la primera. De reojo a su clic, una sonrisa tan característica de él plasmada en su rostro bigotudo. Incapaz de evitarlo, la mano de la hija de Marta se deslizó encontrando su camino de su novio. Naruto no perdió ni un segundo en profundizar el toque, entrelazando sus dedos con los de la peli negra. «Tú», la voz de Drácula reflejaba a la perfección su semblante incrédulo y temeroso. «¿Realmente eres tú?» Poco a poco, el miedo dio paso a la realización de que este no será otro sueño, ahora con sus dos manos acunando el rostro de su amada. Marta por su parte dejó a su amado quererla. No podía culpar la incredulidad inicial de su marido. Cuando un vampiro muere lo hace para siempre, o eso pensó ella. Jamás, ni millón de años habría pensado que un joven de otra dimensión saltaría a la primera oportunidad de traerla de vuelta al mundo de los vivos tan solo para darle otra oportunidad con su hija. Tomando las manos de Drácula entre las suyas, la madre de Mavis miró a su marido a los ojos, cada palabra incapaz de decir fueron transmitidas por aquel sencillo acto. Ese poder de un fuerte lazo de amor, lograr conocer a tu pareja a tal grado que no necesitas decir nada para que el otro lo entienda. La máxima muestra de amor. En ese momento, los ojos de Drácula fueron incapaces de mantener el contacto con los de su esposa. Lentamente se apartó, dándole la espalda a los sorprendidos miembros de familia. Tanto Naruto como Mavis compartieron el mismo pensamiento, porque Drácula no parecía feliz. Es más, incluso se veía un tanto contrariado. «Lo siento». Tan repentina disculpa tomó a todos con la guardia baja. Marta, la más sorprendida, estuvo a punto de extender su mano al hombro de su marido y preguntar cuándo le golpe realización. Para ella, todo había pasado en un abrir y cerrar de ojos. Para cuando los abrió nuevamente el mundo pasó por una transformación total. Tecnología, cultura y por sobre todo mentalidad de los humanos a los de su estirpe. En su afán de reencontrarse con su hija y lograr recuperar el tiempo perdido, descuido a quien fuera la persona a la que su muerte afectó más.
Cariño, trató de hablar la vampiresa, pero sus palabras murieron en su garganta al ver los ojos llenos de culpa. Cuando aceptaste ser mi esposa, juré amarte y protegerte por el resto de mi vida. Unas cuantas lágrimas rodaron por las mejillas del pelinegro, incapaz de sostener nueva mirada a su esposa, pero te fallé. No pasa noche alguna en que no recuerde mi más grande fracaso. Con sus hombros hundidos y su vista en el suelo frente a su amada, Drácula confesó aquel pensamiento que carcomía desde la trágica partida de Marta. Debía haber sido yo el que muriera aquella noche. Slam. Una intensa sensación de ardor inundó la mejilla derecha de Drácula, su pómulo se teñía lentamente de rojo. Mirando al responsable, sus ojos se llenaron de horror al ver a su esposa derramar pesadas lágrimas y tratando de sofocar inútilmente un sollozos. Nunca, Sniff, jamás vuelvas a decir tal estupidez. Drácula se vio repentinamente envuelto en los brazos de Marta en un fuerte abrazo. Aún en shock, el padre de Mavis no pudo sino mantenerse quieto, permitiendo a la Pelín desahogarse. Podía sentir la humedad en su pecho y escuchar el llanto de su esposa, inconscientemente envolvió sus brazos alrededor de ella. No podía decir nada, ninguna palabra que corrigiera su abrupto impulso de estupidez, tampoco podía empezar a describir el profundo dolor provocado de ver a su esposa derramar lágrimas por su culpa. Solo atinó a abrazarla, tomar a su tan añorada amada entre sus brazos con toda la fuerza de su corazón. Pasaron 10 minutos antes de que su llanto se atenuara a leves sollozos, pero no se atrevió a dejarla ir, aún la abrazaba con miedo a perderla si la llegara a soltar. Pero no pudo postergar lo inevitable. Debía saberlo. Así que se volvió a ver a su esposa, la cual estaba secando las pocas lágrimas que se negaban a parar con el dorso de su mano. ¿Cómo? Es que quiero saber, trató de expresarse el vampiro, pero no encontraba la forma de preguntar sin sonar grosero y no quería parecer mal agradecido con este regalo. ¿Cómo es que estoy viva? Intuyó Marta, una pequeña sonrisa asomándose al ver la confusión escrita en el rostro de su esposo. Puedes agradecerle a tu querido amigo, dijo al señalar con su cabeza al rubio de bigotes. Drácula giró su cabeza a Naruto tan rápido que los otros 3 ocupantes de la recámara se sorprendieron de que no se quebrara el cuello. Naruto, muchacho, tú. El rubio se rascó la nuca con el brazo que no estaba siendo abrazado por Mavis. Una sonrisa un tanto triste en su bigotudo rostro. Cuando me contaste tu pasado, me recordaste cuando era un niño en Konoha, en aquel entonces no tenía a nadie, la gente me odiaba y no sabía por qué. Mavis abrazó más fuerte el brazo del rubio, ella ya había visto ese triste capítulo de la vida de su clique cuando conoció a la razón del odio de su pueblo natal y cuando dicha enseñó sin el consentimiento de Naruto un resumen de su vida. Se necesitó toda su fuerza de voluntad para no pedirle a Naruto que la llevara a su hogar y que la dejara mostrarles a esos desgraciados mal agradecido como un monstruo de es. Naruto sintió las emociones de Mavis, podía sentir su amor desbordando en un intento de expulsar sus propios sentimientos negativos, una verdadera sonrisa cruzó su rostro. Fue tan malo que Kurama le mostrará a Mavis sus recuerdos, el zorro ayudó mucho a unir y solidificar su relación. Lo sé, todo lo que hago es perfecto, habló el viejo nada modesto, y no te preocupes, Gaki. Me aseguré de no mostrar nada gráfico, lo último que queremos es que tus pequeños deslices no se vaya a enojar o a antojar. Naruto estaba a punto de gritarle al zorro pervertido sellado en él cuando la voz de Kurama lo interrumpió. Por cierto, Drácula aún espera tu respuesta. Poniendo su atención en la pareja de vampiros, Naruto vio la curiosidad plasmada en los rostros tanto de Drácula como de Marta. Tos. Como decía Tokio en su puño el rubio con las mejillas un poco rojas de vergüenza, sé cómo se siente ser odiado por algo por lo que no tienes control, que te teman porque no te conocen. En ese momento Naruto se giró a ver a Mavis, sus ojos azules bloqueados por zafiros, un sinfín de sentimientos podía ser visto por la vampira en ese par de profundas piscinas similares a los de ella. Tenía miedo de que te trataran como Konoha me trató a mí. Mirando al suelo, los ojos del rubio reflejaron un atisbo de tristeza, detalle que no pasó desapercibido por ninguno de los 3 vampiros si algo te llegara a pasar. Naru, el rubio al escuchar su mote de labios de la vampira que amaba, levantó el rostro con curiosidad que pasó a ser sorpresa al encontrarse siendo besado inesperadamente en la mejilla. El beso fue tierno, pero lleno de amor y sentimientos encontrados. Al separar sus labios, Mavis sonrió. Algo tan simple pero que ante la vista de Naruto, resultó ser la escena hermosa que había presenciado, incluso el paisaje visto desde el monumento Hokage de su antigua casa siendo bañada por el sol de la tarde palidecía en comparación. Esa sencilla muestra de cariño trajo a su inquieta mente de regreso a la tierra, y con ello su resolución. Sonriendo a su novia.
Le regresó el detalle, besando castamente sus labios, ganando un colorido sonrojo de la peli negra. Si hubiera prestado más atención a su entorno, habría notado a Marta cubriendo la boca de Drácula mientras lo sostenía el lugar, evitando con éxito el que rompiera el mágico momento. Bueno, dijo Naruto mirando a la pareja recién reunida. Creo que para explicar el regreso de Mart, el rubio se detuvo en seco al ver la mirada que le envió dicha mujer y corrigió de inmediato: mamá, es mejor que conozcas a un muy buen amigo mío. Mientras el Uzumaki tomaba asiento en el suelo para total confusión del vampiro, con Mavis imitando la pose de meditación del rubio, el señor del castillo se volvió a su esposa. Mamá, preguntó Drácula con un deje de humor. ¿Qué? Preguntó la mujer. Sabes tan bien como yo que ellos terminaran juntos. Después de todo, solo haces clic en la vida una vez. Sí, dijo Drácula solemne mientras que con un rápido movimiento limpiaba una pequeña lágrima de su rostro. Realmente le comenzaba a interesar cada vez menos el cómo su regresó a la vida. Lo único que le impidió decirle a Naruto que ya no le importaba las explicaciones fue ver al rubio y a su hija preparados, sentados en el suelo con las piernas cruzadas, ambos tomados de las manos, lo cual ponía un poco nervioso a Drácula por lo rápido que la pareja parecían avanzar en su relación. Los dos extendieron sus brazos desocupados en una silenciosa invitación para que los acompañaran. Al tomar asiento en el suelo junto a los jóvenes, Drácula y su esposa cerraron el círculo con el vampiro mayor, negándose a dejar ir la mano de su amante mientras ella tomaba ofrecida por su hija. El pelinegro empujó su mano al rubio con intención de tomarla. Pero, ¿qué haces?, preguntó curioso Drácula al Uzumaki. Dicho descendiente del clan del remolino tenía su puño izquierdo extendido, confundido por la extrañeza plasmado en el rostro de Drácula le respondió chocando puños. Dijo tratase de lo más obvio del mundo. ¿Chocando puños?, preguntó, lo que le ganó un asentimiento del rubio. porque es una señal de confianza y necesito estar en contacto para llevarte a mi espacio mental. Parpadeando un tanto confundido por lo de espacio mental, miró la tierna y cariñosa unión de manos del rubio y su hija. Y no puedes chocar puños con Mavis también por papá, dijo la pelinegra con un tono de advertencia palpable en su voz, inconscientemente apretando el agarre a su novio. Fácil, porque me gusta Mavis y quiero sostener su mano. Naruto, gritó la roja hija de Marta. A ella le comenzaba a gustar escucharlo decir tales cosas, y no se molestaría en que lo proclamara más seguido. Pero era un poco con sus padres presentes, no ayudaba en nada el que su madre soltara su mano para cubrir unas pequeñas risas. Tranqui, volteando a su esposa, Marta le dirigiéndole una mirada divertida pero a la vez intensa a su marido, acepta el puño de tu yerno. Mamá. ¿Qué? ¿Dije algo malo?, preguntó la madre tan casual e inocente. Incluso Naruto no pudo deducir si la mujer en realidad lo decía en serio o estaba tomándole el pelo a su hija. Podemos, dijo Mavis con las manos cubriendo su rostro en un intento de ocultar su sonrojo atómico. ¿Podemos simplemente hablar con Kurama ya? ¿Cura quién? Kyuubi. El zorro de 9 colas sellado en mi del que te hablé al principio. ¿No lo recuerdas?, preguntó Naruto realmente ofendido. Claro que lo recuerdo, es muy difícil olvidar ese resumen de tu vida que me diste, respondió Drácula mientras miraba al rubio, haciendo un puño con su mano izquierda lo hace Uzumaki. ¿Listo para conocer a este Kyuubi? Entonces el mundo se oscureció cuando sus puños chocaron. Eso fue un poco sorprendente. ¿Un poco? ¿No fuiste tú quien gritó como una niña cuando conociste a Kurama? Y yo no grité. No tienes por qué fingir cariño, estás entre familia. Pero no lo hice. Papá, estábamos ahí. Bueno, tal vez me sobresalte un poco. Mamá fue quien se sobresaltó un poco cuando la levantaste del suelo y te lanzaste a correr mientras le gritabas a Naru salva a Mavis. Drácula tuvo la decencia de parecer avergonzado. Las burlas del trío no parecía tener fin, no fue su culpa, era de Naruto. Él tenía experiencia tratando con kitsunes de colas. Cada ocasión nunca se topó a uno que fuera más alto que un humano promedio. Pero Kurama, santa rabia. El zorro de las 9 colas tenía bien ganada su reputación, su simple presencia podría infundir miedo en los corazones de humanos y monstruos con una altura capaz de eclipsar su hotel y de apariencia aterradora y amenazante. Kurama, el Kyuubi no Yoko se coronaba como el monstruo entre monstruos en el libro de Dr. durante 5 minutos antes de que Naruto y el zorro les compartieran todo su pasado. Solo dirá que su yerno se arrastró por el infierno y de regreso. Sin ningún tipo de recompensa al final de su marcha mortífera llamada carrera shinobi.
Drácula miró con una sonrisa a las dos mujeres más importantes de su vida, ambas riendo y charlando con quien se convertía lentamente en un nuevo pilar fundamental de un amigo, un yerno, un hijo. Naruto sin saberlo se ganó el respeto y admiración de Drácula y Marta. Ir por la vida cargando el odio de toda una aldea sin ser consumido por la oscuridad fue algo casi imposible. Mantenerse cuerdo cuando casi todos te dan la espalda y desprecian los sacrificios que has hecho, fue un verdadero milagro que Naruto no se dejará seducir por el dulce y embriagante sabor de la venganza. Una muy justificada y merecida retribución. Si te sirve de consuelo, papá, yo también me asusté un poco cuando conocí a Kurama la primera vez. La declaración de su hija sacó al vampiro de sus pensamientos. Pero tú no gritaste, le dijo Naruto. Claro que no, dijo Mavis, aumentando ligeramente la presión en sus manos aún unidas. Porque sabía que estabas conmigo. Sintiéndose un tanto incómodo por las miradas que el par se enviaba, Drácula tosió en su puño, logrando que los tres se giraron a verlo. Wow, ¿qué tarde es? Me preguntó si los chicos ya regresaron. Yo me pregunto cómo van a reaccionar todos cuando me vean viva, respondió Marta. Un largo y profundo silencio descendió sobre los cuatro. Hasta ahora Drácula llegó a la realización de que sus amigos aún no sabían del regreso de Marta, cómo reaccionarían vampiro no lo sabía. Pero él apostaba a que más de uno se desmayaría, eso sin contar cómo reaccionarían las antiguas amigas de su amor. ¿Por qué no lo averiguamos? A la pregunta de Naruto, los tres vampiros se miraron, una sonrisa de felicidad tirando de los labios de Mavis fue seguida de una mirada determinada de Marta. Creo que tienes razón, dijo Drácula al tiempo que se levantaba con su esposa sosteniendo su brazo. Es tiempo de que el mundo se entere del regreso de mi único y verdadero amor, habló, besando con ternura los delicados nudillos de Marta, y la inclusión de un nuevo miembro a nuestra familia. Dándole al novio de su hija una mirada que prometía una charla más tarde, Drácula se giró a la salida, su amada sosteniendo su brazo mientras caminaba a su lado con la cabeza descansando en el hombro del vampiro. Naruto estaba a punto de ir tras ellos cuando sintió un pequeño tirón de su mano unida a la de Mavis. ¿Eh? ¿Ocurre algo? Mavis. La pelinegra soltó inesperadamente la mano del rubio. Extraño, pues la vampira menor en todo momento se veía recia al liberarlo. Con los ojos reflejando inquietud, Mavis se misma en un intento por tranquilizar sus nervios. Naru, su voz se escuchó muy diferente a su normal y alegre actitud, incapaz de mantener contacto visual con el Uzumaki, ella posó su mirada en el suelo, el miedo la invad no se creía capaz de avanzar en su relación si no expresa su incertidumbre y el creciente atisbo de duda que su corazón albergaba. ¿No crees que estamos yendo un poco rápido? Preguntó, sus ojos mirando azul por un instante antes de volver a alejarlos. El rubio frunció el ceño, tomado por sorpresa entrecerró los ojos al tiempo que estudiaba el semblante de su novia ligeramente tensa, como si tuviera miedo a la respuesta que darle. ¿No te gusta? Fue el turno de Mavis de sorprenderse, mirando a Naruto con esos grandes ojos suyos que lo hipnotizaron por primera vez que... No, claro que me gusta, pero, dijo incierta solo, no quiero que te sientas obligado. ¿Obligado? Sí, obligado caminando de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello. No ha pasado ni un día y mi mamá ya te llama yerno. Mi padre te acepta e incluso te quiere como parte de la familia. Mirando a Naruto nuevamente medio se exaltó todo. Ha sido tan rápido y no quiero que mis padres te asuste al presionarte. O si quieres tiempo para tomar con calma. Mavis, la voz seria y firme de Naruto cortó el tren de pensamientos irreverentes de Mavis de tajo, ella lo vio avanzar un par de pasos en su dirección hasta detenerse a centímetros de su rostro, sus grandes manos tomaron entre las suyas las más pequeñas de la mujer. ¿Yo te gustó? Confundida, Mavis miró como si a Naruto le haya salido una segunda cabeza, incrédula se quedaba corto para definir su estado. ¿Por qué me preguntas eso? Preguntó vacilante, no porque estuviera insegura de sus sentimientos por Naruto, sino porque no entendía el significado de tal pregunta. Katsuo, al ver los ojos de su novio pedir una respuesta, Mavis suspiró a sabiendas que tendría que dar una respuesta directa. ¿Naruto le gustaba? No, decir que le gusta sería decir poco. A ella le gusta el ping pong, leer, el color negro de sus uñas, la hermosa luz de la luna llena a medianoche, jugar papá a las escondidillas entre las nubes. Le encanta el queso, gritó, y desde que Naruto le enseñó lo que se perdía al dormir, el alba cubriendo con su luz el vasto horizonte. Amaba a su papá, y comenzaba a sentir algo muy similar por su madre, un amor básico y natural, irreemplazable. Pero con Naruto fue un amor diferente. ¿Cuándo fue que empezó a amarlo? ¿Era muy pronto para decir que lo amaba?
Antes de leer su regalo de cumpleaños, quizás no habría podido responder o incluso dudaría en esos sentimientos. Nunca se encontró en una situación igual. Pero ahora, en ella no albergaba duda alguna. Su única pregunta era ¿cuándo? Fue quizás al ver su pasado, probablemente conocer a Kurama y la trágica historia de fondo que unía sus vidas como prisionero y carcelero. Tal vez fue en realidad solo su ag naturalmente divertida e impredecible, o cuando lo vio enfrentar sin miedo a los zombies disfrazados. Mavis no lo sabía, y resultaba que no le importaba. A su lado, Ea se sentía completa, extrañamente natural. No me gustas, yo te amo. Mavis dijo con toda la convicción y sentimientos capaces de reunir. Ella no podía envilecer su amor por Naruto, fue tan fuerte y puro, salvaje en M aspectos e indomable como un incendio. Al no recibir un yo también te amo o un simple yo también, Mavis se comenzó a impaciente, con el silencio llegó el miedo, y si su proclamación en realidad lo sorprendía no de manera que esperaba. ¿Tendría dudas? ¿Miedo quizás? Estaba en su derecho, acaba de decirle que lo amaba, una declaración de tal peso no es para decirlo a la ligera, se expone un posible distanciamiento solo por su inexperiencia. Pues en sus 118 años de vida, jamás se encontró anhelando la compañía de alguien como lo hacía por Naruto, no recuerda tanta paz y felicidad al estar simplemente junto a alguien, tomar su mano y charlar fue algo tan normal, pero que resultaba especial cuando era con él. Pero sus dudas y temores se marchitaron al ver a Naruto ampliar su sonrisa, no una falsa como las que daría en su infancia y llegó a odiar por ocultar su dolor y soledad, sino verdadera muestra de felicidad. Repentinamente y sin previo aviso, lo que solo podría definir como un torbellino de amor y pasión inundó todo su ser. Su sangre corría al límite al tiempo que sus ojos se amplía más no poder, era tan cálido, similar a cuando vio su primer amanecer pero multiplicado por 100. Entonces lo notó, su cuerpo entero, de pies a cabeza fue envuelto en la capa chakra carmesí de Kurama. No soy muy bueno con las palabras, dijo Naruto, ganando la atención de Mavis que dejó de inspeccionar su cuerpo, así que mejor quise mostrarte. Los ojos de Mavis se llenaron de pequeñas lágrimas. Conocía mucho de la vida de Naruto, prácticamente cada recuerdo le fue mostrado, con algunas excepciones las cuales sospechaba, desde su solitaria infancia, pasando por sus bromas para llamar la atención, sus fallos en la academia, las personas importantes para él, su lucha constante y el darse por vencido manteniendo su camino ninja. Esto también abarcaba su tiempo en la guerra y su inesperado encuentro con un antepasado. El sabio de los 6 caminos. Naruto estaba haciendo exactamente lo que el sabio deseaba que la humanidad realizara con el don del chakra que les había regalado. Ninsu, conectando su energía espíritu de ella. Entonces, estos son, este amor, cada sentimiento es lo que siento por ti, concluyó Naruto el pensamiento de su amada. A Mavis se le formó un nudo en la garganta, ahora comprendía el dicho una acción vale más que 1000 palabras. Podía intentar explicar cómo ella se sentía con él y sabía que no siquiera tocar la superficie. Te amo, Mavis. Esas palabras, imposiblemente consiguió expresar perfectamente su mundo. La pelinegra no lo soportó por más tiempo, se lanzó a Naruto en un fuerte abrazo, un vano intento ocultar sus lágrimas de felicidad y cumplir la creciente necesidad de su cuerpo por el tacto de su amado. Te amo, Naruto. Una solitaria lágrima se arrastró por las mejillas derecha del rubio al tiempo que rodeaba sus brazos alrededor de la mujer, no solo Mavis podía sentir sus sentimientos por ella, él mismo era víctima del más puro amor de la vampira, tan vasto como sincero. El par se quedó de pie, incapaces de romper tan perfecto momento, solo ahí, sosteniendo el corazón del otro y bañándose en sus sentimientos. La habitación iluminada tenue por el brillo de la capa de chakra que ahora los envolvía a ambos. Extrañamente la forma de zorro natural se perdió, ahora y por solo ese instante era como si ambos estuviera interior de danzantes llamas escarlatas. A partir de ese día, el mundo de los dos ya nunca sería el mismo. El alba se arrastró por las enormes y escabrosas montañas de Transilvania, el sol lenta y gradualmente se alzó por el horizonte iluminando el boscoso ecosistema natural del centro occidental de Rumanía, bañando con su hermosa luz la piedra de un imponente y enorme castillo localizado en lo alto de un acantilado. El castillo no se trataba de otro más famoso santuario y refugio para los monstruos del mundo, el renombrado e inigualable Hotel Transilvania. El hospedaje predilecto para vacacionar de los monstruos.
Fue en este lugar, específicamente en una de las habitaciones localizadas en la última planta de arriba, que uno de sus huéspedes era sacado a la fuerza del maravilloso mundo sueños. Un largo y pesado gemido resonó por parte del hombre rubio al sentir sus ojos ser presa de los brillantes rayos del sol que atravesaban las finas cortinas de su hábitat rodando entre las sábanas. Se cubrió la cabeza en un vano intento por sofocar la brillante luz. Sin embargo, la delgada tela de seda era de nula eficacia contra el incesante astro rey. Mentalmente haciendo un recordatorio para cambiar de lugar su cama, reunió toda la fuerza de voluntad posible para salir de su acogedor y cálido refugio e iniciar así un nuevo. Sus pies descalzos no se inmutaron al pisar el frío suelo de madera mientras tomaba asiento en el borde de la cómoda cama, haciendo unos pocos estiramientos que le valió el satisfactorio sonar de sus articulaciones. El joven se levantó, prometiendo como cada día desde que decidió hospedarse en la casa de su novia, no volver a desvelarse a la tarde. La habitación de este hombre fue bastante escasa en cuanto a decoración, pero muy acogedora. Aparte de su ya mencionada y mullida cama, había una cajonera a un lado de misma con un retrato de cierta vampiresa de cabello negro y ojos azules. Un escritorio de madera con papeles esparcidos por todos lados pegada a la pared junto a la ventana closet no muy lejos que guardaba varios conjuntos, mucha de ella regalos de parte del gerente del hotel y su esposa, de ropa. También había un sillón naranja pegado a la contraria de la habitación con un cartel de no ramen, no lice en la pared. Fue poco, pero fue suyo. Además, no desempacó mucho de su equipaje, principalmente porque cualquier mueble o ropa de su mundo natal no combinaba para nada con el hot que logró reunir en sus años de viaje. Eran cosas o muy valiosas personalmente o un tanto costosas, lo suficiente para no usarlas en decorar una habitación provisional. Sin ningún tipo de prisa se dirigió al baño, pasando frente a un espejo de cuerpo completo. El reflejo mostró a un hombre rubio de 20 años usando solo unos pants naranjas. Ese descubierto mostró diversas cicatrices de guerra talladas alrededor de los músculos bien definido, la más notable siendo la que atravesaba su pecho, aunque empequeñecida en comparación al brazo derecho faltante donde unas vendas cubrían su muñón cercenado. Naruto se plantó frente al espejo del baño, su reflejo le devolvió la mirada con un ojo azul y otro morado de patrones concéntricos y comas negras. Frunció el ceño ligeramente, notar un poco de barba rubia creciendo en sus mejillas. Formando el sello del carnero, su mano izquierda se cubrió de una fina capa de viento, el elemento de la libertad rodeó de la muñeca a la punta de los dedos sin provocar daño al usuario. Algunos pensarían que el rasurarse con chakra de viento a altas velocidades sería peligroso, sino un mal uso de sus habilidades, pero cuando pierdes un brazo tiendes a buscar formas de realizar acciones que antes globalizaron tu mano dominante. Sin ningún movimiento desperdiciado, fue rápido y preciso en su aseo, su mano recorrió con habilidad sus mejillas y cuello, cortando con mayor eficiencia que cualquier rastrillo barbero, eliminó de tajo la barba de la mañana sin dañar su piel o provocando enrojecimiento alguno. Solo luego de asegurarse de no dejar partes sin recortar o encontrar alguna irritación es que se metió a la ducha. Sin siquiera inmutarse ante el líquido helado golpeando su piel desnuda, procedió a bañarse como todos los días. Estos chorros de agua no era gran cosa en comparación a las cascadas invernales con las que se solía bañar antes de conocer a Mavis. Fueron unos buenos 15 minutos antes de salir del baño, usando solo una toalla blanca sobre su cintura mientras una segunda secaba su largo cabello rubio. Hoy es el gran día, se dijo Naruto, una sonrisa aún más amplia de lo usual plasmada en su rostro. Había pasado ya más de 3 meses desde el comienzo oficial de su relación con Mavis. 98 maravillosos días de haber cedido la mitad del chakra de su mejor amigo Kurama, recuperado, para traer de entre los muertos a la madre de la mujer que decidió amar. Para ser sinceros, han sido los mejores 98 días de su vida. No era solo porque encontró al amor de su vida, aunque mayormente era por Mavis, pero no completamente, fue la paz y tranquilidad que encontró al establecerse en el hotel novia llamaba hogar. La armonía que se respiraba por estar rodeado de personas que lo estiman por quien era y no solo por lo que podía hacer. Un tiempo bastante divertido y agitado en comparación con su pasada vida en la carretera, o la amarga vida de un shinobi solitario debía admitir. Tampoco le sorprendió enterarse que el sueño de viajar alrededor del mundo de Mavis pasó a ser una segunda prioridad en su lista. La idea de alejarse de su hogar parecía trilla cuando estaba a su alcance uno de sus más grandes anhelos. Conocer a su madre. Su novia le pidió postergar su tan anhelado viaje alrededor del mundo indefinidamente.
Ella deseaba recuperar todo el tiempo perdido, conocer a la mujer más allá de las historias su padre le contaba y pasar cada preciado momento aprendiendo de ella todo aquello que su padre no pudo o no sabía cómo transmitirle. Como decía Marta, cosas que solo madre puede enseñar. Por supuesto, Naruto no tenía ningún problema en cumplir la petición de Mavis. Mavis, una sonrisa apareció en el rostro bigotudo de Naruto al pensar en su linda y hermosa novia. La vampiresa amable, tierna, divertida e inteligente que le robó el corazón en Kanto Nato. Incluso hoy, se preguntó qué vio ella en él. Browse Justin Community Forum Betas Story Search Naruto más Hotel Transilvania Crossover, Naruto an Hotel Transilvania Crossovers 1402, 10079, más, pregunta para más tarde, ahora mismo debía vestirse. Dando un simple comando mental, su apéndice derecho perdido regresó a la vida en forma de un brazo de metal, el rubí al armario mientras que la toalla en su mano era lanzada con precisión al cesto de la ropa sucia y la que estaba cubriendo su pudor caía al suelo con un simple tirón, revelando torneado y bien definido cuerpo desnudo al mundo. Hoy tenía pensado sorprender a Mavis, después de todo un día especial amerita ropa especial, por lo que el ninja interdimensional comenzó a vestirse con un conjunto de ropa diferente a la usual. Nueva ropa que los padres de su novia le regalaron. Sus clásicos pantalones holgados de color negro fueron reemplazados por unos más formales del mismo perfectamente planchados. Atrás quedaron sus cómodas sandalias pues ahora traía puesto calcetas y lustrosos zapatos negros. Una vez atado su calzado, siguió con la parte superior de su cuerpo. Para tal ocasión usaba una blanca camisa de manga larga que cubría todas las cicatrices de su cincelado. Fajando la prenda se abrochó el cinturón negro de hebilla en forma de murciélago, regalo de Mavis. Por último, se puso encima un elegante saco negro. Una ligera mueca afloró en su rostro cincelado al verse en el espejo. No le molestaba usar otro conjunto de ropa, en realidad estaba abierto a probar nuevas experiencias. Sin mencionar que a Mavis de seguro le gustaría verlo usar tal estilo de seguramente solo porque el color predominante de su nueva vestimenta fue su favorito. Ahora, el verdadero reto, se dijo Naruto al mirar con la determinación que le caracterizaba al objeto posado en su metálica mano derecha. Un pedazo de tela de color negro, más concretamente, una corbata. Puede ser un genio en las artes ninja, ocultarse entre las sombras y luchar contra seres de incalculable poder. Pero atarse estos malditos artilugios de tortura fue quizás una de tareas más difíciles a las que se ha puesto a prueba. No importaba cuántas veces repitiese cada una de las complejas instrucciones de Drácula. Aún así, al llegar al punto donde único que necesitaba era tirar de la corbata, la maldita cosa se desanudaba como por arte de magia. Suspiró. ¿Cómo lo hizo Drácula? Arriba, abajo, cruzado y tirar. Naruto ató nuevamente su corbata maldita porquería solo para que se rompiera el nudo por tercera vez. Ring. Ring. Ring toc. Una delgada y bien cuidada mano silenció con el más suave toque el escandaloso despertador al lado de la cama. Dicho apéndice de uñas pintadas en negro empujó fuera las revelando a una alegre pelinegra de ojos azules que recibió el comienzo de un nuevo día con una radiante sonrisa. Mavis salió de la cama de un salto, antes de poder siquiera aterrizar su mano derecha ya estaba funcionando con magia para que en un tris sus cobijas se doblaran, cama y las cortinas fueran separadas para dejar pasar los rayos del sol. No satisfecha con solo la estrella de la mañana, la vampiresa empujó su mano izquierda a las ventanas provocando que se abrieran, permitiendo así la brisa inundar su recámara. Hoy es el gran día. Gritó al mundo la hija de Drácula al aterrizar de pie frente a su espejo, donde su reflejo vestido con una sencilla pijama de seda de 2 piezas y de Emma cabello le regresaba la sonrisa. Como cada día desde su 118avo cumpleaños, Mavis se despertó al salir del sol. Feliz y contenta de poder recibir la mañana. Abrazando este placer que le fue exhibida por su ascendencia vampírica y que fue solo gracias a su novio que logró experimentar. Tarareando una alegre canción se encaminó a la cajonera donde guardaba su ropa, de vez en vez dando un pequeño saltito denotando su alegre estado de ánimo. Mientras físicamente abría cajones y removía entre sus prendas íntimas, en su mente ya enumeraba toda una lista de actividades y planes para el día de hoy. Primero que nada, ir directo a la habitación de su novio. Con suerte seguiría dormido, por lo que podría acercarse sigilosamente y escabullirse junto a él en su cama. Sonrió diabólicamente al imaginar la cara de sorpresa que pondría al despertar y verla acostada a su lado. Sin embargo, debía ser cuidadosa de no alertar a su papá, puesto que el viejo vampiro era un tanto cauteloso y estricto en cuanto a sus muestras de apego tan avanzadas.
Entendía porque aun cuando Naruto y ella ya habían formalizado su relación ante todos sus amigos y conocidos, su padre se negó a permitirles dormir en la misma habitación. Bueno, en realidad sí que lo sabía. Según su padre era incorrecto e inmoral que Naruto y ella compartieran algo tan sagrado como el lecho matrimonial al no encontrarse casada, aún. Volviendo al presente, retomó su plan del día. Una vez Naruto estuviera listo, ambos se dirigirán al comedor juntos para desayunar con sus padres, seguida de una pequeña caminata por los bosques circundantes del hotel. Aunque tendrían que separarse a las 8, pues su mamá la quería llevar a su nuevo invernadero, regalo de su padre con mano de obra, en su tiempo de calidad madre e hija de cada día. Cuando faltasen un par de horas para el mediodía, Mavis tenía pensado pedirle ayuda a su madre en la cocina. Su padre le contaba mucho sobre lo maravillosa y bien versada su mamá en la gastronomía, llegando a ser considerada por todos sus amigos como la mejor chef entre los monstruos. Después de todo, el mejor modo de ganar el corazón de un hombre fue a través de su estómago. O eso es lo que algunas de las revistas humanas que ha leído dicen. Aun cuando ella estaba completamente segura que su vida y la de Naruto fueron unidas para toda la eternidad, cocinar le parecía una linda forma de expresar el gran amor y que sentía por él. Sin embargo, todos sus planes anteriores palidecen ante el importante evento que daría lugar el día de hoy. Hoy fue la primera vez que Naruto y ella saldrían del hotel a una cita. Sí, ellos ya habían tenido citas antes, era verdad que ambos pasaron tiempo juntos donde harían todo tipo de actividades divertidas de parejas. Cada momento fue especial y para ella no importa qué hicieran. Un maravilloso picnic a la luz de la tarde donde Mavis se fascinaría por la gran variedad de comida humana que Naruto le serviría. El pastel de fresa se estaba convirtiendo en ese segundo postre favorito. Contemplar las estrellas, durante muchos años había hecho tal actividad en solitario, en cada ocasión soñaba despierta con las maravillas que el mundo le deparaba una vez hace 118 años. Pero ahora, Naruto le contaría cualquier cosa que ella deseara saber sobre el exterior, por supuesto, él mantendría algunas cosas en misterio para que descubriera a su debido tiempo. Otra actividad que apreciaba fueron sus largas y tranquilas caminatas a la luz de la luna que darían por los bosques. Ambos tomados de la mano se maravillaban de la naturaleza que rodeaba el hotel. Mavis dio un lindo chillido femenino al recordar este último evento, lo que le emocionó fue cuando Naruto la cargó como una novia recién casada y la llevó a la cima del árbol M del bosque, ahí fue donde procedió a tallar sus nombres con un kunai y encerrarlos en un corazón. Sin embargo, regresó a la realidad una vez vio el reflejo del reloj por el espejo encima de la cajonera. Sus ojos abriéndose de sorpresa al ver que había perdido valioso tiempo divagaba en su mente. Santa rabia. De seguro Naruto ya está despierto. Mavis dio un lindo gruñido de frustración mientras tomaba las primeras bragas y sostén de su cajón, corriendo a toda prisa 30 minutos después. Toc, toc. Naru, ¿ya estás despierto? Dicho hombre dejó de luchar contra el nudo de la corbata, llevando su atención a la persona de pie en la puerta, no pudo evitar la sonrisa que llegó a su rostro bigotudo al no forma de Mavis. La joven de la que se había enamorado perdidamente estaba vistiendo su conjunto de ropa usual. Indumentaria que no hacía más que resaltar su hermoso cuerpo. La única diferencia fue la bufanda que le regaló en su cumpleaños rodeando su estrecha cintura. Con una linda sonrisa plasmada en el rostro, Mavis saltó a la recámara, cerrando silenciosamente la puerta al entrar, su sonrisa ampliándose al ver a su novio. ¡Qué guapo! Halagó la fémina, realmente estaba sorprendida por el repentino cambio de vestuario. Aún así, Naruto para ella se miraba perfecto, no importa si usaba su ropa o conjunto, para ella él era el hombre más maravilloso del mundo. Mientras Mavis cerraba la brecha entre ambos, pudo notar el problema entre manos de su novio, con una sonrisa y sin previo aviso ni palabra alguna, las suaves manos de Ma tomaron ambos extremos de la tela negra firmemente. Enlazar, plegar, cruzar y hacia arriba. Ella aún no entendía el cómo Naruto no había dominado una tarea tan sencilla como una simple corbata. No es que le molestara, de hecho le gustó ayudarle. Una vez concluida su tarea, Mavis descansó sus palmas en los pectorales del rubio, sus ojos mirando a los profundos orbes desiguales de Naruto. Sin embargo, los ojos de la P no tardaron en desviarse un poco más arriba, directo a su cabello dorado. Haciendo una mueca, la hija de Drácula se llevó la mano derecha a la barbilla. Naruto estaba peinado, eso de por sí fue extraño. Sus rubios cabellos no fueron para ser domados. Y prueba de ello fue el pequeño mechón rebelde en la nuca que se negó a permanecer abajo. Confundido, Naruto se extrañó por la cara aparentemente pensativa de la vampiresa.
Pero antes de poder preguntar a qué se debía, Mavis lanzó sus manos a por el cabello perfectamente cuidado de su novio, desenredando las hebras doradas con rápidas sacudidas, dejándolo en su rebelde estado natural. Ella comprendía el que Naruto tratará de encajar en la vida del hotel, fue ciertamente refrescante verlo así vestido, solo lo hizo ver aún más atractivo de una manera elegante. Embargo, algo que a ella le gustaba desde que lo conoció fue su rubio cabello indomable. Así está mejor, dijo Mavis. Definitivamente amaba a esta mujer. Mirando por encima de Mavis, notó de inmediato como su novia había cerrado no solo la puerta, pero que se tomó la libertad de poner el EE. Afortunadamente para Mavis la habitación de Naruto estaba insonorizada, o sus padres bien podrían haber escuchado su grito de sorpresa al encontrarse siendo alzad par de masculinas manos, aunque puede que se salvara de la vergüenza ya que su grito fue rápidamente silenciado por los labios del Uzumaki. Él la sostuvo por sus tersos muslos y ella por instinto cruzó las piernas detrás de su cintura. Ambos brazos de Mavis rodearon el cuello del responsable de su afecto en un inte profundizar el beso. Naru. Mavis se encontró gimiendo entre besos, moliendo sus labios tortuosamente lento contra los de su novio. La relación del dúo comenzó lento al principio. Naruto no quería apresurar a Mavis y deseaba la vampiresa de cabellera de ébano disfrutará su primer, y por lo visto único, su propio ritmo. Fue por tal motivo que desde el inicio oficial de su relación Naruto se dedicó a conocer todo sobre ella. Gustos, disgustos, pasatiempos y demás. A diferencia de sus habilidades ninjas, Mavis no era capaz de mostrarle su propio pasado con métodos tan poco convencionales. En cambio ella le contó de su vida con todo detalle, no importaba la hora. Durante la cena, en caminatas o mientras miraban la luna y las estrellas en el techo de Lo, fueron momentos importantes de unión que ayudaron a cimentar aún más su ya sólido romance. Entonces llegó la parte física de su relación. No les tomó mucho descubrir que ambos eran perfectamente compatibles. Naruto nunca había sentido una unión tan profunda con una mujer como lo hacía con Mavis. Cada red pasada parecía un sueño distante que era reemplazado rápidamente por su novia. Mavis por otra parte, recién experimentaba lo que significa tener novio, y le encantaba. La seguridad que ella sentía al estar a su lado, su amor solo equiparable a la pasión que Naruto le provocaba con cada pequeño y dulce gesto. Desde un te amo, a una cita a la luz de la luna, incluso una sencilla caminata era perfecta si lo compartía con él. Y fue por eso que era tan duro para ambos no mostrar su amor en público. No es que fuera algo malo, pero el par de amantes era un tanto apasionado cuando se trataba de necesidad por el otro. Por eso no fue raro ver a Mavis arrastrar discretamente a Naruto a un armario cercano, o al rubio desaparecer en un destello con la hija de Drácula. Gracias a esas pequeñas escapadas los dos lograban mantener la apariencia entre amigos y familiares, limitándose a ir de la mano, así como darse uno que otro beso en la me, aunque en ocasiones, ese inocente beso bordeaba muy cerca la comisura de los labios del receptor. La lengua de Mavis lamió discretamente los labios cerrados de su novio, un intento por ahondar aún más su contacto. Él no la hizo esperar mucho, sus labios se abrieron al y los de ella y de inmediato saboreó la esencia de su amado, una deliciosa mezcla a la que no podía poner nombre, pero que se volvía cada día más adicta. Igual que cada maña que ganó la confianza para expresarse, la batalla lentamente se inclinó a favor de Naruto gracias a su experiencia, dominando con maestría para poder ser él quien degustará amante. ¡Pum! Mavis no se inmutó al sentir su espalda golpear contra el duro granito de la pared, ni se quejó. En vez de ello, dejó los rubios cabellos de Naruto en paz en pos de rascar con pulgares las marcadas mejillas de su amante, sonrió contra sus labios cuando le escuchó ronronear involuntariamente entre besos. Explotar su debilidad fue la única manera de lograr emparejar mínimamente el desigual campo de batalla. Al ser sostenida por su novio, Mavis tenía una posición beneficiosa por encima de él, ella lo aprovechó de inmediato. Jaló los rubios cabellos del Uzumaki y él dio un par de pasos, otro jalón seguido de 2 dedos, rascando su mejilla derecha y Naruto recorrió la mitad de su habitación hasta casi tropezar contra la cama. Pero la vampiresa no había terminado aún. Desenvolviendo sus piernas, las extendió a los costados antes de dar un par de precisos golpes a la parte posterior de las rodillas con sus talones. La falta de equilibrio lo llevó a caer sentado en la cama con Mavis de rodillas encima. Al separarse, solo una diminuta y fina línea de saliva seguía uniendo al par de amantes. Mavis respiró pesadamente por la boca a diferencia de su novio que mantenía mejor ella cerró los ojos con su frente unida a la de él mientras sus manos seguían unidas detrás de su cabeza. Te amo.
Ambos abrieron sus ojos al encontrarse repitiendo las palabras del otro, compartieron una sonrisa y Mavis fue la primera en avanzar. 1, 2, 3 pequeños besos escalaron de su cuello de manera consecutiva para terminar plantando uno largo y húmedo en sus varoniles labios. Naruto no pudo evitar reír disimuladamente ante los claros intentos de Mavis por seducirlo. Aunque torpe, él sabía que su novia se esforzaba al máximo por replicar las diversas muestras de afecto que ella miraba a escondidas de películas humanas y revistas orientadas al romance. Alguien está emocionada hoy, ¿verdad? Preguntó el Uzumaki, soltando un placentero suspiro al sentir su sensible piel del cuello ser succionada. Mavis se alejó levemente de su amante, lo suficiente para apreciar el lindo y rojo chupete que le dejó adornando en la piel. Por unos segundos, pues tan rápido como llegóse gracias al alocado factor de curación del Jinchuriki. Le parecía frustrante a la pelinegra no poder dejar la mínima marca, o que él le dejara alguna. Gracias a su herencia vampir moretones, chupetes y cortes se curaban a un ritmo acelerado. Nuestra primera cita fuera del hotel, le recordó ella. Antes de renovar sus caricias. Mavis estaba emocionada, por primera vez, ella y Naruto saldrían al exterior completamente solos. Sus padres, Naruto y ella habían visitado el mundo humano en algunas ocas, aunque sus incursiones se limitaron principalmente a las zonas aledañas del hotel, fue una buena experiencia para ella ya que así tanteaba el terreno y se preparaba para su viaje alrededor del mundo. No queriendo quedarse atrás y dejar a Mavis tomar el control. Naruto se levantó hasta sentarse en la cama, empujó levemente a la mujer fuera de su cuello, solo lo suficiente con un rápido uso de su mano, bajara el cuello de la camisa de Mavis, revelando su perfecta y suave piel de porcelana. Naruto mordió directamente el lugar donde se encontraba la vena yugular en el cuello de Mavis y ella no pudo sino levantar su cabeza mientras soltaba un fuerte gemido irónicamente, una de las muestras de cariño favoritas de la mujer eran de hecho las mordidas de Naruto, específicamente en su cuello. Su novio tenía un gran control en su fuerza, él lograba ejercer la presión adecuada para darle ese placentero dolor y al mismo tiempo no perforar su carne con sus peculiares. Fue el turno de ella para derretirse bajo los toques magistrales y bien coordinados de su ninja amante, a diferencia de sus torpes intentos. Naruto fue tierno y a la vez duro. Él como a un mapa del cual él fue el único capaz de encontrar cada zona importante de su anatomía, podían hacerla gemir con su toque sin siquiera requerir tocar sus zonas sin dulces caricias de amor capaces de volver sus piernas gelatina. Cerró los ojos y se mordió el labio inferior, las manos de Naruto estaban calientes, muy probablemente chakra de fuego el cual masajeaba su espalda, navegaba por sus caderas, remataba al acariciar sus muslos. No logró retener sus gemidos al momento que una serie de pequeños y eléctricos besos fueron subiendo por su cuello hasta alcanzar la línea mandíbula. Su cuerpo estaba en una sobrecarga de placenteras sensaciones, temblando como una hoja al viento. Lo único que fue capaz de hacer fue abrazar a su amante con las pocas que no se le habían escapado del cuerpo ya, sus piernas se cruzaron detrás de la espalda con la misma intensidad que sus manos empujaba su cabeza aún más profundo con Tenenaru. Susurró Mavis. Mavis respondió el rubio cuando dejó de morder y mirarla a los ojos. ¡Pum! ¿Yerno, estás despierto? Preguntó la alegre Marta al tiempo que empujaba abierta la puerta. En su mano derecha una llave maestra capaz de abrir cualquier puerta de lote. ¿Ocurre algo? Preguntó la confundida esposa de Drácula. De pie frente al espejo, Naruto se medio acomodó la vestimenta, una expresión serena que contrastaba de sobremanera con su agitado y palpitante corazón. Mientras fingía espejo, los ojos de Naruto no dejaron el reflejo de Marta. Tosiendo un poco en su puño para tratar de recuperar el aliento, Naruto se dio la vuelta para enfrentar la mirada de Marta. No, nada. Estoy bien, Naruto respondió, acomoda poco la corbata. ¿Ocurre algo? Mamá. Por unos instantes, un fugaz momento. El rubio temía por su seguridad al ver a la mujer entrecerrar levemente sus ojos. Casi como un águila lista para saltar a su presa a la oportunidad. Solo vine para avisarles que el desayuno estará listo en 10 minutos. Por cierto, ese traje te queda muy bien, pero su preocupación murió cuando la mujer le habló nuevamente, su rostro sereno y alegre de siempre, aunque le pareció extraño el que Marta saliera de su recámara mientras dejaba escapar algunas risillas. Solo cuando la mujer mayor cerró la puerta, el rubio se permitió soltar un suspiro que no sabía que estaba sosteniendo. Su mano fue al pequeño bulto dentro del bolsillo interior saco donde Mavis, convertida en su forma de murciélago, soltó su propio suspiro de alivio. Eso estuvo cerca, dijo Mavis cuando Naruto la sacó de su bolsillo y la mantuvo en su mano.
Ambos sabían que Marta era más tolerante que su padre en lo que concierne a desplantes amorosos, pero aún así lo último que quería el par fue que la madre de Mavis supiera su hijita ya no era tan inocente como pensaba. Ver a Mavis en su forma de murciélago fue una vista enternecedora. La joven estaba acurrucada en su mano en una bolita con sus ojos cerrados y su respiración acelerada. La sonrisa de una niña que se había salido con la suya plasmada en su rostro. Espera. Dijo Naruto arqueando una ceja al recordar lo que Marta le dijo, el llamado de su novio provocando que la vampiresa abriese los ojos a su dirección y al instante se ampliarán, ¿avisarles? Fue entonces que sin previo aviso la cabeza de Marta se asomó nuevamente por la puerta. Por cierto, te recomiendo un color cereza, el negro no combina con tu tono de sonriente mujer antes de nuevamente dejar la habitación. Un tanto nervioso por la repentina nueva intervención, Naruto dejó de ocultar a Mavis tras su espalda, suerte que tenía reflejos antinaturales y logró mover a Mavis antes que madre la viera cereza. Se preguntó antes de mirar a su novia, la cual lo miró con vergüenza al punto que su cara se tiñó de escarlata, todo su pelaje parecía una pequeña B fuego. Antes de poder preguntar lo que le pasaba, logró vislumbrar su reflejo. Sus ojos se ampliaron como platos, un sonrojo lentamente coloreó su propio rostro. Frente a él, su reflejo mostraba a un rubio de bigotes con sus mejillas, cuello y labios marcas de besos en color negro. Bueno, era oficial para ellos. Marta lo sabía. ¿Naru? ¿Sí, Mavis? Preguntó sin mirar a su novia. El murciélago en su mano jugó con sus alas, mirando deliberadamente lejos de los ojos de su novio. Mi mamá dijo que faltaban 10 minutos para el desayuno. Sí, déjame limpiarme y podemos ir pero su respuesta quedó en su garganta al ver los grandes ojos azules de Mavis transmitirle un mensaje silencioso. Está de más decir, tanto Naruto como Mavis llegaron un poco tarde a desayunar. Quiero que tengas mucho cuidado ahí afuera, ¿está claro, cariño? Sí, mamá. Recuerda, si tienes alguna duda o no sabes para qué sirve algún artilugio del mundo humano, no lo toques y pregúntale a Naruto. Lo sé, papá. Siempre quédate junto a Naruto y no te separes de él, si es posible sostén su mano en todo momento. Mamá. Recuerda no aceptar comida, bebidas o regalos de extraños. Está bien, papá. Pero no olvides revisar los ingredientes que contiene la comida. La voz de Marta sonaba un poco preocupada. La última vez comiste extracto de ajo por error y terminaste con un caso de flatulencias. Mamá. Mavis miró a sus padres con un rostro completamente enrojecido de vergüenza, las pequeñas y sofocadas risas a su derecha únicamente ayudando a que su sentimiento de H aumentara 3 escalas. Ya era suficientemente malo que su novio estuviera presente en el día que ella describiría como el momento más embarazoso de su vida como para que padres lo sacaran a relucir en pleno lobby del hotel. Tanto Drácula como Marta no pudieron evitar suspirar derrotados. Mavis ya no era una niña pequeña, pero eso no impedía que ambos siguieran preocupándose por su bien y seguridad. Lo siento, hija, fue la madre quien rompió el silencio. Esta es la primera vez que saldrás del hotel sin la compañía de nosotros. Drácula puso sus manos sobre los hombros de su amada en un acto reconfortante para ambos. Tu madre tiene razón, mi ratita. El padre miró a su hija con una sonrisa triste. Que nos preocupemos tanto por nuestra hija. La pelinegra sabía que las intenciones de sus padres eran las mejores, pero eso no lo hacía menos vergonzoso. Lo entiendo y en serio se los agradezco, pero Naru y yo solo ir pueblo a una cita, no es como si fuéramos al otro lado del mundo. Discretamente y sin que su hija lo notara, tanto padre como madre compartieron una mirada entre ellos antes de ver al novio de Mavis. Browse Justin Community Forum Betas Story Search Naruto más Hotel Transilvania Crossover, Naruto an Hotel Transilvania Crossovers 1402, 10079, más, no tienen nada de qué preocuparse. Te vaya siempre oportuno. Naruto hizo notar su presencia, pasando un fuerte brazo por la estrecha cintura de Mavis y acercando a la P en un abrazo que ella correspondió. Yo cuidaré a Mavis. Las mejillas de dicha joven se tiñeron de un color cereza. Los dedos de su mano derecha que no abrazaba a su novio se entrelazaron con la mano izquierda de él. Mavis alzó y se encontró con un par de ojos azules que reflejaban una enorme cantidad de amor. Marta no pudo evitar derramar un par de lágrimas, no por tristeza o algún sentimiento de abandono. No, fueron lágrimas de felicidad al contemplar a la joven pareja. Cómo abrazaban, mirando al otro con ojos llenos de amor, sonriendo con tanto cariño y seguridad que parejas con siglos solo pueden aspirar a experimentar. Sniff. Oh, vengan aquí.
El abrazo de Naruto y Mavis ganó repentinamente un nuevo integrante cuando la madre de esta última envolvió sus brazos alrededor de la pareja, estrujando cariñosamente a cuídense, pero sobre todo, diviértanse mucho. Gracias, mamá. Sin duda. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. Mamá. Sí, cariño. Ya puedes dejar de abrazarnos. Solo un minuto más. Mamá. Está bien. Con un último apretón la vampiresa se alejó de su hija y yerno, sonriendo maternalmente al par de jóvenes enamorados al tiempo que limpiaba una sólita lágrima de su mejilla. Recuerden regresar a las 10 en punto. No acordamos hora de regreso, le dijo la ofendida Mavis. Es una broma, se burló Marta, alzando las manos en forma defensiva con una risita entre dientes. Eso me recuerda, dijo Naruto con un chasquido de sus dedos, llamando la atención de la familia Drácula. Los contratistas para la nueva cancha de tenis llegarán a las 9 p de su construcción del invernadero / jardín para Marta. A él se le limitó mucho el uso de sus clones de sombra luego de violar algunas normas por parte del sindicato de trabaja la construcción monstruosa por no formar parte del gremio. Por lo que para evitar multas y demandas, Drácula tenía que contratar constructoras humanas o de monstruos preregistrados. Una verdadera lástima, para ellos, Drácula ya estaba moviendo influencias para darle una licencia de contratista. Pero el proyecto necesitaba salir lo antes posible si tenían intención de organizar un torneo de tenis. Lo tengo cubierto, desestimó el vampiro. Y revisa los currículos de posibles empleados humanos. Naruto suspiró. Sé que te gusta emplear zombies, principalmente porque no les pagas, murmuró entre dientes la última, lo que hizo a Mavis ahogar una risilla, pero es un poco incómodo para algunos de nuestros nuevos clientes que un miembro del room service te mire con hambre. Drácula hizo una mueca, pero asintió bien. Revisaré algunos. Sabía que se vería en la necesidad de realizar algunos cambios en su hotel cuando permitió la entrada a humanos, que quizás contratar un recepcionista o mesero no haría mucho daño. Por lo menos sería un puesto que no necesiten ser muy remunerados y que no rompa la imagen monstruoso santuario. ¿Aún tienes el celular que mi amigo Pearce te dio, verdad?, preguntó el Uzumaki, porque en el transcurso de la noche llamarán un par de managers de shows para organizar algunas presentaciones. No necesitamos ese entretenimiento de cuarta. Drácula alzó su cabeza en orgullo. Ya contamos con el más grande y glamoroso espectáculo del mundo en nuestro hotel. Drácula, ya lo discutimos. Naruto no pudo evitar suspirar una vez más, acariciando suavemente el hombro de su novia en un intento por hacerle saber que el retraso a su cita igual de molesto para él. El show es bueno, pero necesita ser adaptado o por lo menos organizar presentaciones ciertos días para el público humano. Ver a un mago sacarle a un monstruo para mostrar una carta puede ser algo perturbador para algunos. Había notado a sus primeros clientes humanos ponerse verdes o apartar la mirada en más de ocasión. Antes de que Drácula pudiera replicar, Marta salió como la voz de la razón. No te preocupes, Naruto. Me aseguraré que Draki por lo menos agende un par para ver lo que no podía asegurar que su marido aceptara el entretenimiento humano, pero ver sus presentaciones podía ayudar. Dando un último asentimiento, Naruto y Mavis caminaron a la entrada del hotel, la pelinegra apenas capaz de contener su emoción, pues se notaba en su caminar la alegría que su ser. Pero ni toda la pasión ni curiosidad por el mundo exterior, así como pasar tiempo a solas con su clique, pudo evitar que la chica de ojos azules y cabellera negra volteara a sus padres, dándoles una brillante sonrisa y un saludo antes de pasar por las puertas giratorias al exterior. Marta se giró a ver a su esposo un minuto después de la partida de su amada hija. La mujer miró directamente a los ojos de su clique en pacífica felicidad, mientras que sus dedos entrelazaron en un amoroso apretón. Entonces, la vampira pestañeó lentamente a su esposo. ¿Entonces?, le preguntó Drácula mientras separaba lentamente sus manos de las de sus esposas. Solo luego de besar sus nudillos, ella llevó sus brazos detrás del cuello de su puso sus manos en las caderas de su amada. Creo que es hora de que nosotros también tengamos un poco de tiempo a solas. La voz de Marta ganó un tono coqueto, uno que hizo a Drácula sonrojarse. ¿Qué quieres decir, mi amor? No finjas, Drácula. La mujer dio un pequeño suspiro. Desde que regresé, Marta hizo una pequeña mueca. Era un tanto extraño pensar sobre su muerte e incluso ahora le peso surrealista. No he pasado un solo día entero contigo. Era verdad, cada día fue principalmente dedicado a la unión familiar. Marta pasaría prácticamente todo el día y toda la noche junto a su amada niña, haciendo cualquier cosa pudieran para vincularse como madre e hija ahora que el sol no era un problema para ellos.
En el momento que Naruto se llevaba a Mavis a recorrer el hotel en una de sus citas más cercano que llegaron a estar solos, pero ese tiempo era reducido cuando sus amigos los interrumpen, Wanda y Eunice de inmediato abordarían a su mejor amiga para poner día y ayudar a Marta a familiarizarse con el mundo moderno. Lo más cercano que tuvieron a una cita fueron las ocasiones en las que actuaban de chaperones para Mavis. Oh, mi amada Drácula cerró los ojos, suavemente abrazando contra su pecho el cuerpo de su esposa. Verte disfrutar la vida junto a nuestra amada hija fue por mucho tiempo y gran anhelo. Es un sueño hecho realidad poder contemplarte pasar el tiempo con Mavis. Así que no sientas nunca que me dejas de lado. Sniff. Siempre sabes qué decir. La mujer se abalanzó contra su esposo en un fuerte abrazo que él correspondió con el amor ilimitado que sentía por ella. Sin importar el público alrededor que miraban de reojo a la amorosa pareja en medio del lobby, por mucho tiempo Drácula se vio privado de compartir un momento como este con su amada y los musu alrededor poco le podían molestar. Algo que Marta notó, pues en el pasado el vampiro era más reservado en sus muestras de afecto en público, algo que ella comprendía. P-status. Suspiró. Lo juro, ustedes son peores que el mocoso y Mavis. Los padres de dicha joven giraron su atención a la nueva voz aún sin separarse del otro del todo. Drácula frunció un poco el ceño por la interrupción. Marta, por otro lado, es bueno verte despierto, Kurama. Sí, todo un logro, respondió sarcástico el vampiro. ¿Qué pasó? ¿Acaso te dio hambre? Preguntó un tanto irritado. Un zorro no más grande que un perro estaba sentado en sus patas traseras frente a la pareja, su sedoso pelaje de color naranja brillaba con el mínimo movimiento, ojos rojos, pupilas en rejillas, los cuales tenían pelaje negro alrededor que se extendían a sus largas orejas como de conejo. La bestia, alguna vez conocida como el Gran Bijú de las 9, alzó el hocico en un gesto de superioridad, orgulloso mientras ondeaba su única cola. Ya supéralo, Drácula, respondió Kurama, su voz muy diferente a la que alguna vez escucharon. Fue una vez y por fin había salido luego de años encerrado. Devoraste toda la reserva de comida de un año. Tenía hambre. Eres un ser de energía. Culpa a Naruto, él fue quien creó el jutsu. Una sonrisa casi lobuna se estiró en el rostro de la bestia con cola. Es su culpa que ahora necesito comer y beber en esta forma. Era evidente para Marta que ambos monstruos no eran los mejores amigos. Kurama es un agente del caos, o eso demostró el último mes fuera de su prisión, lo contrario a Dra, quien busca siempre el orden en cada aspecto de la vida. Entonces, Kurama, la pelinegra madre de Mavis, llamó la atención del zorro, quien rompió su concurso de miradas con el vampiro. Pensé que estarías cuidando a Naruto y Mavis noche. El rostro del zorro se contrajo en una mueca, o por lo menos lo intento. Claro que no, por años tuve que aguantar las melosas citas de Kushina y Minato. Se estremeció ante recuerdo, para un par de poderosos asesinos de sangre fría, ninjas de rango S. Los padres de Naruto podían ser muy románticos. Ni sueñen que jugaré a la tercera rueda de Eno en esta vida. Los tres miraron a la puerta de entrada con diferentes sentimientos, desde imperturbable desinterés, pasando por ligera preocupación hasta llegar a la alegría. Cada uno con un pensamiento diferente pero con una idea clara, los dos tendrían la mejor noche de sus vidas. Apuesto a que Mavis pierde su tarjeta V hoy. Kurama. Un poco lejos del hotel estoy sola con Naru. No, estoy sola fuera del hotel con mi novio. No, estoy fuera del hotel sola con mi novio en una cita en el mundo humano. Mariposas volaban violentas, enjambre de abejas en el estómago de Mavis. La joven pelinegra caminaba con sus brazos envueltos alrededor del brazo metálico de su novio. Sus ojos azules miraban al suelo o al camino de tierra por el que transitaban. Entonces, Naru, preguntó Mavis con una sonrisa, poniendo un poco de presión extra en el abrazo a Uzumaki. ¿Qué quieres hacer? Tenía mucha curiosidad por saber lo que N había planeado para su primera cita fuera del hotel solos. El ninja miró a su novia, a la mujer más hermosa y linda que ha conocido en su vida. Fingió pensar la pregunta de Mavis, aun cuando ya tenía una respuesta, apreciando esa M llena de curiosidad y felicidad que brillaba en los ojos de su amada. En realidad tengo una sorpresa para ti, respondió misterioso el rubio, apartando un pequeño mechón de cabello negro del rostro de Mavis, quien adquirió un lindo sonrojo. ¿Qué es? Preguntó impaciente, saliendo de su abrazo para cruzar las manos por detrás del cuello de su clic. Naruto puso sus manos en las caderas de su novia. No sería una sorpresa si te digo, respondió con una sonrisa. Ahora, cierra los ojos. Mavis hizo un pequeño puchero con sus labios fruncidos y ceño abajo. Tal expresión tan tierna hizo que la voluntad del Jinchuriki de Kurama flaqueara por un instante y le reveló plan, pero no era el momento.
Confiando plenamente en su novio, Mavis cerró sus ojos. La última visión siendo la de su rubio clic con los frondosos árboles del bosque embrujado detrás de él, la luna ilumina hermoso rostro cuyos ojos brillaban divertidos. Un sentimiento de vértigo invadió a la hija de Drácula, la joven de cabellera negra se abrazó del fuerte torso de Naruto a la vez que éste rodeaba su delgado pero curvilíneo C con sus fuertes brazos en un intento por mantener a la joven en sus pies. Lo siento, escuchó a Naruto disculparse, aún la oscuridad siendo lo único que podía ver, no mires aún, le recordó y ella aceptó aún cuando su curiosidad le pedía dar un vistazo. Escuchó movimiento y él como Naruto se detenía justo detrás de ella con las manos posándose suavemente sobre sus hombros. Muy bien, susurró Naruto contra su oído derecho, su cálido aliento alimentando su impaciencia, ábrelos. Así lo hizo, sus párpados se separaron lentamente para que el par de orbes de inocente azul mirase el horizonte, agradeció en silencio que su novio la sostuviera de los hombros, la vista la hizo tropezar al contemplar un hermoso espectáculo. Wow, las palabras le fallaron, recorrió cada detalle con sus ojos mejorados de vampiro, desde las grandes montañas repletas de vegetación selvática se extendían hasta la vista, la urbe de concreto a pie de la montaña en la que se encontraban de pie y que compartía una playa la cual se abarcaba kilómetros y desde donde podía ver algunos pequeños barcos navegando en el mar azul, todo bañado de un suave color naranja que era la luz del atardecer. Bienvenida a la primera parada de nuestra cita alrededor del mundo. Naruto se movió antes de extender un brazo a la hermosa ciudad, mientras el otro lo usaba para abrazahombros a Mavis. Río de Janeiro, Brasil. ¿Brasil? Espera, cita alrededor del mundo. Exclamó Mavis con evidente sorpresa y shock en su voz, apartando la vista de la ciudad y centrando su atención en su novio. Así es, date bayo. Naruto asintió, su sonrisa casi dividiendo su rostro. Quería llevarte al monte Rushmore, pero a esta hora está demasiado oscuro para poder apreciar la natu. Los rostros esculpidos en una montaña de los anteriores presidentes de Estados Unidos parecía un buen comienzo para su cita con Mavis, pues era uno de los paralelismos que compartía su mundo con el de su novia. Lamentablemente era muy tarde y la vista no sería la mejor. Pero mi mamá, ¿qué pasa si se enteran mis padres? Mi madre pensará que la estoy abandonando. La mente de Mavis se llenó de terror al considerar tal escenario, aun cuando encontraba llena de júbilo por ir más allá del único pueblo humano que ha pisado, no podía quitarse de la mente la imagen de su madre esperando en el hotel, mirando a la ventristeza mientras ella se divierte a costa de su tiempo madre e hija. En realidad fue su idea. ¿Su idea? Al notar el rostro lleno de duda y preocupación que invaden a Mavis, el rubio decidió que sería mejor dar una explicación. Frente a frente, tu madre se siente culpable. Los ojos Mavis se abrieron con sorpresa, pero antes de poder hablar fue interrumpida por Naruto. Ella te ama y adora pasar cada minuto que puede contigo. Pero en el fondo de su cor siente que está retrasando el que cumplas tu sueño de viajar por el mundo. Yo no, trató de hablar Mavis, para corregir ese erróneo sentimiento de culpa que embarga a su madre y que su novio podría malinterpretar. Sin embargo se quedó muda al ese labios de Uzumaki presionar contra los suyos en un casto y suave beso. Lo sé, pero tu madre es muy terca. Ocasionalmente Marta visitaba a Naruto para pedir su consejo sobre su hija, al ser su clic tenía una mejor comprensión de los deseos de que no comparte con sus padres según palabras de Marta. Marta hablaría de cómo sentía que era un ancla para su hija que la ataba al hotel, de cómo si no hubiera regresado a la vida, su hija ya habría explorado el mundo entero. Cada conversación trataría de contradecir a la esposa de Drácula y afirmar que para Mavis el estar con su madre era más importante que explorar el planeta. Aún así Marta es reducir que Mavis añoraba el exterior y como en cada historia que incluía alguna locación fuera del hotel los ojos de su hija reflejaban curiosidad y un anhelo bien disimulado por descubrirlo ella misma. Así que para tranquilizar a Marta y tener una increíble cita con mi maravillosa novia, pensé en llevarte a recorrer el mundo. El rubio no pudo evitar besar la frente de Mavis, expresión llena de sentimientos encontrados la volvían simplemente adorable. Claro, no podremos ver todo el mundo, pero creo que será suficiente pero su declaración fue interrumpida por Mavis, quien en esta ocasión fue la que reclamó sus labios con un beso, usando su magia para volar y alcanzar a su alto novio. No tenía caso discutir, no cuando era lo que más quería en la vida. Una parte de Mavis se sintió culpable por aceptar de inmediato la posibilidad de recorrer el mundo. Pero su madre la apoyaba y el poder compartir este momento con el hombre que amaba superó cualquier tipo de sensación incómoda que la empatía podría generar. Al separarse, sus jadeantes bocas seguían unidas por un fino hilo de saliva que conectaba sus lenguas. Un notorio sonrojo empeñaba las pálidas mejillas de la vampiresa.
Sonr Mavis volvió a plantar unos pequeños besos en las mejillas bigotudas de su clic mientras murmuraba palabras de amor. Ambos miraron a la ciudad, Mavis algo sorprendida por descubrir que estaba de pie sobre una de las maravillas del mundo moderno. Según un programa humano, la estatua de Redentor extendía sus brazos a los hijos de Brasil con un par de enamorados sobre su cabeza.